Bienvenidos al segundo día del Simposio Internacional de la Investigación de la Quinoa. I hope you enjoyed our fantastic day yesterday with really nice speakers and question and answers. Espero que hayan disfrutado del día de ayer con todos los presentadores muy buenos y las charlas increíbles. We have another fantastic lineup of speakers today. Hoy tenemos un grupo de presentadores muy buenos también. We will start with our keynote speaker for today, Sven Jacobson. Vamos a empezar con Sven Jacobson. And following Sven Jacobson, I would like to bring your attention to a very special poster session we're hosting immediately following the keynote presentation. Y después quiero llamarles la atención a una sesión muy especial que vamos a tener, que es la sesión de carteles o de póster, justo después en la sala. Which room is it in? In 1 or 2? In the same room here. Acá en la sala 1. And we will start now with a technical briefing by Abba Kaiser. And before we do that, I just want to bring your attention to all of our sponsors here and again, thank them very warmly. Vamos a empezar con fijándonos un poco en toda la tecnología, pero antes de eso queremos agradecer todos los funders, los sponsors. Thanks, Kevin, and thank you all for joining. Gracias, Kevin, y gracias a todos por unirse. My name is Abba Kaiser, and I'm the project manager with the WSU Food Systems program at WSU. Soy Abba Kaiser, and soy gerente del sistema de alimentos, de alimentación acá en la Universidad Estatal de Washington. We are very excited today to be offering you a second full day of programming. Estamos muy emocionados hoy para poder ofrecerles otro día lleno de programación. If you get lost throughout the day, you can always go back to this website, quinoasymposium.com/program. Si en algún momento se pierden, siempre pueden volver a esa página que es quinoasymposium.com/program para encontrar el link. And there you will also see all of the sessions that were posted yesterday. Ahí también se puede ver que todas las sesiones de ayer están en YouTube. Pueden verlos que fueron grabados. At 3 o'clock today, we will have another networking session. A las 3 hora Pacífico vamos a tener otra sesión de networking. And all of the timing for the whole program is in Pacific time here in the United States. Todo el horario está puesto en hora del Pacífico de los Estados Unidos. Just a few things to go over for the participants here today. We have over 100 people so far today. Welcome. Un par de consejos para hoy y ya tenemos más de 100 personas. So as participants, you do not have the ability to share video or sound. Como participantes no tienen la capacidad de compartir el video ni el sonido. Please use the Q&A box down at the bottom of the Zoom screen, both during the presentation and after the presentation. Pedimos que usen la caja de preguntas y respuestas durante y también después de la presentación. And after the presentation, we're going to post any additional questions into the Slack channel, and we will go over that in just a second. En caso de que no podemos contestar una pregunta,
lo vamos a trasladar al canal de Slack. This is just a little briefing on how to use the Q&A box down below. Para una explicación corta en cómo usar la caja de pregunta y respuesta. So this is what you will see on your computer. This is where the presentations will be held. Esto es lo que van a ver. Ahí es sería la presentación And this is the Q&A box down below. So if you click that, you should be able to type your question in there. y si hacen clic acá, pueden hacer las preguntas en donde abre la ventana. You can send anonymously or send with your name. Se puede incluir tu nombre o estar anónimo. If you click the like button down below a question, it upvotes it to the top. Al hacer el botón de me gusta, es como un voto. You can also comment on questions as well using the comment feature on the right-hand side there. También se puede comentar usando el botón que dice comentario. If you want to see all questions, you go to the left tab at the top. If you want to see just the questions that you asked, go to the right on the My Questions tab. Para ver todas las preguntas, vas a la izquierda, y para ver solo las preguntas que has hechas vos, tenés que buscar a la derecha. And technicians will be standing by throughout the day to help you if you have any questions. So please just post any questions for speakers or tech in the Q&A. Y los técnicos también van a estar mirando este cuadro de preguntas y respuestas, así que pueden hacer preguntas técnicas también. We'll also be using this Slack channel, and this is what it looks like. También vamos a usar un canal de Slack y ahora les muestro esto. Julianne, do you want to share your screen and show us a little bit of the Slack before we get started here? Or does anyone who has Slack open from the lab want to do a little screen share? I don't mind doing it. Great. Awesome. Go for it. Okay. All right. Oops. Actually, I do not have it open with our labs, with the Quinoa Symposium anymore. Can I pass it off to Evan maybe? Sure, I can share my screen now. Okay, everyone, so this is our Slack channel that we'll be using for communication during the event. Entonces, esto es el canal de Slack que vamos a estar usando durante el evento. If you haven't already, please introduce yourself using this channel here. Si aún no lo han hecho, pedimos que nos hagan una introducción ahí. We also have channels dedicated to collaboration. There's a help desk if you have any questions. Hay varios canales que van a ver, por ejemplo, de colaboración o de ayuda. And we also have a place to post job opportunities. También hay ofertas de trabajo. And for the special poster session that will follow the keynote this morning, we have a channel here. Y para esta sesión especial de los pósters tenemos un canal acá. And you can find a link to view the posters here as well as on our website.
Hay un link para ver los pósters aquí, también en la página web. And if you have any questions for speakers, please post them here and use the @ symbol to direct your question to the speaker. Si quieren dirigir una pregunta a un presentador en particular, pueden usar el símbolo de @ antes del nombre. Please also use the Q&A in Zoom for your questions, and any questions that are not answered, we will move to Slack. Entonces, usen la caja de Zoom para las preguntas y en caso de que no podemos contestarlas en tiempo real, vamos a trasladarlos a este canal de Slack. And for any other conversations you would like to have, please use this channel here, the random channel. Y para cualquier conversación aparte que quieren hacer, pedimos que usen este canal que dice Random Diverso General. Thank you. Gracias. Thank you, Evan. And I just wanted to also mention to folks that we are live on YouTube. So if you know anyone who wasn't able to register, you can share the link with them. Quiero mencionar también que estamos en vivo en YouTube, así que si conocen a alguien que no pudiera registrarse, pueden ver todas las presentaciones también en YouTube. The link is here, tinyurl.com/seedsystemsyoutube. Ahí está el link. And with that, we will head into our keynote with Sven Erik Jacobson. Ahora empezamos con Sven Erik Jacobson. Everyone, and greetings from Washington State University. I am delighted to extend a warm welcome to you all for our Global Vision keynote presentation today, to be delivered by Dr. Sven Erik Jacobson. So many of you may know Sven Erik through his extensive and highly collaborative quinoa research in many different countries around the world. Some of you may also know Sven Erik because you've grown a few of his excellent quinoa varieties, such as Titicaca, Puno, Vikinga. I first had the pleasure of meeting Sven Erik when he came to Washington State University in 2013 for the first International Quinoa Research Symposium. And there he delivered a really deeply thoughtful and insightful presentation based on his hard-earned and decades-long experience working with quinoa. Sven Erik Jacobson is the managing director and founder of the company Quinoa Quality APS that works for the promotion of quinoa and other high-value alternative crops to enhance biodiversity, soil fertility, and food security in developing countries, as well as Europe and throughout the rest of the world. Sven Erik holds a PhD in crop science from the University of Copenhagen, and he's worked with other minor high-quality crops, many in the legume family, although his focus throughout his career has largely been on the Andean grain crop quinoa. He's initiated a quinoa breeding program many years ago, which has resulted in these quinoa cultivars I mentioned, and they have been able to yield well and mature under these temperate conditions, which has really revolutionized quinoa growing throughout much of the world. So today, Sven Erik continues to look into the future, developing new quinoa cultivars and new crops, which may contribute to the mitigation of climate change, secure high-quality food, help the development of plant-based food, and increase our agrobiodiversity and food diversity. So please join me in giving Sven Erik a warm welcome. And Sven, we look forward to your presentation today. Thank you. Thank you very much for being invited to be here, and I'm happy to be here, even if it's in a digital way and not the personal. But I appreciate the initiative you have taken here from Washington State University and the whole team. Thanks a lot for that. What I'm going to talk about today is
presentation of myself, it has already been done. The global vision, potential solutions to our problems, the research gaps with respect to quinoa, breeding efforts, market opportunities, target consumers, product development and economy, and finally some of the activities in my enterprise. So this is the presentation of myself, and you can have a look at that yourself if you're more interested. I think we should go to the global vision and the main challenges we are facing. We are facing population growth in globally, and we will reach around 9 billion people in a few decades. We are facing climate changes all over the world in different ways, and we are seeing increasing meat consumption. And this increasing meat consumption is actually very serious for us and for affecting the climate in a negative way. Here we see the increase in consumption of meat during the last 60 years. In the bottom you see beef, in the middle you see pigs, and on the top you see the chicken, and they are all increasing. So what are we supposed to do? We are supposed to decrease the consumption of meat and replace it by plant-based food. And the way to do that is to look for relevant crops to expand our agrobiodiversity and produce much larger range of crops for our food, and in that way to improve our food security and our health by processing and developing new products based on these plant-based foods. And in the end, to boost the bioeconomy in working in collaboration with farmers, with the private and governmental programs and companies, and focusing on the market. What we see here is a picture of the agrobiodiversity, or you can see it's the opposite, because we see that again during the last 60 years we have seen a constant increase in the cultivation of the major crops in the world. And now the three major crops, which is all cereals, rice, maize, and wheat, actually are covering 60% of the global food calories in the world. We can also see it in another way. If you take some of the new crops, not new, but the crops that we believe should have an increasing importance in the future, which are the legumes, which can provide protein for our food. We see that in Europe, 60 years ago, we had 4% of the European area was covered by legumes, and now today it's only 1.5%. This curve should have been the opposite, but this is not the case, as you see, of course. But we have to change it and get on the right track. So, what are the potential solutions for mitigate some of these problems, and actually go into to these problems and find ways to secure a sustainable agriculture and food production in the future? We should improve our crop rotations with much more crops, much larger range of diversity. We should look at new technologies, and they can sometimes be based on ancient or traditional technologies, but modernized in a way so they fit. You can say modern
agriculture. And finally, we should look at new genetic material. This is what I will go into in more details. But if we are focusing on all these three aspects here, we are going to improve the food safety of the world, and we will improve the environmental and economical sustainability. Focusing on the new genetic material, what should we look into? We can look into new varieties of already grown crops, or you can say the major or the traditional crops, and look for stress tolerance among these crops in gene banks in different varieties, make screenings, and we can also look into the protein level and other aspects. But we could also, instead of that, or we could do both, of course, or we should do both, also look into new crops who already has some of these characteristics with respect to stress tolerance, with respect to nutritional quality and other properties which we are looking for. So an example of these crops which could be interesting is a range of the ending crops I have collected here. We see on the big picture, we see the quinoa in the southern part of Bolivia. We see amaranth. We see the Andean lupin or tarvi, and we see the Quinoa, all extremely valuable crops which should be grown much more than they are, and we should be consumed much more than they are at the moment. And here is a study of the adaptation of some of these crops, including the legumes and the quinoa. And we have seen it is based on a prediction of the climate in 2050. And the red color tells us that the crop is not adapted at all, and the blue color says that it's well adapted. So what you see on this picture is that especially the soybean will get into huge problems. It will be very little adapted to the predicted climate we will see, with more drought, more extreme weather, and high temperatures. The other legumes that we have included here are better adapted to, but mostly to specific areas of Europe. But if you look at the quinoa, it is much bluer and greener in color, so it's definitely the crop with most adaptability to production in Europe, based on the predicted climate changes that we will see. So what is the benefits of quinoa? We all know that, I suppose. It's a protein content, but mainly the protein quality and the high content of vitamins and minerals. It's tolerant to several abiotic stress factors, drought, frost, and salinity. And also we have an increasing market and a huge market for quinoa and quinoa-related products. So a part of the two main countries where we grow quinoa, which is Peru and Bolivia, there are trials and commercial production in many other countries of the world. And I will just give some few examples here. This is from Argentina, where they are looking into production of quinoa on the Pampa, in the lowlands. This is from Ecuador, where they for a long time have had a commercial production of the crop. This is from Washington State. This is actually where we were supposed to be, but unfortunately we are at home by our computers. And we have here from the Middle East, in Iran. We have from Egypt, where the quinoa is irrigated by rather saline water
the Nile. We have quinoa in Morocco, the harvest of quinoa. This is from Denmark, Germany, Norway. So even in northern Europe, you can and this is from Spain, nice quinoa. This is from France, and this is from Spain. But those are only examples. Actually, more or less all over the world, there are trials and efforts with quinoa. So, what are the research gaps that we are experiencing in quinoa? First of all, adaptation to new environments where we should focus on the abiotic stresses, which I've already mentioned, mainly the drought and heat, but also excessive rain could be mentioned here, and combinations of the different stresses. But also the biotic stresses, which I've mentioned here first, are very, very important, and we see increasing problems in new environments with diseases and pests. Also, the yield stability is we should work on, so we don't get these fluctuations in yield from year to year, that we get more stable. Quality issues, we have high protein quality, but we could look at the protein level and still maintaining the protein quality. We could look into the dietary fibers, also seed size, color, and transfer of disease on the seed are important gaps in the research, and then we should look into the breeding technologies. The main disease we know in quinoa is the peronospora, downy mildew, which we see to the left. But we have found out in studies here here in Denmark that there are actually several other diseases affecting the quinoa, and PhD student Carla is working on it right now, and it's quite interesting. And it will, and for instance, this scenario which you see in the bottom of to the right this year in Northern Europe than we've seen before. We have several pests affecting quinoa. We have this similar to the main pest in South America. We also have that type of Lepidoptera in Europe. We have the black aphids and the green aphids. Mainly the black aphid is a big problem. We have these mining insects and the algae, which can attack in the very early stages of the crop, and another weevil here, and another bug also, and this here. So and they have all been described more or less in the literature, and some of them are from personal experience. But we see that when we grow quinoa under new environments, we will have new pests coming in, which we have to take into consideration. So what are the breeding, or how should we conduct the breeding for improving quinoa in the future? As you see here, we should aim for the next green revolution, which should be a sustainable one, which should focus on a wider diversity of crops. So, and this can be done by classical breeding, but we may also look into new technologies, molecular technologies, and use them in a wise way. The GMOs have not entered into quinoa yet, and it's a question if it's the way to go, because of you can say consumer resistance, but in EU it's very difficult to be able to grow crops on a commercial scale, which are GMOs. So there seems to be very little future at the moment for GMOs in Europe, but the case is different in the United States.
The same with the CRISPR technology, which is also a GMO, defined as a GMO here in Europe, and so it will also face problems. So therefore, you should go to other techniques like the tilling technique, targeting induced local lesions in genomes, where you have different ways, different types, where you can use these local lesions or specific mutations in the gene, and then you can look for mutations in genes you're interested in, and then the challenge is to find the mutations afterwards, and there are works in that, and it seems to be very interesting. And maybe I think we should try to combine the molecular and genetic techniques with traditional breeding for having the best results in the future. So, what are the opportunities on the market? Well, the way that we have been working on the market is to promote it together with the chefs, and we did that in South America, in Peru, actually, where we collaborated with Academy of Gastronomy and made courses for chefs and cooks. And after that, we arranged festivals where the participants could present their products, and this was a great success. And we did that in 3 different places in Peru, and it was, yeah, as I said, it was a success. So it was such a success that we also did it when I returned to Denmark many years later, here with Danish chefs and a complete buffet of quinoa, and a lot of journalists and press was present, and it entered into magazines and newspapers, and it has stayed there since then. So quinoa is very well known in Denmark and in also in other places in Europe. This is very nice to work with the amaranth. Here you see called breakfast, the quinoa leaves, and a tea of quinoa. It's a picture from my own kitchen, but a delicious meals. In Washington, we saw that quinoa can be used for vodka, so that's the interest there. Very nice also, and here we have some meat boxes where quinoa is also entered. So other products you see here, you see the simple products to the left, which is whole grain, the flour and the flakes, which you can use for the porridge, which is normally with oats, and you can combine oat and what we call spreads and ice cream, which is a more processed way of using. Actually, it's not from this, not quinoa, it's lupin and all, but still some of these new products that we should look into. A quinoa burger, and here what you can call artificial meat. It looks exactly like minced meat, but it's made from plants, not from quinoa as a start, but it shows the way to go in the future. So who are the target consumers? You can say that we made a study in a previous project and saw that there was 5% which were completely avoiders. So you can say vegans. 65% they wanted to or they tried to reduce meat, and 30% were completely lost, but because they loved the quinoa. And we saw that the most interested group was the young people, especially the female of the millennium and previous generations, and the urban
and what they did was that they wanted to change more than anyone else, and mainly it was from environmental concerns, and they replaced the meat by different products, but some of them was the pulses and nuts and quinoa. And we also tested the different plant-based products, and we can see that the very different products like was the most appreciated, like quinoa burgers, some sato, and vegetarian chicken. So we should focus on product development and the economy to reach the consumer in the future, and we use our raw products to put through some either. Yes, what I would say is that we can either use them directly, or we can process them and get ingredients, and we can also look into groups of products and in an upstream production, where we look into the use of water, the effect on climate change, soil fertility, and so on. Present some models in processing and the downstream functionalities, in the end be able to produce healthy and tasty food, which has been organic or non-organic, GMO, local, or fair trade, and rainforest. All these characteristics which can be taken positive or negative, but we should be on this. We should decide in which way we want to go and which way we will be. The economy of the Keynote we see here with different yield levels and different prices, and compared to fava bean, barley, and sugar beet, and we see that the profit for the farmer in Europe is actually good, even with the lowest price and the lowest yield we put here, and it is very soon better profit from quinoa than from barley. So how much quinoa is actually grown in the world? Yes, I said from the beginning the two main countries are Peru and Bolivia, and then we have some production in Europe, and my estimation is that there are around 8,000 hectares in Asia, and that's mainly in China. We have around 13,000 hectares in Africa, around 1,000, and in other countries like Australia. And so in total there is about 200,000 hectares of quinoa, and the price for the farmer seems to be around €2 per kilo, and compared with the cereals, which are much lower, and but with the yields it's the opposite, that the yields of cereals are higher than quinoa, but in the end we saw that there could be economy in it. Then just very, very briefly, the activities of quinoa quality is to promote cultivation and market of quinoa and other high quality crops, to participate in breeding programs with Bolivia, with Argentina, with European countries, participate in research and development projects, create a product catalog with the crops, participate in publications, create a quinoa university on our webpage, which is under creation, and collaborate with all people who are lovers and believe in quinoa and other crops. So here are the crops we are working with here at the moment in Europe and outside also. Keynote, amaranth, camelina is a promising crop, and many other crops, so which you can see here. So conclusion is, what did we actually talk about? We talked about the global vision, where we have to face the climate changes, where we have to find ways to replace meat by plant-based food, and we have to increase our biodiversity. All this, in all this, we have quinoa as one of the tools to come in. We have a
a range of research gaps where we have to work hard in the future. All the scientists who are interested, all the universities, but also together with private companies and others. And we have many market opportunities, but actually I see the market as one of the major bottlenecks for the development of the quinoa and increasing the production. And we have some target consumers, and we have some important product developments of quinoa, which can make quinoa successful not only now but also in the future. So thank you very much. I think I try to do it within the time limits, so I hope I manage. Thank you very much. Fantastic. Thank you, Sven Erik, for your excellent presentation. Gracias, fantástico. Gracias por la presentación, Sven Erik. So now we have time for some you, Kevin. questions. Ahora tenemos tiempo para algunas preguntas. And Sven Erik, when you answer the questions, I would just like to remind you to answer them in brief segments so they can be translated. Thanks. Okay. Okay. Thank you, Sven Erik. That was great. The first question is quinoa suitable for Egyptian environments, especially with low water salinity, heavy fertile soils, and intensive agricultural systems? Yes, Kevin. La pregunta era si la quinoa está adaptada para el suelo de Egipto. Thank you, Kevin, for being here with us. And yes, I can answer this question that we have a very good results with quinoa in Egypt over several years. I worked with a colleague of mine. Puedo decir que sí, tenemos muy buenos resultados a lo largo del tiempo que he trabajado con una colega. So what we did was to produce quinoa of a very, very high quality, very nice seed quality. And the problem was that we did not at that time find a local market for the quinoa. You didn't find very low what? We did not find a local market in Egypt for the quinoa. Okay. Dijo que usaban una semilla de calidad muy alta, y el problema fue que no encontraron un mercado en Egipto. But at least we have shown that it is possible to irrigate quinoa in Egypt where it doesn't rain. So all agriculture is under irrigation, and you can use irrigation water with a relatively high level of salinity and still get a very high quality of the quinoa. Lo bueno es que descubrieron que sí se puede cultivar la quinoa en Egipto donde no llueve, y se puede irrigar, se puede usar agua con un nivel de salinidad bastante alta. Okay, Yeah, next question. This one is from Carl Schmidt, and he asks a long question, and I will just ask the first part of this. La próxima pregunta es de Carl Schmidt, que es una pregunta bastante larga, así que vamos a ver la primera parte. Sven Erik, what is the source of the European crop adaptation map? Y quiere saber de dónde sacaron este mapa del cultivo europeo.
this map, which shows the adaptation of a range of crops for the next 30 years with the predicted climate changes, was developed in a previous rather big EU project called Protein to Food. El mapa fue desarrollado para un producto del pasado. What was the product? Well, we worked on different protein crops, Okay. and they were evaluated for the adaptation to climate changes. Okay, in Europe. thank you. Estaban trabajando en otros cultivos que contienen proteína y prediciendo la adaptabilidad al medio ambiente y cómo viene. Great, thank you. And so it was actually a very thorough study we did, and you can say that there may be variation if you look at different varieties of the different crops. But we used the varieties of the different crops which were already present in Europe, so it was not selected at random. El estudio fue muy bien pensado y muy bien realizado. Usaron variedades ya presentes en Europa, no fue aleatorio. Thank you. Our next question is from Jack Hoagland. Have you seen differences in what consumers look for in quinoa products across different regions? For example, the United States versus Europe versus South America. La próxima es alguien preguntando si ha visto diferencias en lo que los consumidores buscan entre los varios países como Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Yes, there is actually one quality which is always discussed, and that is the size and the color of the seeds. And if you ask people in South America, they will normally say that quinoa should be of large size and wide. And this is also what many consumers are expecting, but we Okay. are trying. Let's sorry. yes. Translation, please. Yeah. Thanks. So, dice que sí, hay una calidad que siempre está discutido, que es el color y tamaño. Y en Sudamérica dicen que la semilla debería ser larga y blanca. Okay. If we compare the South American quinoa with the quinoa adapted to Europe, the European quinoa will be of smaller size and of darker color. Y si comparamos las semillas de los Estados Unidos con las de Europa, las europeas son más chicas y con un color más oscuro. So in some places, this is not liked by the consumers. For instance, in Spain, I know there's many fights about that to convince the consumers about the Spanish quinoa. But in the north of Europe, it's easier because normally the bread we eat in Northern Europe is normally always to the darker side and never white. Y dice, por ejemplo, en España no les gusta las semillas más oscuras, pero en el norte de Europa, donde, por ejemplo, el pan nunca es blanco, el pan siempre se hace con granos integrales, no tienen tanto problema. Okay, next question is from Frede Enrique Quispe Jacobo. He says, Dr. Jacobson, great presentation. Could you comment about your results with Keynote Politicale in Europe and other parts of the world?
la pregunta es si Sven puede comentar sobre su trabajo con Symposium. Which one was it? Politically. Symposium Aliticale. Yes, it's called Quinoa or Quinoa in local language. It's a crop which I also showed on a photo, which is grown even higher in the mountains because of a very high frost tolerance and also an extremely high quality. I will say that A ver, we have not been. I'm gonna. Yes. Okay. Dice que sí trabajan con esto, tiene un nombre local que es Cañahue y lo cultiva en las montañas porque tiene tolerancia alta al frío. Al frío y frost. I would say that we have done studies and together with Juan Pablo Rodriguez, who is from Bolivia, and I think he participates also in this event. We have worked on this crop, and it is very difficult to produce in Europe. Dice que están haciendo estudios con Pablo Urigas de Bolivia con este cultivo y es difícil cultivarlo. And we believe that actually Quinoa will require actually a frost incident around flowering period in order to be able to produce seed. It's not something which is proven yet, but we believe that it actually may be required. That it requires a frost-tolerant flower? Yes, a frost in the growth season. Yeah, okay. During the growth season. ¿Creen que necesita una helada durante la temporada de floración? No es probada, pero creen esto. Yeah. Okay, we have time for maybe one or two more questions. And Sven Erik, I would also encourage you to look at the Slack channel. There are many more questions that we won't have time to address, and you can address them on our Slack channel. I will respond to all of them after this. Vamos a contestar una o dos más, pero Sven Erik va a hacerse cargo de todas las preguntas demás en el canal de Slack. Thank you, Sven Erik. Great. So next question from Victor Andres Ormeño Huere. Is there a possibility of creating a worldwide catalog of the different quinoa seeds available? La próxima quiere saber si hay posibilidad de crear un catálogo de todos los semillas del mundo completo. Well, this is a good suggestion. I think this has been done on a national level or institution level, where the gene banks are located, and most of the gene banks are located in the Andean countries like Bolivia, Peru, and Ecuador. But there may also be gene banks in the other Andean countries, and there's also material in other parts of the world, and it would be very nice to have a complete collection or a catalog as you suggest. Yeah, sorry, you can translate, please. Dice que es una muy buena recomendación y cree que ha sido hecho en los países andinos donde hay reservas de genes, ya como Bolivia, Perú y tal vez en otros países, y estaría muy bueno tener una colección completa. I think
the objective for creating such a catalog should be to know exactly what exists around the world, and it should be a germplasm to be used in breeding processes around the world. Y dice que cree que la meta estaría saber qué existe ya por todo el mundo de germoplasma y estaría bueno usarlo para el mejoramiento mundial. And this is not as easy as it sounds, because there's a lot of restrictions and protection of the seeds. But I think we should bear that in mind. That in order to really make quinoa a global crop, benefiting the population and the people around the world, in Africa and Asia, all over the world, just like the major crops, we need to go much more concentrated and much more focused into breeding and using the germplasm existing. Dice que no es tan fácil como parece por las restricciones y protecciones de las semillas, pero para que se vuelva un cultivo mundial necesitamos enfocarnos en el germoplasma. Okay, thank you so much, Sven. That's our last question. But again, a reminder to follow up on Slack. There's many, many excellent questions that we did not have time to get to. Thank you, Kevin, and thanks to all. Esto fue la última, pero como dijeron, pueden seguir las demás preguntas en Slack. Okay, thank you. Now we have a short break before our poster session. Gracias. Ahora tenemos un recreo corto antes de la sesión de pósters. All right, Abba, is it time to get started with this new session? Yes, let's go for it. Do we have Sonia? Yes, I'm here. Wonderful. Yes, take it away, Julianne. All right, welcome everyone to the poster session. Buenos días, bienvenidos a todos a esta sesión de pósters o carteleres. We are very happy to be able to offer a virtual option. Estamos muy contentos de poder ofrecerles una opción virtual.
This is typically a very interactive in-person session. Esto es típicamente una sesión muy interactiva. Today, we have the poster presenters here as panelists. Hoy tenemos aquí los presentadores de las carteleras como panelistas. So if you are a poster presenter, please raise your hand and our tech will move you into panelists. Si usted es un presentador aquí de esta sesión de pósters o carteleras, por favor levante su mano para que nuestros técnicos de sonido lo puedan promover a panelista, por favor. We offered the poster presenters the opportunity to record 3-minute talks. Nosotros les ofrecemos a los presentadores de esta sesión de pósters la opción de grabar una charla de 3 minutos. This is representative of the short talk that they would have given. Estos son solo algunas muestras de las pequeñas conversaciones que ellos darían si estuvieran en persona. If they were standing in front of their poster at a live event. Si ellos estuvieran parados enfrente de su póster en un evento en vivo. So please enjoy these presentations. Los invitamos a que disfruten de estas presentaciones. As though you're walking down a line of posters. Como si ustedes estuvieran caminando por una sala que está llena de pósters o de carteleras y que todos ellos estuvieran presentando. Unique to this session, Algo único de esta sección, I request all the poster presenters to monitor the question and answer. les pedimos a todos los presentadores que por favor monitoreen la caja de preguntas y respuestas. If you see a question posted to you, Si ustedes ven una pregunta que le hicieron a ustedes and only you, y solamente a ustedes, please answer it. por favor respóndala. Entonces, miren qué preguntas están haciendo y si es una pregunta para usted, por favor respóndala. And then we do ask that any unanswered questions go to the Slack channel after the session. Y les pedimos que cualquier pregunta que no pueda ser respondida hoy, la pongan en el canal de Slack para poder responderla más adelante. All right, take it away with the talk. Muy bien, pues entonces vamos a empezar con las charlas. Here I will present some of the data we've got trying to understand how seed quality might change due to variations in environmental factors. We performed several experimental trials in the northwestern part of Spain in 3 consecutive years, and we grew 6 different cultivars of quinoa. We observed that in terms of yield, 2017 presented the highest yields for all the varieties studied, and the yields were more variable in 2018 or 19. There were some varieties such as Puno that were more stable in that sense, and others such as Vikinga suffered a steep decrease. In the case of physical properties of the seeds, such as seed weight or area, we observed that 2018, here presented as the light gray column, presented larger and heavier seeds compared with the other 2 annuities. Puno was presenting the lighter and smaller seeds when compared among varieties. In terms of germination rates, we observed that 2018 was giving the seeds with lower germination rates, which was well correlated with a low viability of the seeds, as you can see here, where the viability was almost 0. We evaluate as well the antioxidant capacity of the seeds by doing some antioxidant activity by FRAP or quantifying phenol and flavonoid content. We observed many differences among varieties and between years. Just to highlight some, I would say that 2017 was presenting the larger phenol content, while 2018
The middle column in these graphs in light gray was showing the lowest antioxidant capacity. When we quantify the total proteins in these samples, we observed that 2017 in these black columns was showing the lowest protein content among years, and actually Puno, Titicaca, and Q5 had low protein contents in 2017. Altogether, our results support the idea that not only the genetic but also the environmental factors determine the seed quality, and this is something we have to have in mind in order to ensure certain quality of our seeds. I would like to thank all the contributors of this work that belong not only to the Universidad Autónoma of Madrid, but also to the University of Huelva and research institutions such as CICITEX and ITASIL. And also I would like to thank the agencies that funded this work. Thanks. Hello everyone, my name is Miguel Correa and I will present the results of our work on studying the genetic component of the resistance to Peronospora variabilis, the pathogen causing downy mildew in quinoa. For that purpose, the response to mildew was measured as the proportion of foliar tissue showing signs of infection. This was done in a series of 3 experiments, each with 4 completely randomized blocks that were conducted under greenhouse conditions to ensure that only Peronospora was infecting the plants. In total, 132 genotypes of quinoa were inoculated with the pathogen. This diversity panel included gene bank accessions from Bolivia, Chile, Ecuador, and Peru, 21 Bolivian cultivars, and 5 Czech genotypes whose response to mildew was validated in a plot experiment. As it can be seen on Figure 1, the response to downy mildew varies largely between genotypes, and the effect of the genotypes was found to be highly significant when fed as a fixed effect. And when fed as a random effect, the genetic variance component was one of the largest, as shown in Figure 2. Additionally, our estimate of the broad sense heritability, which was approximately 0.72, indicates that selection based on this trait is possible. To conclude, our investigation strongly indicates that the resistance to downy mildew has a quantitative nature, with many genes of small effects. These results, however, do not rule out the existence of resistance genes with large effects. We also found large genotype by experiment interactions, even under greenhouse conditions. So future evaluations of downy mildew resistance need to account for it, as well as future breeding efforts with the crop. Finally, we also found that Chenopodium album was also infected by the pathogen, although it was found to be highly resistant. This wheat could be an alternative and overwintering host for Peronospora, which may affect resistance breeding efforts in quinoa. Thank you for your time. Hola, les mando un cordial saludo. Mi nombre es Vanessa Pimentel y soy estudiante de doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El trabajo que vengo a presentarles es nombrado Nutritional Compositions of Quinoa Leaves, composición nutricional de las hojas de quinoa. Para este trabajo colaboró la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana, México. Quenoponio quinoa es una planta herbácea que posee hojas polimorfes verdes. Se consume tradicionalmente en América y se considera un vegetal nutritivo. La mayoría de las verduras se consideran fuentes valiosas de micronutrientes como lo son minerales,
vitaminas, carbohidratos y fibra dietética. Sin embargo, debido a que son pobres en proteínas, se considera que no tienen ningún valor energético. El objetivo de nuestro trabajo fue realizar diferentes determinaciones analíticas para encontrar el valor nutrimental de la hoja de quinoa. Para cada una de las pruebas se utilizó las hojas de quinoa en polvo. Estas muestras fueron disueltas en agua y para el caso de las pruebas en HPLC se ocupó el hexano por 24 horas. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla número 1, donde podemos observar que el valor más alto reportado fue el de las proteínas. Este contenido fue mayor que el de las espinacas, las acelgas y el brócoli, verduras que reportan en NutriFacts 2014. Otro resultado fue el de los azúcares reductores. Nos llamó la atención que fue bajo y se considera deseable para este tipo de producto, ya que facilita la digestión y puede usarse como alimento para personas diabéticas. En la tabla número 2 podemos encontrar los resultados para las pruebas de flavonoides. El flavonoide más abundante fue el de la catequina, seguido de la morina con una concentración similar, dejando por debajo el canferol y el ácido gálico con concentraciones más bajas. Los compuestos fenólicos tienen propiedades biológicas importantes que favorecen beneficiosamente a la salud. Estos ayudan a controlar a enfermedades cardiovasculares y enfermedades degenerativas. De manera muy general, podemos concluir que de acuerdo a los resultados obtenidos de las determinaciones analíticas, construimos el perfil nutricional y muestra un potencial de consumo interesante para las hojas de quinoa, por lo que podría recomendarse su inclusión en la dieta diaria o como un suplemento alimenticio. Gracias por su atención prestada. Espero que les haya gustado esta presentación. 3. Buenas tardes, hablamos desde la Argentina, desde la provincia de San Juan y la de Buenos Aires. Hemos realizado con el INTA Deposito de la misma provincia de San Juan una evaluación fenológica de 373 accesiones de quinoa en la zona centro-oeste de la Argentina. En el año 2016, en el Symposium con la Conferencia Internacional de Quinoa en Dubái, conocí al doctor Tester. Durante esta conferencia decidimos colaborar con una red global de ensayos de más de 350 accesiones en algunos países. El año 2017, el INTA de San Juan hizo un encuentro donde mostraban los resultados de sus desarrollos desde el año 2013. Decidimos hacer una colaboración entre las instituciones y el aporte privado para el desarrollo inicial del estudio fenológico de todas las accesiones. Este ensayo tuvo sus dificultades y consecuentes aprendizajes debido a un mes de noviembre de los más calurosos de los últimos 10 años, que promovieron la aparición temprana de malezas y la migración de insectos desde pasturas que fueron cosechadas en campos cercanos. En el ensayo se registró la duración de estadios fenológicos, heterogeneidad, parámetros morfológicos, efecto de temperaturas mayores a 35 grados centígrados y susceptibilidad a plagas. Los resultados que mostramos ahora son preliminares debido a que aún estamos trabajando sobre los datos finales que contienen datos de post cosecha y las correlaciones que pudieran haber entre la influencia de factores climáticos y los rendimientos de cada accesión. 346 accesiones sobre 373 llegaron a madurez fisiológica. Se registraron el grado de estrés por temperaturas de las accesiones clasificadas en 3 grupos. El 83% de las variedades con estrés por temperatura severo fue registrado en variedades de ciclo largo. Como conclusiones podemos decir que debido a las altas temperaturas estivales, se recomienda una siembra más temprana, agosto-septiembre, o más tardía, enero o febrero, sobre todo para las accesiones de ciclo más largo. El 92% de las accesiones llegaron a madurez de cosecha, lo que posiciona el Valle de Calingasta con un alto potencial para el cultivo de quinoa.
y la información obtenida en este trabajo es de gran relevancia para la región. Los invitamos a ver el póster. The color of the quinoa grain is a selection character due to various culinary reasons and has market influence. Despite this, there are few studies about grain color variation which consider human visual perception and to what extent colorimetric characterization has diagnostic value for different quinoa genotypes. Based on an experiment done in the 2016-2017 season, we found that the most evident distinction was between dark grains of Cuchihuila variety and the rest of the grains. To the human eye, it would not be possible to distinguish between clear genotypes. Each individual color sample was estimated with an Ocean Optics JAZ spectrophotometer, and 10 measurement points for each genotype and for each one of the 30 samples were taken. We suppose that this sampling is representative of intragenotype variation. The lack of significant differences between the majority of the genotypes studied here casts doubt on the diagnostic value of the color and suggests further investigation about populations and genotypes typing regarding grain color. Hello, my name is Evan Crane, and I'm a PhD candidate in the Sustainable Seed Systems Lab at Washington State University. Quinoa is widely advertised as a superfood, but far too much has been inferred about quinoa nutrition from the limited number of peer-reviewed studies available. For example, quinoa is considered to be a complete protein because it contains all 9 of the essential amino acids. But quinoa should really be considered a nearly complete protein, since a few studies have shown that quinoa can have limiting essential amino acid content. Thus, this study aimed to determine if quinoa grown in Washington State has sufficient essential amino acid content when compared to daily requirements established for all age groups by the World Health Organization. 100 samples representing commercial varieties and advanced breeding lines adapted to Washington State were analyzed, providing a baseline for quinoa nutritional quality in this novel production region. Here I present leucine content as grams per 100 grams of crude protein on the y-axis with infant and adult requirements shown. We found that only 9 samples met the daily requirements for all age groups, and 9 samples failed to meet the requirements for any age group. We also found that particular breeding lines, when grown at certain locations, had some of the highest leucine content. But those same breeding lines, when grown at SQUIM, a location characterized by lower annual precipitation and lower soil fertility, had some of the lowest leucine content. We're currently conducting additional studies to examine how environmental factors, as well as the genotype and management practices, can impact essential amino acid content in quinoa. So in summary, quinoa should be considered a nearly complete protein because not all quinoa is created equally in terms of essential amino acid content. Here we provide the first report of leucine as a limiting amino acid in quinoa. So please come see me at poster number 17 and look out for this study to be published in Frontiers in Nutrition soon. Thank you. Good morning, I'm Dr. Sara Fondevilla, and I'm a scientist at the Institute for Sustainable Agriculture in Córdoba, Spain. Quinoa is an emerging crop in Spain, and therefore I'm carrying out a breeding program to obtain new quinoa varieties more adapted to Spanish field conditions. As we all know, downy mildew is the most important disease in quinoa. However, little is known about the inheritance of resistance to this disease. Today,
I would like to present you a study aiming to unravel the genetics of resistance to downy mildew in quinoa session PI 614911. This session has shown high level of resistance, showing no symptoms or at most a few scattered spots during several seasons in Cordoba. In order to study the inheritance of the resistance in this session was crossed with a susceptible line. To confirm that the seeds obtained were real F1 and not the result of selfing, we use molecular markers. An F1 plant showing bands from both parents, being therefore the result of a real cross, was selfed in a greenhouse to obtain the F2 population. F2 plants were evaluated for resistance to downy mildew in an experimental plot in Cordoba and selfed to obtain the F3 generation. Difference between resistant and susceptible plants were evident. Thus, resistant plant showed no symptoms or a few isolated spots, while susceptible plant showed at least 30% of the area affected by the disease. On 122 F2 plants evaluated, 92 were resistant and 40 susceptible, showing that the segregation of resistance fit perfectly to the 3:1 ratio expected for a single dominant gene. The genotype of the F2 plants was further confirmed evaluating the derived F3 families in the next season. Resistant F2 plants produced always F3 families that were resistant or segregated for resistant, while F3 families derived from susceptible F2 plants were always susceptible. In conclusion, our study demonstrates the existence of a dominant gene controlling resistance to downy mildew in a session PI 614911. This knowledge will be crucial to introduce this trait in future cultivars. Previous studies carried out by Belavit et al. In 2016, evaluating quantitative resistance in an FC population, suggested that the inheritance of resistance was polygenic. Altogether, these results suggest that resistance to downy mildew in quinoa could be controlled by major or minor genes depending on the session. This study is also presented in a poster that you can read at the poster section. No one seems to be giving it much thought, but the global spread of quinoa has been very rapid indeed and has even accelerated during the last decade. Most quinoa, by distribution rather than production, currently finds itself in areas of very recent introduction. Advances in breeding will soon allow quinoa and related chenopodiums to be produced in diverse climatic zones, often with unknown pest and disease outcomes. Quinoa has had a very short history in South Africa, and yet there were some lessons to learn. 2 unexpected pest outbreaks in test plantings, one by a weevil, Athesapeta dodonus, previously recorded from Amaranthus species, and the second by a scarab beetle in the family Rutellinae, Adoretus transvalensis, previously unrecorded from pseudograins, occurred unexpectedly. A great overlap in terms of inflorescence feeding Hemiptera diversity also exists between quinoa and Amaranthus species in South Africa. 3 known Heteropteran sorghum pest species within the family Miridae were also sampled from quinoa inflorescences on a regular basis. More detailed work on pest diversity and abundance patterns across different biomes will have to be done in the country. Yield damage related to plant phenology and niche occupation also still needs to be understood more fully. The international BBCH code scale may provide a useful tool for phenological comparisons when we are dealing with a crop such as quinoa, which has a truly global distribution now and also tremendous genetic plasticity. This is especially important when considering that insect pest damage is linked to niche occupation and that niche availability is in many instances linked to plant phenology. I thank you.
El presente trabajo evalúa el perfil de ácido graso y el valor funcional de 6 variedades de quinoa, concretamente Pasto, Atlas, Marisma, Jessie, Roja y Pot 4, todas ellas proporcionadas por la empresa Algosur y cultivadas en el sur de Europa, concretamente en campos de ensayos del Ficitex en una región en el suroeste español. En la tabla de la diapositiva se muestra la composición de ácidos grasos de las 6 variedades de quinoa estudiadas. Los resultados mostraron que en todas las variedades los ácidos grasos mayoritarios fueron el ácido linoleico, un ácido graso omega 6 con más del 58%, el ácido leico con más del 17%, ácido palmítico con una proporción mayor del 9% y ácido linolénico, un ácido graso omega 3 en una proporción mayor del 5%. Por tanto, la mayoría de los ácidos grasos detectados fueron insaturados. De hecho, aproximadamente el 65% del contenido total fueron ácidos grasos poliinsaturados, los denominados PUFA, y el 20% de ácidos grasos monoinsaturados, los denominados MUFA. Los ácidos grasos saturados representaron menos del 12%. Todo esto se encuentra representado en la figura de la diapositiva para cada una de las variedades. Estos resultados están de acuerdo con otros autores que encontraron un perfil semejante de ácidos grasos saturados, mono y poliinsaturados en grasa de quinoa. Por otro lado, para todas las variedades se encontró un alto contenido en omega 6, aunque fueron las variedades Pasto, Atlas, Marisma y Jessie las que presentaron el contenido mayor. En cuanto a la relación omega 6-omega 3, esta estuvo comprendida entre valores de 7 y 8 para todas las variedades, estando, por tanto, dentro de las recomendaciones nutricionales en la ingesta de grasa. En cuanto al contenido fenólico, este mostró valores medios comprendidos entre 2,12 y 3,63 miligramos de ácido gálico por gramo, siendo la variedad Atlas la que mostró un contenido significativamente mayor. Estos resultados son más bajos que los encontrados por algunos autores y, sin embargo, mayores a los encontrados para la variedad BRS Piauí. Por tanto, podemos considerar que nuestras variedades presentan un contenido fenólico dentro de los valores descritos en la bibliografía para quinoa. En cuanto a la actividad antioxidante, expresadas en equivalentes de Trolox, esta fue estadísticamente igual para todas las variedades estudiadas y de acuerdo a la bibliografía consultada. Con lo cual, podemos decir como conclusiones y recomendaciones que las variedades estudiadas mostraron un perfil lipídico con un alto contenido en ácidos grasos poli y monoinsaturados, siendo los ácidos linoleico, oleico, palmítico y linolénico los mayoritarios. También que se encontraron elevados contenidos de compuestos bioactivos expresados como fenoles totales y actividad antioxidante, y todo esto pone de manifiesto la adaptación del cultivo de la quinoa a las condiciones edafoclimáticas del suroeste de España, conservando sus altas propiedades nutritivas y funcionales. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Holguín, soy investigador del equipo de Quinoa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también estudiante de doctorado. A continuación les presento mi trabajo de póster que tiene como título Interacción genotipo por ambiente de 5 líneas de quinoa en la zona centro-sur de Chile. La siguiente investigación es realizada con genotipos seleccionados con anterioridad a una parcela donde habían alrededor de 40 a 45 genotipos, los cuales estos 5 fueron los que destacaron principalmente con una estabilidad en rendimiento durante más de 3 temporadas. La etapa que estamos realizando ahora es una identificación de la adaptación de estos genotipos a 3 distintos ambientes, que es Cahuil, Coihueco y Cañete. Ambientes, como pueden ver en la tabla 1, tiene características muy disímiles entre ellos. Los resultados obtenidos fueron que encontramos diferencias significativas entre los genotipos respecto a los rendimientos y al tamaño de semilla, los cuales difieren notablemente de respecto al ambiente en los cuales estos fueron probados. En la figura 3 podemos observar cuáles son estos genotipos. Las conclusiones de este estudio es que, aparte de tener o identificar diferencias entre los genotipos estudiados, destaca también el genotipo QLUC02, el cual fue el que mostró mayor interacción respecto a los ambientes de Cahuil y Coihueco, ya que en Cahuil obtuvieron un rendimiento notable, pero mostrando una interacción baja respecto a una interacción alta en el sector de Cañete y Coihueco.
lo cual mostró que el ambiente sí infirió en los rendimientos obtenidos. Lo que a continuación viene durante esta investigación es una segunda temporada, la cual nos va a dar los matices respecto a la estabilidad de estos genotipos a futuro, si mantienen los mismos resultados o hay una variación, y cómo el ambiente a la vez puede inferir en los resultados principalmente de rendimiento y de tamaño de grano. Bueno, eso ha sido mi presentación. A muy resumidas cuentas, espero que si tienen preguntas las pueden hacer a través de mi correo y a la vez intercambiar información si así lo estimen necesario. De antemano, muchas gracias. Hi, my name is Freddy Quispe Jacobo, and today I am talking about a research of nutritional composition, bioactive compounds, and minerals of quinoa varieties in Peru's Central Coast. This research were considered 4 varieties, Quinoa, Salcedo, Altiplano, and Santa Ana at 2 experimental places. In conventional production, we considered 2 levels of fertilization and organic production. Results: yield and panicle weight were higher in Altiplano variety in comparison with Quinoa, Salcedo, and Santa Ana. The evaluation of chemical proximate composition of seeds: Altiplano was higher in total fat, while Quinoa was higher in total protein in comparison with Santa Ana, Altiplano, and Salcedo at 2 experimental places. The study of bioactive compounds expressed in total phenolic compounds and total flavonoid was higher in Altiplano and organic production. The evaluation of antioxidant activity by ABTS and DPPH was higher in organic production, Omas Yauyos, and Altiplano and Santa Ana were higher at 2 antioxidants, ABTS and DPPH. The evaluation of minerals by atomic absorption spectroscopy at conventional production was higher in potassium, while phosphorus and magnesium were higher in organic production. This evaluation in the varieties Quinoa, Santa Ana, Altiplano, and Salcedo, potassium, phosphorus, and magnesium were higher in Quinoa, while calcium, zinc, copper, and iron were similar in 4 varieties. Conclusion and recommendation: Altiplano, Quinoa, and Salcedo varieties exhibit outstanding behavior in the conventional and organic production fields from Lima region. Quinoa varieties in organic crops shown higher contents of bioactive compounds and antioxidant activity than conventional production. Acknowledgements: the authors thank to the PNIA, Programa Nacional de Innovación Agraria, for the financial of the project 069. Quinoa is the future cultivated 1,000 years ago. Thank you so much for your attention. El presente trabajo evalúa la composición nutricional de las variedades de quinoa, pasto, atlas, marisma, yesi, roja y pot 4 proporcionadas por la empresa Algo Sur y cultivadas en Extremadura, una región del suroeste español. En la tabla de la diapositiva se muestra la composición nutricional en términos de humedad, cenizas, proteínas, grasas, fibra dietética total, carbohidratos y energía de las 6 variedades de quinoa. En todas las muestras, los carbohidratos fueron el macronutriente mayoritario, seguido por la proteína, la fibra, grasa y ceniza. Fue la variedad pasto la que presentó el mayor contenido de carbohidratos. La proteína también mostró un contenido notablemente elevado, sin diferencias significativas entre variedades, al igual que el contenido en grasas, que tampoco presentó diferencias entre variedades. En el caso de la fibra dietética, fue la variedad roja la que mostró un contenido significativamente mayor. Cabe destacar, y de acuerdo a la bibliografía consultada, que en todas las variedades y macronutrientes estudiados se encontraron valores superiores que los obtenidos para otros cereales tradicionales como el trigo, el arroz, el maíz, la cebada y el centeno.
En cuanto al contenido mineral, las semillas estudiadas presentaron altos contenidos de fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio y hierro, igual o superiores a los valores encontrados por otros autores para quinoa y otros granos como trigo y arroz. En cuanto a la composición en azúcares, concretamente fructosa, glucosa y sacarosa, esta se muestra en la tabla de la diapositiva. La sacarosa fue el principal azúcar encontrado en todas las variedades sin diferencias significativas entre ellas. Respecto al contenido en fructosa y glucosa, los valores obtenidos fueron relativamente bajos, lo que sugiere que estas semillas presentan un bajo índice glucémico, no dando lugar así a picos altos de glucosa en sangre. Para la fructosa no se encontraron diferencias significativas entre variedades, sin embargo la glucosa presentó mayor contenido en Atlas respecto a Jesse y Pot. Como conclusiones podemos decir que el contenido en carbohidratos fue el macronutriente mayoritario, seguido por la proteína, la fibra dietética, la grasa y las cenizas, que en relación con las diferentes variedades estudiadas, el análisis estadístico señaló diferencias no significativas en el contenido de proteínas y grasas. Esto es de gran importancia para el carácter nutricional de las variedades, ya que está relacionado con el contenido de aminoácidos y el perfil lipídico. Podemos decir también que en todas las variedades de macronutrientes estudiados, se encontraron valores superiores que los obtenidos para otros cereales tradicionales como trigo, arroz, maíz, cebada y centeno, que las semillas estudiadas presentaron altos contenidos de fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio y hierro, igual o superior a los encontrados en quinoa y otros granos como el trigo y el arroz, que el azúcar principal fue la sacarosa, con bajo contenido de fructosa y glucosa, lo que sugiere que las semillas tienen un índice glucémico bajo y, por tanto, podemos decir que todos los resultados indican que las variedades estudiadas presentan una buena composición nutricional, adaptándose perfectamente a las condiciones agroambientales del sur de Europa. Muchas gracias. Hello to everybody, this is Juan Pablo Rodriguez from the International Center for Venezolana Agriculture in Dubai, United Arab Emirates. I want to acknowledge to the organizer of this second International Scientific Symposium on quinoa, and I'm going to talk a little bit about my poster. As you know, quinoa is cultivated now in many parts of the world, and here not the exception, and quinoa is grown from November to May. And under these conditions, desert, low precipitation, soils more with saline water, and our work focused on the effect of salinity and how it can stress in quinoa genotypes and can affect in the photosynthetic characteristics. So we use 4 genotypes of quinoa with semi-late and late growth cycle, and the genotypes were indicated with 4 levels of salinity irrigation, freshwater, 6, 12 and 18 decisiums. So we evaluate in the last stage of the crop in the morning in these natural conditions and with multi-spec, and we evaluated photosynthetic and chlorophyll fluorescent parameters as light electron flow and quantum yield, photosystem 1, photosystem 2. We found out that the genotype Blanca Junin and Amarilla Marangani did have no stress to salinity in these conditions. But the other 2 genotypes, Amarilla Sakaka and Ikwakutu, did show stress to salinity under these conditions with high temperature in that moment. Besides, we found out that as we increase salinity in the irrigation, the genotype showed as well low content of chlorophyll. So we increase salinity, chlorophyll content decrease. And the leafery index showed us that no effect all 4 genotypes. And in conclusion, we can say that Blanca Junin and Amarilla Marangani, they could tolerate salinity up to 6 decisiums under these conditions. Blanca Junin is a sweet variety, and Amarilla Marangani with a good size of yield. And the other 2 genotypes
yes, they had stress for salinification. Thank you very much. Bye. So what we are doing here with this project, we're responding to the opportunity, the potential opportunity for regional farmers to grow quinoa here. Quinoa is a great crop, but unfortunately it really doesn't do well in New England. It requires a long growing season, and it's not happy with the high humidity, and it's subject to some fungal diseases. So our concept is to try to reinvent quinoa by domesticating a local relative, a local weedy relative. So here you have a quinoa that we're looking at, and then as I step back here, this more gangly looking plant, this is a local relative of quinoa. It can be crossed with quinoa, and we think that we can actually use this local relative and even breed it into a form of quinoa that would be adapted for growing in New England conditions. And we're calling this a redomestication of quinoa to get across the idea that that's taking a wild plant and guiding its evolution, a rapid evolution through breeding, to end up with a domesticated plant. And we're going to try to do that with this local Chenopodium berlandieri weedy plant, using quinoa as sort of a model of where we want to end up. And so this concept of domesticating local weedy plant species can be broadened to encompass not just relatives of quinoa, but there are other opportunities as well. And so as I step back here, this is a volunteer plant in this row that came up, and this is called red root pigweed, and it's a relative of amaranth, of cultivated amaranth. And so amaranth is another plant that might or might not grow well here, but it has wild relatives here that could be bred, and they're already nicely locally adapted, could be bred into a crop plant. So we have two examples here, but there are many others. No domesticated crop plant has its origins in northern New England, maybe arguably blueberries. But why is that? Is it because there are no promising wild plants here that could be bred into a crop? I don't think so. I think it has more to do with circumstances. And so we want to use our quinoa project as an example of what could be done with other locally adapted weedy plants that could be germplasm resources to essentially invent new crops. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Juliaca, de la Escuela Profesional de Ingeniería e Industrias Alimentarias, del Grupo Semilleros de Investigación Caruanjita Hicha. Queremos hacerle la cordial invitación a todos ustedes para que puedan ser partícipes de este segundo simposio internacional en quinoa. Las inscripciones son totalmente gratuitas. Nosotros vamos a estar compartiendo nuestra experiencia acerca del trabajo de investigación que estamos realizando en propiedades físicas de 10 variedades de quinoa altiplánica. En la región de Puno, Perú, una de las regiones que tiene mayor cantidad de producción de quinoa a nivel nacional, cerca del 50% de la producción, y además también por la inmensa variedad de quinoa que nosotros poseemos en la región, es necesario conocer estas variedades desde el aspecto físico. Estas propiedades físicas nos van a permitir conocer acerca del manejo, del procesamiento, de los cálculos de ingeniería, para el temas de control de calidad, sobre todo. Entonces, para que los procesos se puedan optimizar y sean más eficientes en la post cosecha y en el procesamiento. En este
trabajo de investigación se determinó lo que es dimensiones ortogonales, el ancho, largo y espesor, y también lo que es el ángulo de reposo cinético y estático. Estos se trabajaron con los materiales de vidrio, madera y plástico. También se determinó lo que es el tamaño de partículas y lo que es la densidad aparente y densidad real de las 10 variedades de quinoa. Queremos reiterar nuestra invitación a este segundo Simposio Internacional Científica de Quinoa, en donde se van a desarrollar varios temas y se van a exponer temas de investigación de diferentes partes del mundo, y podemos compartir nuestras vivencias entre productores e investigadores. Los esperamos. All right, thank you, everyone. Ok, muy bien, muchas gracias a todos. I will quickly defer to Abba, since she is our room host, for how long we have for questions. Vamos a preguntarle muy rápidamente a Ava, que como ella es nuestra coordinadora aquí de este salón, ¿cuánto tiempo tenemos para preguntas? Hi, everyone. Let's take maybe 1 or 2 questions and then take a short break. Hola a todos. Bueno, vamos, yo creo que a hacer 1 o 2 preguntas cortas y después vamos a tomar un descanso. Fantastic. Let's have all, ¿Cuánto tiempo tenemos? fantastic. Let's have all of the poster presenters turn on their videos so we can say hi to them. Fantástico, vamos a pedirle a todos los presentadores de la sesión de pósters que por favor enciendan sus cámaras de video para saludarlos. Hola a todos. All right, thank you so much for interacting with the Q&A while we were watching those short talks. Muchísimas gracias por interactuar con la caja de preguntas y respuestas mientras nosotros estábamos viendo y escuchando los videos. We will take the first question off of the top, which has not yet been answered. Vamos a empezar con la primera pregunta que todavía no ha sido respondida. This is from Andrew Curry. Esta pregunta es de Andrew Curry. And this is to all the presenters. Y es para todos los presentadores. The question is, are most breeding programs? La pregunta es, ¿están la mayoría de los programas de semillas Working primarily with low saponin varieties? Funcionando primariamente para variedades, olvidé la palabra, saponin, para variedades bajas? Sí, nosotros we are working with saponin varieties, with varieties that are high and low in saponin, with all of them. Muy bien, sí, estamos trabajando con variedades que son altas y bajas en saponin. Great, and then if I may come in. Thank you. I know that the tendency is towards low saponin. I know especially in European breeding, that's one of the aims. But if you are in an area where there's lots of potential for bird damage, I think saponins could be an ally. So we might maybe debate that one. Thank you.
Thank you. Any final comments because we are going to move into break? ¿Algún comentario final? Porque vamos a seguir con un descanso. Well, in Spain, to obtain diabetes with low saponin is also a goal for our breeding program. Bueno, pues en España nosotros consideramos la saponina como un objetivo de las semillas. Fantastic. All right. Thank you, everyone. And please move this discussion to the poster session. I look forward to seeing questions there. Muchísimas gracias a todos por participar aquí. Vamos a seguir con la siguiente sección, así que nos estamos viendo. Nos vemos más tarde. Okay, everyone. Thank you so much for joining, and please do engage on Slack. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, no olviden acompañarnos también en el canal de Slack. And from here, we're going to take a quick break. Y ahorita vamos a tomar un pequeño descanso, un descanso muy corto. And if you're looking for Zoom Room 1, you are already here. So we'll have this field and post-harvest phenotyping with Evan Crane and Clara Stenschowski. Y si ustedes están buscando la sala número 1, ustedes ya están aquí. Y entonces vamos a ir con las presentaciones de Evan Crane y Clara Stanchewski. And if you're looking for Zoom Room 2 with the Farm to Market session with Don Truba, Bryce Lundberg, and Tim Schultz. Y si lo que están buscando es la sala número 2 con las presentaciones de Don Truba y Bryce Lundberg and Tim Schultz, then you'll want to go to this link here, tinyurl.com/zoomroomquinoa2. Entonces, por favor, diríjanse al enlace que está ahí. Dice Zoom Room 2, tinyurl o tinyurl.com Zoom Room Quinoa 2. And if you get lost, you can always go back to our program website, quinoasymposium.com/program. Y si en algún momento están un poco perdidos, por favor, vayan a nuestra página principal de www.quinoasymposium.com/program. Thank you, and we'll be right back. Muchísimas gracias y estaremos de regreso en unos minutos.
All right, welcome back, everyone. Bueno, bienvenidos de vuelta. I'd like now to pass off this next session to the facilitator, Dan Packer. Ahora comparto la sesión con el facilitador Dan Packer. Welcome everyone to our field and post-harvest phenotyping session. Bienvenidos a todos a la sesión de fenotipicación en campo y cosechada. Today we have two fantastic speakers. Hoy tenemos dos oradores fantásticos. Clara Stanchewski, bueno, who is a PhD student. Quien es un estudiante PhD, postdoc. At the King Abdullah University of Science and Technology. En la Universidad del Rey Abdullah de Ciencias y Tecnología. We also have Evan Crane, also a PhD student. Y también Evan Crane, otro alumno postdoc. At Washington State University. En la Universidad de Washington. You may have just heard his poster a few minutes ago. Tal vez acaban de escuchar su póster. Today we will be discussing topics regarding standardizing methods for quinoa phenotyping. Hoy vamos a hablar de la estandarización de métodos para la fenotipificación. All the way from the field to end-use quality traits. Desde el campo hasta el uso, hasta las características del uso final. Clara will be our first speaker. Clara es la primera presentadora. And I would remind everyone that if they have questions, y les recuerdo que si tienen preguntas, to please submit them in the Q&A function at the bottom of the screen. Que las pongan en la caja de preguntas y respuestas a la parte inferior del pantalla. And with that, we will view our first presentation. Y con esto el primer video. Hello, everyone. My name is Daniel Packer. I'm a research associate at Washington State University within the Sustainable Seed Systems Laboratory. And today it is my pleasure to introduce Clara Stanchewski. Clara Stanchewski is a PhD student in the lab of Professor Mark Tester at the Center of Desert Agriculture of King Abdullah University of Science and Technology in Saudi Arabia. During her PhD studies, she is investigating the genetic architecture of agronomically important traits in Chenopodium quinoa using comprehensive phenotyping and genome-wide association studies. Her interest in plants and climate change impacts were sparked during her BS in marine science, obtained from NUIG Ireland in 2016 with a thesis titled Characterization of Zostera marina meadows on the Irish West Coast and Responses to Experimental Global Warming Scenarios. She followed her interest in climate change further through her MS in climate change science and impacts, which she obtained in 2017 from UCD Ireland. With her current work, she is hoping to contribute to the efforts toward food security, which is one of the many challenges intensified by climate change. With that introduction, Clara, the time is now yours. Thank you for the introduction, Daniel. One of the reasons why we are very interested in quinoa is the ability to maintain yield under harsh conditions such as drought, salinity, low temperature and frost, high altitudes, marginal soils. And here you can see one picture that Mark took in Bolivia, where quinoa is clearly growing there on the side of the road under challenging conditions. Quinoa is also very heterogeneous and has not been domesticated to the level of other cereal crops, which is leading to a great potential for future breeding. And the genetic variability can actually be of beneficial benefit for farmers that are growing quinoa under challenging conditions, because that way they're guaranteed to at least have
some of the yield that they were expecting, and they're not losing all of it. But quinoa is also widely still hand harvested, which is a problem for upscaling productivity. So to increase yield and productivity, we ideally want to be able to identify idiotypes for different environments. And for this, we need information how varieties perform in the different environments. And that information is also feeding genetic studies and breeding efforts. And for that, to be able to speed up the whole process, it is very important that we have an international consensus on phenotyping, how we collect the information, because that will help us to work together on improving phenotyping quinoa further. Just to tell you that all the techniques that we have I'm presenting now in this talk are also leading into a phenotyping paper that we are working on at the moment. But it's all a work in progress, so any inputs will be greatly appreciated. So just to give you an introduction to where we are getting the information, where we gained our experience with quinoa in the field, the majority of the experience. Firstly, we're based in Saudi Arabia at KAUST, in the, as mentioned already, in Professor Mark Testa's lab. I want to highlight especially also Dr. Gordon Wellman and Gabriele Fina, who have been kind of starting a lot of these protocols, and I'm now improving them and getting it all together. And then we also have field trials in China. We have 2 field trials in China at 2 different locations, 2 different altitudes, and 1 field trial in Quinoa in Australia, where we actually have already 3 field trials. Here's just a picture of our collaborators in Australia, and Mark Warmington is also presenting at this conference, and as is David Wu. So here I just want to show you how phenotypically plastic the quinoa can be. So this is one accession, and you can see the photographs from the 4 different environments: Saudi Arabia, Australia, Shaanxi in China, and Qinghai in China. These are all they have a wide range of elevations, going from 40 meters to up to 3,000 meters above sea level. Different temperatures, and also day length is varying. And one of the first differences that you can observe is the average plant height, which has huge differences. So there's a multitude of factors that are varying in all of these environments. So to be able to associate the phenotypic information that we find, it's very important to also always record the environmental information as much as possible. So there's a few minimum data that we should try to collect for each of our experiments. That would be including soil data, the general information like latitude, longitude, and elevation, but also information about soil density. If you're having salinity trials, electrical conductivity is also important, the pH of the soil, and nutrients in the soil as well. And then other weather data as well. It would be great if there could be an automated weather station in the field, but if not, just to try and get as much information as possible, like precipitation and temperature is very important, solar radiation, relative humidity, or wind speed as well. And all of this is important to kind of keep in mind. There's also a list, for example, for the minimum information about
plant phenotyping experiment, MyAPI. That's an open community-driven project to harmonize data from plant phenotyping experiments. And also to keep in mind is the decision support system for agrotechnology transfer, which is a software application program that compromises crop simulation models for over 42 different crops. And recently also quinoa has been taken up into this simulation model. So there's also a few minimum measure information that you have to collect to be able to use this model. So then what is also important to consider is the experimental design, because not only between continents are there lots of variables, but also within one field trial. It depends obviously on the size of the trial, but the fields are never equal, so you will have to try and be able to spatially correct for any variabilities across the field. And for that, it's important to have replication. It's recommended to have at least 25% replication, but obviously the more replication, the better. If it's not possible to have a fully replicated field, you can also have checklines, which is the different colored plots here in this example field map. Regarding plot size, it's better to have bigger plots, maybe a 5 by 3 meter or 2 by 2 meter is also okay, which is what we have in a lot of our trials. And planting density, we try to plant 10 centimeters between plants and 25 centimeters between rows. And because of these environmental factors, it's also important to have an edge plots all around the field to remove some of the variation that is showing. Because you also find an edge effect at a plot level. This graphic that I drew is trying to visualize the fact that because of differences in irradiation, nutrients, or just simply space, the plants on the edges of the plot can be taller or shorter and often much branchier than the ones in the middle. So that is very important to keep in mind throughout the phenotyping process, is to focus on the plants on the inside of the plot, because that is what is relevant then when you have when you're looking at a big field. So my talk is focusing on the mature plant phenotyping event, which is usually just before harvest. But first I will just tell you about a couple of traits to try and also monitor throughout the growing period, which is firstly the BBCH scale. That is a very important, Sosa Zuninga et al. In 2017 have published a description of the phenological growth stages for quinoa, and that has been very valuable to include in the phenotyping. So there are, each of the growth stages are described very well with a number descriptor, and it's going from germination up to senescence, and often usually in the mature plant phenotyping event at the end, just before harvesting, we have a range of our plants are usually between in these two stages. And then here you can show that you can see that
each growth stage is also broken down into a more detailed stages with a descriptor code, which is how we record the BBCH. So if it's possible, it would be good to try and be able to record at least these few these few factors that I have listed here. One, sowing data obviously being very important, and also the onset of flowering that we have defined. We're defining as when you have 2 flowers on a panicle of one plant, that would be the onset of flowering of that plant. And when 50% of the plants in a plot are flowering, that is then the flowering time for the plot. This is here a picture where you can see the 2 flowers on one panicle. That picture was taken by Dylan Sarange from the University of Kiel. He's working on flowering time in quinoa. And then because it is quite difficult to and labor intensive and time intensive to be monitoring plants throughout the entire growing season, because yeah, it takes a long time. One of the promising factors to take into account would be the data you can collect with drones, which is yeah, unmanned vehicles where you can fly different cameras over the field, and there's a lot of phenotypes you can extract from these. So now I will move on to the mature plant phenotyping event that usually takes around 2 weeks, depending on the number of plots you have and the size of the field. One of the things that are really important to consider is the fact that because of the size of the field, often you would have multiple people phenotyping, so you can split up the work. But it's very important that you find a consensus for scoring. So at the beginning, we usually score a number of plots together until we actually agree on all of the scorings. And then also throughout the day, we would keep coming back to score some plots at the same time and then compare and make sure that we are still in the same kind of mindset, and so we try to kind of calibrate ourselves. And what has been very handy, if it's possible, and if you have the source availability to use an iPad or something like it, that has been very helpful, because it reduces the amount of errors that are then introduced when you are copying all the everything into an Excel spreadsheet. But because even when you are able to use an iPad, there are lots of errors that can just happen. That is why taking photos has also proven very valuable. When you're then analyzing the data and you find strange outliers, you can go back to the images and check to see what happened there. Sometimes you're able to recover that information. So what we do is we try to take one picture of the whole plot, one of the entire plant, where we use a pole for a height reference, and we use a black background, which is very important because, as you can see in the whole plot picture, it's very difficult to really see the details of the plant with the messy background. And we also take a closer up picture of the panicle and a picture of a few of the seeds on a square blue card background, which is important. And I'll mention that at the end of my talk again. So one of the first phenotypes we kind of assess, we do start with the whole plot phenotypes.
So with these, we are looking at, first of all, the heterogeneity. So you look at how outcrossed, or you get an indication of the tendency for outcrossing, which is important. And also you are getting an indication of whether you might need to remove these accessions from your analysis later on, because when an accession is completely mixed, which is what we call score 7, then the main accession is not even identifiable, and you can't really use that data then. So we give it a score from 1 through 7, with 1 where plants are all the same, and scores 1 and 3 should be mostly considered for any analysis with this data. When we are taking measuring, assessing heterogeneity, there's a few factors that we kind of mostly take into account of plant height, panicle color, stem color, and panicle shape, because it's very easy to identify, and tends to be heritable. The next phenotype would be, we look at plant erectness. So here we have, we look at, in this picture you have the idiotype, which would be a straight plant, and on the side here it's very lodged, or like it has a lean to it. So the way we categorize the plant, it would be depending on the angle of the lean of the plants. Here you see that a 1 would be pretty much straight, whereas a 7, that would be the plants in the picture as well, where they have a significant lean to them and they're nearly on the floor. This is important because of machine harvesting. And the next phenotype would be panicle droopiness. Often you can call it, you're just looking at the panicle, the droopiness of the panicle itself. Again, with kind of an angle reference, where 7 would be where panicles are pointing towards the ground, and you note the average of the plot. Then we have a number of phenotypes where we are assessing kind of the percentage of the plot that is affected, with 1 up to 10% and 7 over 70%. These phenotypes would be, for example, snapping. Snapping is where the stem is actually broken, and the panicles would actually have to be harvested now. Whereas in the next phenotype, lodging, there the stem is intact, but the plant is lying on the floor. Often with severely lodged plants, you can see that the panicle is actually kind of growing upwards. And so it has been growing like this for the entire time. Stem lying is another phenotype that we observe sometimes, and it's when the stem is not coming from the ground straight up, but it has a kink to it and it grows along the ground before rising up. The next phenotype to consider is branchiness. So we have a score from 1 through 7 again, where we are assessing how branched the majority of the plants are. 1 being having no branches, and 7 is being severely branched. And we assess the inside and the outside of the plant, the plot separately, considering the edge effect again. Here you can see an example for what plants that would be with a score 1 through 7 would look like.
but it's also, these are also examples for the next phenotype, which is growth habit. And the difference for growth habit is that you're looking at the branches that are coming from the top of the plant. So you're not assessing the branchiness of the entire plant. This picture was taken from the state-of-the-art report of quinoa in the and we found that these pictures were actually not representing all of the forms that we see in the field. So we have built on this and have included a few others to kind of make it more understandable. So here, for example, we don't have any branches from the base. So even though there's branching from the top, it's categorized in the same. This is because it's important for harvesting of the machine harvesting to have no branches from the base, or at least you wouldn't lose them. And S7 would be where even a main panicle cannot be identified. So now moving on to the plant level phenotypes. For this, we then select one representative plant from the plot, usually from the middle of the plot. We ignore outliers or any odd plants. We want one representative one. And then for heterogeneous plots, you can, if they have like a score 5 and you have more than one distinct phenotype, you can maybe record 2 separate ones. But as I mentioned, a score 7 would be completely excluded from the analysis. So we have a number of quantitative traits, like for example, we measure plant height, as I mentioned with the pole. Plants that are not fully erect are lifted up, and then we also lift the pole to measure panicle height, and stem thickness. Then we also look at the number of significant panicles. There we count only the panicles that are we count only the panicles that are actually contributing to the yield, and we ignore little side branches at the base. So then we also have a number of categorical phenotypes. For example, panicle shape, panicle density, panicle leafiness, panicle color, and stem color. Now I will just briefly show you some examples for the different categories. So for panicle shape, we have a score 1, which would be a glomerulate, which is what we call glomerulate. So you kind of have bulbous clusters. And on the other side of it, you have a score 5 called amaranthi form, which we also kind of refer to as fingers. And then you have a score for intermediate ones where the panicles express kind of a mixture of both. For panicle density, you go from the loose panicles of a 1 through to a very densely compact 7 panicle. The difference here is for a score of a 3, you can still see some panicle axes, whereas for 5, it's already quite dense, and a 7 is very rare to find. Panicle leafiness, again, we score from 1 through 7, with no leaves up to very leafy panicles. And then we also give it a reference for color, for panicle color and stem color. And as I mentioned, because of the large variability in the field here, you can see that during this one big plant mature phenotyping event at the end, we are observing large natural variation in the speed at which the plants are reaching this stage. And
that's why it's very important to record the BBCH score as well, because that also gives you an indication of maybe you cannot really include an accession in your analysis later on, because it's not very comparable if the plant is much younger than the others. Another now I'll just mention quickly the harvest and post-harvest phenotyping procedure that we have in the field. So we take, it's very important to count how many plants per plot you are harvesting. We take 4 plants. We usually try to take 4 plants, but it depends on the plot size. And then we try, if we want to collect also total dry plant biomass, we cut the 4 plants at the base, we weigh the entire plant, record dry weight, then we weigh and thresh them, and we weigh the seed at the end. And then you can calculate a yield per plant, and not only for comparing between accessions between trials, but also to have it meaning something. It's important to count how many plants you harvested. And now I want to go back to the picture of the card with the seeds that I mentioned. We, together with Nathan Miller from University of Wisconsin-Madison, he has developed an algorithm for analyzing these images. So you can get information on seed dimension and seed color. Don't get misled. Now this is the algorithm, the false color images. It's not the color of the seed, but the algorithm can also extract the seed color. And that's an easy and cheap way for people that don't have the resources available to do these extensive image seed analyses that Evan would be talking about, but it might be an easy way to just quickly get these extra data sets as well. And these pictures can even be taken with a phone camera, and it's it works. The algorithm works with that. So with that, I'm finishing up. I just want to say that yeah, the collaboration is the best way forward. As I mentioned, we are working on a publication to kind of to publish this these ideas, and to get it would be great to get feedback, and anyone who would like to collaborate and give us some input, that would be great. So please contact me for that. Already I have there's a number of people to thank for this. This has been already a very great collaborative effort. So I want to highlight especially Mark Tester and everyone from my lab who have started and developed this project that I'm so lucky to work on. Then I also want to thank from KAUST, the Hydrology and Land Observation Group. They're the drones people, how we call them, and our collaborators who are working in the field. Magdi Musa in Saudi Arabia, Mark Warmington in Australia, David Wu and Yuanyuan Li that have been helping us in China. Then the group of Christian Young, Dylan Saranj, their PhD student who's working with on flowering time with quinoa, and Nathan Miller, who's been doing the seed algorithm, and of course also Washington State University for giving me this opportunity to participate in the workshop, and for being great collaborators. It's been very fun to work on everything together. So yeah, thank you. All right, thank you, Clara. That was fantastic.
Bueno, gracias, Clara. Esto fue fantástico. If you're available to answer some questions, could you turn on your microphone? Sí, es que... Bueno, sí. Perfect. Clara, I would ask that when you answer questions, Clara, él está pidiendo que cuando Clara hace preguntas que los hacen cortos. yeah, if you can make them short to help Megan, our translator. Yeah, thank you. So Francisco Fuentes has been moving many of these questions over to Slack. Varias de las preguntas están ya trasladados al canal de Slack. And I'm going to be selecting some of these to ask to Clara. Y vamos a seleccionar algunas de ellas para preguntarles a Clara. So Maruf Mohammed asked the following question. Maruf Mohammed preguntó la cuestión siguiente. Why not include information about day length and light intensity? ¿Por qué no incluir información sobre el largo del día y la intensidad de luz? La duración del día y intensidad de luz. Yes, of course. Yeah, we are including day length and light intensity and the environmental parameters into our analyses later on to be able to compare them. I also, in slide 4, I was showing the different... Claire, can you let Megan translate? Yeah, sorry. You said daylight and you said a third one that you're including. What was the third thing you're including? Just environmental conditions. Oh, okay. Dice que sí van a incluir estas condiciones ambientales en la análisis pendiente. Later on. Okay, yeah, thanks. I said that. We'll all be experts in working with translators when we're done here. Ojalá. Dice que vamos a volvernos en expertos en cómo trabajar con la traducción al final del simposio. So we have a question from Rigoberto Laura Sukasaka. What is the density that you handle and what is the largest size that you achieved? So I'm assuming planting density? La pregunta es, ¿cuál es la densidad más grande que han manejado y qué tamaño? So as I mentioned, we are trying to plant at 10 centimeters between plants. Están intentando a plantar con 10 centímetros entre cada planta. And 25 centimeters between rows. Y 25 centímetros entre las filas. Yeah. So we have a question from Kyla McNamara. Pregunta de Kyla McNamara. Clara, I have experienced some pretty drastic edge effects in my plots. Is there any way to remedy this? Clara, yo he experimentado algunos problemas o efecto borde bastante drásticos y quiere saber si hay algún remedio. What we do is we ensure that the plot size is big enough. Lo que hacen ellos es que aseguran que el tamaño de parcela es suficientemente grande. So that we can exclude the edge effect from our analysis and we disregard it. Para poder excluir este efecto del borde. So we have another question here from Daniel Bertero. Otra pregunta de Daniel Bertero. Hello, Clara. When are you going to have the results from RGB, infrared, etc.? Él quiere saber cuándo van a tener los resultados de
RGB y infrarrojo, etc. We have, so our collaborators also in KAUST from another lab. They're the experts and they are working on extracting all of the parameters from the images. Dice que los colaboradores de KAUST son los expertos y ellos están trabajando en extraer estos resultados. I'm not sure when it will be available. No sabe cuándo, pero se van a poner disponibles. A question from Dwayne Johnson. Clara, do you use Harvest Index? Dwayne Johnson quiere saber si Clara usa la índice de cosecha. Because of the size of the fields that we are working with, por el tamaño de los campos que están trabajando, for a lot of our field trials, we don't have this data yet. No tienen este dato para muchos de sus pruebas de campo. But we have included Harvest Index in our trials this year and future. Pero han incluido este dato en este año y van a seguir incluyéndolo. So this next question is a little long. Is it here in the question and answers? It's in Slack. Okay, I'll listen. So I will give it in 2 parts. La pregunta es bastante larga, así que vamos a tomarlo en 2 partes. So panicle droopiness could be an interesting trait for heat avoidance. La caída de panícula, is that what you say? Yeah. I'm sorry, can you say the rest of the question? Panicle droopiness could be an interesting trait for heat avoidance. Okay. Hay posibilidad que la caída de panícula puede ser una característica interesante acerca de oh, I'm sorry, I forgot. For what? Heat avoidance? Para evitar el clima caluroso. Do you measure panicle temperature by comparing droopy canicles with some kept artificially erect? Y si miden la caída de panícula en comparación a los que están artificialmente erectos. That is actually a very interesting comment. Because muy buena pregunta porque we have noticed in our field trial in Saudi Arabia this this trait the most. Y sí que han notado en los campos de Saudi Arabia es esta característica. And that is also where the collaboration with the drones team is important. Y ahí está donde la colaboración con el equipo Jones es muy importante. Because they were flying thermal cameras, so we can compare with this data. Porque ellos tienen una cámara volante, así que sí podemos comparar las 2 características con los datos. So the next question is from William Weeks. Siguiente pregunta de William Weeks. How do you deal with the magnitude of inter-plant differences within one plot? ¿Cómo manejan la magnitud de diferencias interplantales versus the magnitude of between plot differences
related to phenotypic stage. Versus la magnitud de diferencias entre parcelas. What's the last part about phenotypes? Related to phenotype stage. En relación a la etapa de fenotipo. So within plot differences are the same accession. Las diferencias dentro de la parcela tienen la misma accesión. So when we record, when we phenotype, we look at the average for a trait. Así cuando hacemos la fenotipificación, hacemos el promedio de la característica. And we also record a score for how much variability there is in this plot. Y también grabamos la variabilidad dentro de la parcela. And for the differences between plots, that just gets put into the models that we analyze the data with later. Y para las diferencias entre las parcelas lo ponemos en el modelo de análisis. So I think we have time for 2 more short questions. Okay, hay 2 preguntas cortas más. So one from Elsa Manjares. Una de Elsa Manjares. Oh, I'm sorry, that one hasn't been translated yet, so I'll pick one that has been. Well, I'll translate it. Okay. How can we access the algorithm for the seed study? ¿Cómo podemos acceder el algoritmo para el estudio de semillas? You can contact me. It will be made available, but I don't have a link yet, but I can provide it. Me pueden contactar. Justo ahorita no tengo el link disponible, pero lo vamos a tener. Te lo vamos a pasar. So one more final question. Pregunta final. From F. Barrios Macías. Okay. What is the relative humidity there? ¿Cuál es la humedad relativa ahí? And do you think it is an important factor for the formation of seed? Y si piensas que es un factor importante para la información de semilla. The humidity would vary between the different field sites. La humedad varía entre las parcelas. But I'm not sure if it will impact seed formation, except for the issues with pathogens that you would have in high humidity regions. No sabe todavía si va a impactar la formación de semilla, solo que sí que van a tener o puede tener patógenas de climas más húmedas. Well, that is the time that we have for Clara. Thank you. Esto es el tiempo que tenemos. Clara, gracias. Just a note, the questions are on Slack. Acuérdense que las cuestiones están ahí en Slack. And so if you have additional questions, y si tienen preguntas adicionales, you can also leave them there. Use the @ pueden dejarlos ahí usando el símbolo @ and then Clara's name.
y el nombre de Clara. So now we will transition to our second speaker. Ahora vamos a la segunda, el segundo orador. Evan Crane. And as before, leave questions for him in the question and answer box. Y también, como antes, pueden dejar las preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Good morning, everyone. It is my great pleasure to introduce our speaker, Evan Crane. So Evan is a doctoral student in my lab in the Sustainable Seed Systems Lab at Washington State University. His dissertation focuses on breeding and end-use quality in quinoa and malting barley. Evan is especially interested in developing technologies for high-throughput phenotyping for end-use quality traits, as well as for developing interdisciplinary collaborations. So Evan has collaborations with scientists in China, in Australia, in Saudi Arabia, in Germany, and other places as well. His work focuses on the relationship between seed traits, such as color, size, and shape, and seed composition. And he's also worked in collaboration with international researchers to characterize diverse quinoa germplasm collections. Evan helped develop a near-infrared analyzer calibration for estimating whole seed quinoa and sample composition, specifically protein content and quality, and a seed scanning system using flatbed scanners. These tools support the WSU quinoa breeding and research projects and are available to collaborators interested in applying them to their research objectives. So Evan will give us an overview now of what he has done. A lot of this is very exciting and has revolutionized our lab capacity. So please let's give Evan the floor now and enjoy all the great information he has to share with us. Thank you. Great, thanks for the intro, Kevin. It was really good because it covers pretty much my whole presentation. So today I'll be talking about one example of how to develop a post-harvest phenotyping pipeline. I want to start by talking about how we define post-harvest phenotyping. It's just anything after the seed comes out of the field. So this could start with traits like yield and test weight, but it could also include everything up to processing characteristics, culinary or baking traits, and flavor. So our target traits are focused on the seed phenotyping. These include some of the ones I've already mentioned, but also seed composition, and especially protein content and protein composition. So today I'll be talking about how we developed what we call our nutritional phenotyping pipeline. This schematic represents the workflow, and it includes some of our target traits in a little bit more detail. So today I'll be walking you through what this pipeline looks like and how we develop it. The pipeline always starts with taking a packing list from a seed lot, which includes specific information about what the samples are, and converting this into QR codes. And these QR codes are what we use to track the samples through the entire pipeline. And what I'm showing here is what we can embed in the QR code. Anything here with a Q is embedded in this QR code. All that information is maintained in this image here. And then anything with an H is human readable. So this is customizable, and you can embed many fields up to a certain point, and you can also change what is human readable depending on what you would like to see on the samples. And we print these on Avery labels and stick them onto the bags. And we use this unique file name to query data from the various stages in the pipeline. The first step after labeling the samples, and assuming the seed is clean as shown here, is to run this whole unprocessed grain on our near-infrared analyzer. And I show the throughput for this here. So what this allows us to do is very quickly look at seed composition. And it uses whole seed samples, which is important because it's non-destructive.
And we can use small amounts from maybe 10 grams, but we can also use amounts up to around 300 grams. So if you're not familiar with how near-infrared spectroscopy works, one way to think about it is how our own vision works. So in this picture, we're able to discern the different shapes and structures present in this greenhouse. We're also able to pick out different colors of these quinoa plants. And that's because the light's reflecting off of everything in the image, and we're processing that. And over time, we've learned that certain colors are associated with certain wavelengths. And we sort of take that for granted, but that's what we're doing every day. We've been trained to associate these colors with certain words, and we're able to report that perception. And that's essentially what the near-infrared analyzer is doing. It's using, as part of the spectrum that we can't see, to look at what's inside the seed. And so when developing a near-infrared calibration, in theory, that you can estimate any trait that you can correlate NIR spectra with. So there's actually myriad possibilities. And on the right here is a figure from this Foley article, which was published in an ecological application. And it walks you through how to develop a near-infrared calibration. And there's a really important point here, and that's that in order to have a robust calibration, you need to have the total spectral variation in your population represented. The calibration can easily predict new samples if it has examples of spectra that it's going to be looking at and trying to predict parameters for. It's also important to understand how the quality of data meets your needs, and I'm going to talk about that. And this process is an evolution over time. As you find outliers or samples that your calibration isn't able to easily identify, you're going to want to add those into the calibration, and that's done through collecting data on the sample composition through traditional analytical methods, which are expensive, time-consuming, and they are destructive as well. So that's what we're trying to avoid with this near-infrared calibration. This is a schematic of how we developed our own calibration, and it's in 3 phases currently. We're in the 3rd phase, and I've just given one parameter as an example, and this is protein, to show the evolution over time. And I'm just showing the range in protein values for the reference data. So this is what was measured in the lab, and we're using to pair up with the spectra so that we can use this core set of samples to predict new samples. So you can see that we've added samples over time, and that's because when we received the machine, there were only 27 samples in it, and when we tested it with our own quinoa samples grown in Washington State, we found that it didn't perform well when tested in this way. So we added our own samples to it. We also added reference data for a complete amino acid profile. And it worked well for our samples, but when we started to analyze samples that were grown in new environments, like in China and Germany and Australia, it didn't perform well when tested in this new way. And so we added some of the samples from Australia, and I'll talk about how we selected those samples. And what I want to just highlight here is that we're able to pull the range of protein content in both the low and high direction. And I'll show a visual of what this looks like. So for version 3, where we were adding the Australian samples, what we did was we ran close to 1,000 samples on the machine using the 2nd version. And then we took all that spectral data, which is multivariate. So it goes from 950 nanometers to 1650 nanometers, and it's measuring wavelengths every 5 nanometers. And what we did was a principal component analysis on that spectral data, and then using the Kennard-Stone method, we selected a representative sample. And what that method essentially does is it takes the 2 furthest away points, and then it calculates the distance from those 2 points to every other point, and selects the point with the largest difference from those 2 points.
So it's bouncing around and selecting samples in an iterative process. And another way to look at this is with this graph here, which shows the distance of these new samples to the nearest neighbor in the calibration model versus the Mahalanobis distance to the partial least square regression. So you can see we have samples out here that were very much novel. There weren't any samples that we had previously recorded that had similar spectral data. And I apologize for the quality of this figure here, but what I want you to just focus on is the difference between these two colors. So these lighter colors represent the data points in version 1. And then in version 2, we've added these new data points. So you can see we're pulling this regression line down in terms of the range of the crude protein content, and we're also filling in the regression line. So these are the neighbors in the calibration that when we have a new sample, we're going to be trying to predict the composition of that sample using similar spectral data that the machine has been trained to associate with certain compositional components. This is the same idea going from version 2 to version 3, and I wish that they were colored to show the difference, but just note that we're now adding samples on the extremes. And so when we move from version 3 to 4, which will happen over time, we're going to be wanting to add samples in this range down here to fill out the regression line, and also in this range up here. And this is an evolution that will occur over time. We're going to continue to improve on the calibration, and it's going to be more robust over time as we introduce new samples from different environments, different years, different germplasm. What I'm showing on this side are different calibration metrics. And I'm just showing a few here that we used when evaluating version 3, our current version of the calibration. So I'm showing the range, and this is the range in the reference data. So it was measured using the analytical methods, the RPD CV, which I'll talk about in a moment, and then the R squared of the CV, which is the cross-validation. And that cross-validation process is essentially leaving some samples out of the calibration, creating the model with the remaining samples, and then trying to predict those samples and comparing the predicted value to the value that we've already measured in the lab. And I've sorted this by RPD. And if you aren't familiar with that measurement, it's the standard deviation of the reference data over the standard error of the cross-validation or prediction. So if you want to think about this visually, on top of the equation, we have our standard deviation. So we can look at a normal distribution. So we want that to be really wide. We want to have a nice range, and we want to have a lot of samples spread out across that range. And that's compared to the standard error of the cross-validation. And we want this number to be low so that overall RPD will be a high value. Now, the good question is, how high do we want it to be? And I'll bring your attention down here to these RPD values. And so an RPD value around 3 to 5 is useful for screening. So if we think about these amino acid samples, our RPD value is in that range. So this might be useful for separating quinoa breeding lines in terms of classes. So our high, medium, and low in terms of amino acid content. When we have an RPD in the range of 5 to 8, we're approaching what is considered more of a quality measurement. So what we're seeing on the machine is actually what we might get if we were to run it using those traditional analytical methods. So for moisture and crude protein, we're approaching what we could consider a quality measurement. And so in version 3 of the calibration, we can rely on this a little bit more for crude protein measurement, while for amino acids, it's more of a practical tool for just screening and separating samples into those classes that I mentioned. So after running samples on the NAR, we take a small subsample from the sample. And I'm showing what this system looks like. So we use the barcode scanner here to enter the sample ID information. And then we use an analytical balance with a USB interface to push the
sample data to an Excel spreadsheet. And for this project, we were actually measuring both yield, because they were single plant samples, and the subsample weight. So we typically take a subsample, from 1 to 2 grams. And I've listed some of the equipment we use here. And you can do this other ways, but since we're using a lot of samples in the pipeline, we wanted to try and automate the sample data information so that we can lower the risk of having any human errors entering IDs or entering weights. The next step after the subsample is to take that subsample, which goes into a packet with a new QR code to identify it, and then image it using these flatbed scanners. And before we had this system, we were just using one scanner hooked into the computer and then saving that image, manually labeling what that image was in terms of the sample ID, and then going through feature extraction of that image to get our seed phenotype. And so what we've done with this system is we're using a Linux system with a Python script that allows us to run 8 scanners currently, although you could use more if you want. We're running 8 scanners simultaneously, and it's all triggered by those QR codes. And I'll show a video that illustrates this. So we're automating much of this process, and we've really increased our throughput. And we're lowering the risk of any errors, again, for the entering of sample information. Here's some of the equipment we use. These Epson Perfection scanners go for around $70. So it's an expensive input up front, but we're saving a lot of money in terms of hours spent by people to gather these phenotypes. And that's a central theme to this whole pipeline, is that we're saving money and time so that we can analyze more samples over time. So here on the left is an example of what the scanned image looks like. So we have the seeds scattered onto the image here. We try really hard not to have them touch, but what this is showing over here with the mask image, or the image that's separating the objects, which in this example are seeds, from the background, these are actually touching, which is okay. The algorithm can work through that. And the data that we're getting out of here is for each seed, we're measuring the major and minor axis, which is used to calculate area and eccentricity for each seed, which is then used to calculate both mean and standard deviations for the sample and the seeds. We're also able to analyze the number of red, green, and blue pixels for each seed, and that gives us a measure of the color. And then the algorithm goes through and it counts all of the seeds. And since we already know the subsample weight, we can use that subsample weight and the count to come up with our 1,000 seed weight. And when we compare our 1,000 seed weight counted on the scanner, which is shown on the y-axis here, to the hand count, where we have someone going through and literally counting 1,000 seeds and then weighing them, we have a pretty good relationship between those two methods. And we do need to add more data points to this to better understand the relationship, but it meets our needs and it saves a lot of time. Lastly, I want to talk briefly about a new stage in the phenotyping pipeline that we're developing, which is this energy dispersive X-ray fluorescence machine. There's a description here from my lab mate Julian Kellogg on how it works. Essentially what it can do is measure both the content and composition of minerals in seed samples. So we're really excited to apply this and start to look at how these various traits are all related so we can better understand the nutritional composition of different quinoa samples based on their genetic variation, environmental variation, and year-to-year differences. So I'm going to pause quickly, and I'm going to share a photo that's just walking you through the phenotyping pipeline. And then I'll come back to the presentation and finish up.
All right, well, I hope you all enjoyed that little video just walking you through the process. And I had to speed it up because I'm a little bit out of practice measuring those samples. Our hourly employees, our student employees, they're really quick. And so I had to speed it up to try and match what they're likely working through. So with that, I would just like to quickly say that post-harvest phenotyping will really depend on how you define it. And I showed a lot of the process in our pipeline that integrates technology, and you can still accomplish a lot of post-harvest phenotyping with basic tools. So you can use a ruler to capture seed size, you can use calipers to look at seed width or the major and minor axis. You can use just visual cues to phenotype color. And so don't be discouraged if you see this and you think you need all this technology in order to do post-harvest phenotyping. You can still accomplish it with basic tools. We've just added technology to help increase our throughput. And we're very fortunate to be able to do that. And with that, I'd like to acknowledge the collaborators. A lot of our seed came from Mark Tester, David Wu, Mark Warrington, also Dylan Sarange in Germany. And then Nathan Miller for his help with the seed scanning. And he developed the phytomorph toolkit that we use for both the QR codes and for the algorithm to get our seed phenotypes. And this is all through Cybers, which is a free online service. So if you're interested in applying this to your own research, please do reach out and we can help get you set up. And Nathan is a great collaborator, very willing to help and make the entry into this more accessible. Also, Yang Hu, who was integral in developing the Python script so that we were able to adapt Nathan's code to our own system. And then the folks at Pertinent Instruments for working with us along the entire calibration for the NAR. And then our funding sources shown here. And with that, I hope I've left enough time so that we can answer some questions. Thank you for your attention. All right, thank you, Evan. That's a great presentation. Bueno, gracias, Evan. Fue una gran presentación. Now we'll get into some of the questions that have been posted. Ahora algunas preguntas. So a question from Kyla McNamara. Uno de Kyla McNamara. Will your NIR calibration be transferable to other machines? Si tu calibración NIR estaría transferible a otras máquinas. I see you have a pertinent hours as a FOSS. Sorry, what was that? I see you have a pertinent hours as a FOSS. Mm-hmm. Yes, it can be in theory. That would be a conversation we would have to have with Pertin because they supported the development of the calibration. Dice que sí, en teoría sí, pero sería una conversación con los que desarrollaron la calibración. So a question from Rick Jellin. What do you know about interference from the presence or absence of the pericarp in measuring protein, amino acids, and other citrates? ¿Qué saben de la interferencia del caliparquio? ¿De qué? I'm sorry, I lost this one. From presence or absence of the pericarp? Interferencia con la presencia o ausencia del pericarpio. In measuring protein, amino acids, and other citrates. En medir características como los ácidos, aminoácidos y otras. Thank you for the question. This is something that we thought a lot about when we were developing the NIR calibration.
Gracias por esa pregunta. Eso es algo en que pensábamos mucho en desarrollar la calibración. And we decided to use the unprocessed samples because it was going to save the step of processing. Decidieron usar muestras no procesadas para saltar este paso. So by processing, different ways of processing can impact the seed components in different ways. Las maneras de procesar pueden impactar la semilla en varias maneras. So you have to consider that, and the samples, when they were measured in the lab, also had the pericarp present. So it was present for both the scanning with the NAR and for the lab measurement. Ok. Dice que hay que considerar esto. Las muestras tenían pericarpio en el escaneo y cuando lo estaban midiendo. All right, this following question from Ramiro Curti. Ramiro, siguiente de Ramiro Curtin. Why predict when all quality traits and their composition show genotype by environment interaction? At least 2 papers have shown this in sea level quinoa. Why predict when the papers show what? Let me open up the question. Okay. At least 2 papers show this. ¿Por qué predecir cuando por lo menos 2 estudios han mostrado? ¿Por qué predecir cuando todas las características muestran genotipo por interacción por ambiente? Por lo menos 2 estudios han mostrado esto. So if I'm understanding the question correctly, si es que entiendo la pregunta, we attempted to include genotypes grown in different environments in the calibration. Intentábamos a incluir genotipos cultivados en distintos ambientes en la calibración. So we would have a more representative sample in terms of the spectral data. Para tener una muestra más representativa en términos del dato espectral. And we will continue to try to include more environments and more genotypes over time. Vamos a intentar incluir más ambientes y más genotipos a lo largo del tiempo. All right, a question from David Brenner. Do you distinguish pericarp color from test seed color? And if so, how? David Brenner quiere saber si hacen una distinción entre el color de semilla y qué? Between what 2 things? I'm sorry. Pericarp and seed color? Entre el pericarpio y el color de semilla. This is something that we have noticed as we have run samples on the seed scanning system. Esto es algo que hemos notado haciendo escaneo de muestras. We see variation in the presence of the pericarp, which may be a result of the threshing or processing of the seed. Vemos variación en el pericarpio que puede ser por el proceso de trillar de la semilla. And this is something that we are going to work on
hopefully with Nate Miller, our collaborator. Es eso que es algo que vamos a trabajar, ojalá con el colega Nick Miller. So that we can detect and quantify those differences better. Para detectar y cuantificar esas diferencias mejor. A question from Carlos Osada. Could you test my samples? Carlos Osada pregunta si puede probar sus muestras. Absolutely, send me an email. Dice que absolutamente, que mándenme un mail. Or message me on Slack. Un mensaje por Slack. A question from Ernesto Chura. The size of the grain in the calibration, does it have to do with the content of proteins and others? Si el tamaño del grano y la calibración tiene que ver con I lost it. Has to do with the content of protein and others? Tiene que ver con el contenido de proteína. There are some studies that have looked at this, and we are preparing our own for publication soon that will look at this in more detail. Hay algunos estudios que lo han mirado y estamos preparando un estudio nosotros para publicar próximamente. So please stay tuned. Así que quédense atentos. So we'll do one more question and then wrap this up. Una pregunta más. From Sabrina Costa Tartara. In addition to the nutritional composition, are you analyzing the saponin content on your tests, or do you think you will? Ella quiere saber si en adición al contenido nutritivo, si están midiendo el contenido de saponina o si piensan en hacerlo. We have not quantified the presence or absence of saponin, or if present, how much saponin is present. Y no hemos cuantificado la presencia o ausencia de saponina. It is something that we could measure. We've saved the seed samples, but we focused our efforts on the data I presented in this presentation. Es algo que podríamos medir, pero nos hemos enfocado en los datos que presenté hoy en esa presentación. I actually think we may have 2 to 3 more minutes for one more question. Great. De hecho, tiempo para una más. From Supun Fernando, do you think the flower would have a better correlation than the seeds? Si piensa que la flor tenía mejor calibración que las semillas. That is a very complex question that we have thought a lot about. Es una pregunta compleja que han pensado mucho. And the short answer is yes. La respuesta corta es sí. But the long answer is there's many more questions that we haven't answered about that. La respuesta larga es que hay muchas más cuestiones como anteriores que no han contestado aún. And we might need some help. So if anybody wants to collaborate, please get in touch as we explore nutritional composition. Puede que necesitamos ayuda, así que si quieren colaborar, avisen si quieren ayudarnos en medir la nutrición, o sea, el nivel de nutriente. And since I realized that it's not up there, my email is
my first and last names, evan.crane@wsu.edu. Me doy cuenta que no está puesto, así que mi mail es mi nombre, evan.crane arroba washington.edu. Washingtonstate.edu? What was it? WSU. Oh, arroba wsu.edu. Bueno. All right, I'd like to thank our speakers, Clara and Evan. Gracias a Clara y Evan. And I ask for a virtual round of applause. So we'll have to take a hold on that. Aplauso virtual. Thank you, everyone. Gracias a todos. Thank you, Dan, and thank you, Clara and Evan as well. Wonderful presentations. Gracias, Dan, Evan y Clara. Presentaciones maravillosas. Just a reminder that all presentations will be available after the symposium. Y les acuerdo que todas las presentaciones estarían disponibles después del simposio también. We're going to take a short break. Vamos a tomar un recreo corto. And if you want to continue asking questions of the speakers, you can do that in Slack, and here is the URL. Si quieren continuar con pedir preguntas, pueden hacerlo en Slack, aquí en este URL. Coming up next in this room is reports from the field 1. Próximamente en esta sala son informes de campo 1. With Ingrid van Beer. Con Ingrid van Beer. And Susana Villarino. Y Susana Villarino. Thank you so much. We will be back at 11:40. Muchas gracias. Nos vemos a las 11:40 hora Pacífico.
All right, welcome back, everyone. Bueno, bienvenidos de vuelta. Welcome to the reports from the Field 1 session. Bienvenidos a la sesión de informes del campo 1. It is my pleasure to hand this session over to Cristina Ocaña Gallegos. Con mucho gusto le doy la sesión a Cristina Ocaña Gallegos. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la primera sesión de informes desde el campo. Good morning, I hope everyone's doing well. We're going to start with reports from the field 1. En esta ocasión me acompañan dos mujeres maravillosas desde España y desde Chile. Vamos a tener primero la presentación de Susana desde España. In this session, I'm accompanied by two wonderful women, Susana y Ingrid, and in this session we're going to begin with Ingrid. Oh, with Susana. With Susana. Sí. With Susana. From Spain. Antes de que comience el video, vamos a reproducir la presentación de Susana y luego habrá tiempo para preguntas y respuestas. First, we'll see the video presentation from Susana, and then there will be time for questions and answers. And if you would like to be putting your Q&A in the box during the presentation, you can do that as well. Y acuérdense que pueden poner las preguntas en la caja de preguntas y respuestas durante el video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier lugar del mundo donde nos estén viendo, bienvenidos y muchas gracias por ser parte del Simposio Internacional de la Quinoa. Mi nombre es Cristina Ocaña y voy a ser la mediadora de esta sesión. Personalmente, estoy próxima a comenzar un máster en Ciencia de Cultivos en la Universidad de Washington en el laboratorio Sustainable Seed Systems liderado por Kevin Murphy. Soy graduado en biotecnología y he trabajado con la quinoa desde hace algunos años. En esta sesión de Reportes desde el Campo 2, vamos a presentar a dos mujeres que han trabajado con quinoa desde hace mucho tiempo. Susana, desde España, e Ingrid nos acompaña desde Chile. Voy a comenzar con la biografía de Susana. Susana es ingeniera agrónoma por parte de la Universidad Central de Las Villas, en Cuba. En el 2000 cursó el máster de Agricultura Sostenible en la Universidad Central de Las Villas, en Cuba también. Y en 2015 el máster universitario de Genética Molecular y Biotecnología en la Universidad de Sevilla, España. En la actualidad es directora del Departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa Algosur en Sevilla. Su trayectoria profesional más reciente se ha centrado en la introducción de nuevos cultivos, incluyendo la quinoa. Bajo esta línea de trabajo, se han desarrollado distintos protocolos de cultivo con el fin de analizar la viabilidad de la introducción de la quinoa en el Bajo Guadalquivir, en España. Un proyecto que comenzó con estudio de adaptación de distintas variedades hasta la implementación de la planta de proceso y obtención del producto final. Desde 2012 ha participado coordinando distintos proyectos de investigación, un total de 10, y algunos en colaboración con entidades públicas. Susana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, Susana. Muchas gracias por acompañarnos. Doy paso a tu presentación. Vale. Bueno, pues hace un año nos invitó Kevin a participar en este simposio y nos ha pedido que comentemos nuestra experiencia en el cultivo de quinoa en España y la situación actual. Haremos una pequeña introducción, luego hablaremos del desarrollo del cultivo de la quinoa con todo lo que hemos tenido que ir avanzando para llegar a obtener el grano. Terminaremos comentando cómo hacemos el proceso de los distintos certificados de calidad y finalizaremos hablando un poco de los proyectos de investigación que hemos realizado y en los que estamos todavía actualmente trabajando. Nuestra empresa Algodonera del Sur es un grupo agroindustrial que se ha especializado en la implantación y desarrollo de cultivos para su posterior transformación y comercialización. Entre los diferentes cultivos está la producción de fibra de algodón, el cultivo y producción de fibra de algodón,
el cultivo de aceitunas para la producción de aceite de oliva, cultivo de vegetales como zanahoria, brócoli, coliflor, el cultivo de quinoa, de pipas de girasol, maíz, y también trabajamos en materias primas utilizadas en alimentación animal. Todas estas pequeñas ramas conforman lo que es el grupo algodonera del sur, que está ubicado, su mayor actividad está en el sur, en Sevilla. Para implementar el cultivo de la quinoa tuvimos que considerar muchísimos factores. Hicimos, por supuesto, búsqueda bibliográfica, analizamos todo lo que se había hecho en otras partes del mundo. Y comenzamos por determinar la época de siembra. Por lo general se hablaba de siembras de primavera, era lo que más se veía. Nosotros teníamos un problema y son las altas temperaturas que tenemos a partir del final de la primavera hasta todo el verano, que son superiores a 30 grados por lo general. Casi todos los días de junio, julio, agosto suelen ser superiores a 30, las máximas. Entonces tuvimos un poco que evaluar qué época era la mejor, la más adecuada. Tuvimos que analizar los distintos ciclos de las distintas variedades, ver cuáles eran las temperaturas mínimas si queríamos hacer siembras más tempranas que la primavera, o sea, siembras de invierno, cuáles eran las temperaturas máximas que podían alcanzar y en qué etapa fenológica del cultivo. Analizamos también, buscando encajar bien estas temperaturas máximas y mínimas, cuándo ocurría la madurez fisiológica, y un poco que intentamos alejarnos de la época de precipitación, pues algo que puede ocasionar germinación de la semilla, que es algo no deseado. Analizamos también el fotoperíodo, buscando si las variedades tenían o no sensibilidad al fotoperíodo. Y por supuesto evitamos variedades susceptibles a mildio. Por ejemplo, esta diapositiva, que es una siembra de septiembre, o es una siembra de septiembre, la altura de la planta era de 70 centímetros en floración. Sin embargo, esta misma variedad, si la sembramos en el mes de febrero, final de febrero, casi que marzo, pues alcanzaba alturas de 2 metros y más de altura. Y esto ya, bueno, sabemos lo difícil que es llevar un cultivo con un índice de cosecha de esta magnitud. Y otro ejemplo es esta siembra que se hizo en inicio de otoño, y que, bueno, cuando fuimos a hacer la cosecha en invierno aquí suele ser lluvioso, pues teníamos este fenómeno indeseable, que es la germinación de la semilla en la planta. Ya que estamos hablando de semillas, es otro de los pasos que tuvimos que hacer. Tuvimos que implementar todo el sistema de cultivo de semillas para siembra. Ya habíamos seleccionado algunas de las variedades y teníamos que hacer nuestro programa de producción de semillas. Para ello, bueno, pues tenemos todo un programa con todo el protocolo de siembra. Hemos determinado la cantidad de malezas aceptables, que en general es cero. Intentamos no tener ningún tipo de contaminante en nuestros campos de semilla. De hecho, la selección se hace manual de la semilla. Hemos intentado siempre, pues tener una semilla con alta pureza, por supuesto libre de enfermedades, que sea uniforme genéticamente, con una calidad fisiológica y física adecuada. Hacemos el procesamiento una vez cosechada la semilla, también en una planta que hemos diseñado para esto. Hemos estudiado el proceso y lo hemos implementado. Secamos la semilla, sabemos que se conserva mucho mejor la semilla seca, y bueno, ya después hacemos lo que es el proceso de pildorado, ensacado y etiquetado para la entrega posterior al agricultor en el momento de la siembra. Estos son algunos de los análisis que hacemos para evaluar lo que es el vigor y la germinación. Lo hacemos en turbo, lo hacemos en placas Petri y identificamos si hay un desarrollo normal o no de la semilla que va a ser utilizada para siembra. Una vez que ya tenemos la semilla adecuada y de cada una de las variedades, pues tenemos que ocuparnos de tener una preparación del terreno que nos permita una cama ideal para la semilla de quinoa, una semilla muy pequeña y que suele ser un poco difícil a la hora de implementar, a la hora de establecer el cultivo. Yo creo que
el 70% lo tiene, bueno, casi todos los cultivos así, pero en el caso de la quinoa, por el tamaño de la semilla, las características que tiene, es fundamental este proceso de establecimiento del cultivo. Y el primer paso pues viene siendo la preparación del terreno. Nosotros nunca recomendamos labores específicas, cada suelo sabemos que es diferente, no es lo mismo la preparación de un suelo arenoso que un suelo arcilloso, un suelo con alto contenido de materia orgánica, pero sí intentamos que sea una cama adecuada. Por eso usamos esa maquinaria que tenemos aquí en la derecha, que es una grada rotativa y nos da cierta uniformidad en el terreno, que es lo que queremos. Esto es el ejemplo de lo que viene siendo un campo de sembrado con estas características que hemos mencionado. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la nivelación del terreno, el drenaje. Todo esto también se favorece con la preparación que hagamos. Nosotros siempre decimos que en quinoa es preferible el déficit de agua que el exceso. Puede ser un gran problema cuando tenemos encharcamiento, sobre todo cuando se utiliza riego por gravedad, puede ser un gran problema cuando cultivamos, pues produce pudrición radicular y otros fenómenos indeseables. A la hora de sembrar, bueno, hemos trabajado con muchísimas maquinarias de siembra, hemos hecho pruebas usando distintos modelos y yo siempre digo que preferimos la maquinaria de siembra de precisión, una máquina neumática, que nos permite regular exactamente lo que queremos hacer con la semilla, a qué distancia la queremos poner en la hilera, a qué profundidad debe ir. Es la forma en que hemos logrado tener los campos más uniformes, sembrando, utilizando este tipo de maquinaria de precisión. En este caso, como por ejemplo la regulación, que es la que podemos ver acá. O sea, con esta específicamente usamos un disco de 120 orificios que nos permite una distancia mínima de 1,8 centímetros entre plantas y a partir de ahí puedes ir aumentando en dependencia de la distribución que tengas entre las hileras. La velocidad de siembra debe ser siempre lenta para evitar saltos y para evitar que la semilla caiga donde no queremos. También evitamos con este tipo de maquinaria siembras profundas, es uno de los problemas que hemos tenido. Normalmente siempre sugerimos siembras de entre máximo 2 centímetros. En esta imagen pueden ver que la semilla ha caído en 5 centímetros y bueno, cuando destapas el suelo, si va muy profundo, muchas veces encuentras el cotiledón que no es capaz de romper el más mínimo sellado que pueda ocurrir debido a una precipitación o debido al mismo riego que le has dado para que germine la semilla. Esto es algo que siempre sugerimos evitar, las siembras profundas con la quinoa, y bueno, está visto por muchos trabajos que hemos leído y que se han publicado incluso. Sobre el marco de siembra, intentamos, por supuesto, hacer recomendaciones que se adecúen sobre todo a si es una siembra con riego o es una siembra de secano. Las siembras de secano permiten distribuciones, a lo mejor marcos más estrechos, mientras que la siembra de regadío intentamos ir a distancias a partir de 30 centímetros hasta 90 centímetros. Hacemos siembras en una sola hilera, en el mismo camellón, hacemos siembras de doble hilera. O sea, en este sentido la quinoa nos permite muchos arreglos y muchos marcos para sembrar. Tenemos que tener en cuenta si la variedad a sembrar crece más o crece menos. Por supuesto, si tiene mucho crecimiento, tendremos a darle más distancia posiblemente entre hilera y en la misma hilera. Tenemos que ser susceptibles a enfermedades como el mildio, pues ahí tendríamos que también hacer un mayor distanciamiento. Y otro de los factores que consideramos es si es un suelo que tiene mucha maleza, tiene mucha infestación de maleza o no. ¿Por qué? Porque una siembra con muchas plantas en el línea nos puede ayudar un poco a la supresión de esas malezas. Estos son distintos ejemplos de marco de siembra. Ahí podemos ver siembra de cultivo de secano, que es la primera, esta que estamos viendo acá, que está aproximadamente 16 centímetros. Podemos ver siembras a 30 centímetros, con variedades que tienen un menor crecimiento. Y por último, en la última diapositiva, son siembras a 50, pero, insisto, hemos hecho siembras a 75, siembras a 90 y siembras a doble hilera también.
la quinoa permite cualquiera de estos arreglos. Sobre la fertilización es algo que está muy visto. En este caso hemos puesto un ejemplo de un campo, el campo de la foto, pues hemos puesto justo de qué manera laboramos, y se hizo un análisis del suelo, vimos el contenido de nutrientes esenciales que tenía, sobre todo de nitrógeno, fósforo, potasio, y bueno, estas son las recomendaciones que nosotros ahora hacemos y que nos han facilitado obtener rendimientos promedio de 3.500 kilogramos por hectárea. Hablamos de primera cobertera, de segunda cobertera, pero siempre teniendo en cuenta las aplicaciones en zonas vulnerables y evitar contaminaciones con nitratos. En esta diapositiva estamos viendo el efecto de la aplicación de materia orgánica, que bueno, sabemos todos los beneficios que tiene la materia orgánica en los cultivos generales, sobre todo en el cultivo de la quinoa, y que es garantía de alto rendimiento al estructurar bien el suelo, al permitir buena porosidad, buena percolación, etc. En este caso estamos viendo un cultivo en 2 estadios fenológicos, uno está en grado lechoso y el otro está ya en madurez fisiológica, y un cultivo ecológico que se ha realizado entre olivos, aquí cerca de Sevilla, en la zona de Dos Hermanas. Entre las labores culturales que siempre recomendamos está el desmalezado mecánico. A pesar de los múltiples trabajos que hay sobre el uso de herbicida en quinoa, nosotros todavía no tenemos buenos resultados, sobre todo en las aplicaciones de postemergencia. Hemos puesto 2 de las malezas que se pueden ver en nuestros campos. Bueno, sabemos que están en los campos de todo el mundo. Aquí hay un pariente de la quinoa lejano y abunda muchísimo en nuestros campos. De ahí que siempre recomendemos, cuando la planta ya tiene aproximadamente entre 10 y 15 hojas verdaderas, ya recomendamos el desmalezado de forma mecánica, y esto nos garantiza campos que suelen tener pocas malezas, esto y la alta densidad de planta, por supuesto, nos garantiza campos como el que estamos viendo en la foto, en el que no se ha aplicado ningún tipo de herbicida y logramos tener este control de las malas hierbas con altas densidades y manejo, ¿no?, de desmalezado mecánico. En el caso del riego, cuando hacemos el cultivo en condiciones de regadío, pues sabemos que la quinoa es muy eficiente en el uso del agua. En nuestra experiencia hemos visto que se prefieren los riegos cortos, que tiene muy buen desarrollo el cultivo cuando se usa sistemas por aspersión y por goteo. Sugerimos siempre regar para garantizar una germinación uniforme, que nazcan todas a la vez. Esto lo logramos con estos riegos por aspersión, por ejemplo. Y cuando hagamos riegos por gravedad, pues debemos tener muy bien nivelado el terreno de manera que permita evitar encharcamientos. Aquí estamos viendo algunas de nuestras fincas que son regadas por gravedad o por aspersión en sistemas de regadío. De esta manera, y como lo hemos explicado, con esta siembra, esta preparación del suelo, este marco de siembra, pues hemos logrado cultivar quinoa en Sevilla, en la zona del Bajo del Guadalquivir. Y bueno, y de aquí viene solamente hablar un poco de las variedades con las que hemos trabajado. En realidad ahora mismo estamos trabajando con 12 variedades. Alrededor de 12 variedades. Hay varios programas de mejora con los que todavía estamos buscando algunas más. En general, todas estas variedades tienen en común, por supuesto, que son variedades con alto rendimiento, que es fundamental para nuestro propósito de agricultura así extensiva, y que permite además poder sostener todos los gastos que lleva la quinoa con cultivo en regadío y toda la mecanización, etc. Trabajamos también variedades como Atlas, que son variedades de ciclo medio, que son variedades dulces, es muy supresora, una variedad que contribuye mucho a la eliminación de las malas hierbas por la forma en que cubre el terreno. Tenemos esta variedad marisma, que es una variedad de ciclo medio, que lo usamos sobre todo en resiembra. Cuando ha habido algún fallo en siembra, es una variedad que nos viene muy bien. Trabajamos con esta variedad I14 también, es también de ciclo corto,
tiene rendimientos muy altos, tiene una maduración precoz y como ven también cubre bastante el terreno. Y bueno, esta variedad S1515 es una variedad que nos gusta mucho porque tiene un grano muy grande, pero estamos usándola actualmente en programas de mejora porque queremos intentar un poco acortar el ciclo. Y ahora mismo lo que estamos buscando es transmitir esa característica de grano grande y blanco en nuestros programas de mejora con esta variedad. Visto esto, llegamos ya a lo que es la cosecha. Nosotros cuando vamos a cosechar sugerimos que los campos sean uniformemente maduros, como este que pueden ver en la foto. Esta es una variedad que tiene una maduración muy uniforme, que se consigue precisamente cuando uno hace riego en ascenso y hace todo lo que hemos sugerido. En este caso, cosechamos con este tipo de maquinaria de cosecha tradicional que se usan incluso para cualquier otro cereal, máquinas combinadas para trillar cereales, muy similar a todos los cereales. Lo único que vamos cambiando es la regulación. Nosotros en este caso tenemos que modificar la regulación, hacemos cierre de criba, trabajamos muchas veces criba de arriba a 5, de abajo a 3, por poner algunos de los ejemplos de regulaciones que hacemos. El aire lo llevamos aproximadamente a 800 RPM. Intentamos que la humedad de la semilla sea entre un 12 y un 14%, que la planta esté totalmente amarilla y que los tallos sean quebradizos, de manera que se facilite este corte. Y bueno, de esta manera garantizamos llenar los trailers y de aquí llevarlos a las plantas de proceso, que es lo que veremos a continuación. Cuando establecimos el flujo de trabajo de la quinoa, determinamos que íbamos a usar distintos procesos para separar los materiales que no queríamos. Hacemos la resección de la quinoa, hacemos una prelimpieza y después de esta prelimpieza se almacena esta materia prima. Y a partir de ahí, a medida que van realizándose los pedidos, nosotros vamos haciendo las limpiezas, ya cribando por tamaño de semillas, hacemos también uso de separación por peso usando mesas densimétricas, hacemos también separación de color utilizando máquina de color sorter. Y bueno, se han establecido los puntos críticos como cualquier otro proceso de calidad. Tenemos máquinas rayos X que permiten separar distintos materiales con otras densidades diferentes a la quinoa, y tenemos también detectores de metales, todo lo que es necesario para tener al final un producto con una pureza que es la que tenemos establecida en nuestra ficha de calidad del 99,98%. Estas son la nueva planta en la que estamos trabajando ahora, que tendrá capacidad para almacenar 30 toneladas de quinoa y además nos permite un rendimiento de 100 toneladas hora de procesamiento y limpieza de quinoa. En los inicios de nuevos cultivos, al uso siempre se apoyó la investigación, es algo que nos ha permitido avanzar en el proyecto, tanto en la selección de variedades como en los ensayos de manejo agronómico, los beneficios en plantas. Para todo nos hemos apoyado en distintos programas de investigación. Uno de los primeros que hicimos fue los ensayos de variedades y época de siembra que realizamos con centros de investigaciones regionales de aquí de Sevilla. Hicimos también análisis de fotoperíodo en condiciones de invernadero. Actualmente participamos en muchos convenios de investigación, algunos convenios ya finalizados, como es el caso de este que realizamos con el Instituto de la Grasa, que fue el establecimiento de la fecha de consumo preferente. Hicimos un estudio de cómo se modificaban los carotenos con un envejecimiento acelerado, y eso nos permitió establecer esa fecha de caducidad, pero con criterio científico, no solamente probando la quinoa. Y bueno, en curso también tenemos programas con el CICIT, que es un centro de investigación que está en Extremadura. Estamos trabajando con ellos en el 2016, estudiando cómo se comportan las variedades en regadío, en secano, en distintas épocas de siembra, un poco similar a lo que hemos hecho acá, pero ya con el apoyo directo del centro de investigaciones que tienen gran prestigio.
Estamos también en proyectos internacionales donde participan centros de investigaciones iberoamericanos, como es este CITES. En curso tenemos ahora mismo este proyecto que lo que hace es definir los mecanismos moleculares que controlan la calidad de la semilla. En fin, todos estos programas y todos estos proyectos de investigación son en parte los que han garantizado que nuestro proyecto haya podido seguir adelante. Y bueno, por último, comentarles que estamos trabajando en nuevos cultivos, estamos trabajando ya con el amaranto, con el trigo sarraceno, y nada, esperamos vernos pronto otra vez. Si tienen alguna pregunta, pues este es el momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Susana, por tu presentación. Vamos a tomar unas preguntas del público. Ya tenemos aquí un par. Te voy a empezar a leer la primera, ¿ya? Dice, ¿qué problemas puede generar el encharcamiento para las plantas y la cosecha? ¿Y en qué estadios de desarrollo sería más grave el encharcamiento? Thank you very much for your presentation. And now, Susanna, now we're going to take some questions. And the first one would be, I think I saw this one, about the puddling, right? I just changed it, sorry, to the next tab, is it? So the first question is about what problems are generated by puddling or the pooling of water for the plants and for the harvest. And which stage of development would be most harmed by this puddling? Por nuestra experiencia, es un problema en todos los estadios. O sea, si tenemos encharcamiento en la siembra, se afecta el establecimiento. Además de que puede bajar la profundidad de la semilla, y esto también es un problema porque sabemos que la quinoa debe estar un poco más encima. Susana, espera, ¿sí? Para que traduzca. In our experience, it's a problem in all of the phases. It can lessen the depth of the seed. Y después de, ¿qué fue? Puede eso, afectar la profundidad porque puede descender un poco con el contenido de agua, además que puede causarle pudrición si ya ha empezado a germinar y ya está saliendo un cotiledón. Okay, so yeah, the puddling can cause the seeds to sink down, and okay, perdón, tengo que, si puedes hacer las respuestas un poco más cortas, por favor, o vale. Hacer pausa. Vale. También afecta cuando está ramificando. Hemos visto asfixia radicular. It also affects the branching. Lo hemos visto en la foto de la presentación. En ese momento estaba ramificando y también hay un grave daño si no hay un buen drenaje. So as we could see in the photo, when it was branching, there can be quite significant damage. Y por supuesto, cuando tenemos encharcamiento, aunque no afecta a la hora de la cosecha, sí afecta a la semilla el exceso de agua que haya caído en ese momento que ha provocado el encharcamiento. So even if there are puddles at the time of harvest, it does affect the seed itself. Ya, muchas gracias, Susana. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánta semilla en kilogramos usan por hectárea y cuánto es el rendimiento también por hectárea? The next question is how many kilos of seeds are used per hectare and what is the yield per hectare? Esto va a depender del marco de plantación, del arreglo que hagamos a la hora de la siembra. That depends on the size of the plot and no es solo el tamaño, es la distancia entre las hileras y la distancia entre plantas. Okay, the amount of the distance between the plants themselves and the amount of distance between the rows. Yeah, sí. Por lo general, si usamos entre 3 kilos y 6 kilos por hectárea.
Es lo que Generally, usamos. between 3 and 6 kilos per hectare. Va a depender también del disco de siembra. No puedes sembrar lo mismo si estás usando un disco que tiene 100 orificios o uno que tiene 120. Son varios los factores que pueden determinar esa dosis. So there's various factors that can determine the amount. Y con respecto al rendimiento, me parece que mostraste en la presentación que era como 3.500 kilogramos por hectárea, ¿no? Sí, el promedio se me había olvidado, gracias Cristina. Es 3.500. Hemos tenido también, influye si son siembras de secano o si son siembras de en regadío, influye muchísimo. Se suelen bajar un poco los rendimientos, aunque hay años excepcionales que apenas hace falta regar, pero por ejemplo, por ponerte un ejemplo. So she said it also depends on the whether it's a wet year or a dry year and whether they're irrigating or not. Of course, there are some years when there's sufficient rainfall. Por ejemplo, un buen año donde las temperaturas han sido moderadas, que aquí eso es difícil en Andalucía, y con condiciones climáticas favorables hemos llegado a obtener 6.000 kilos por hectárea, pero ese ha sido el máximo rendimiento. So, for example, in a good year with good moderate temperatures and favorable conditions, they've gotten up to 6,000 per hectare maximum. Súper. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se hace el pildorado de las semillas? Oh, no, ¿por qué? ¿Por qué? Perdón. Okay. And the second question is, how do they do ¿cómo se dice pildorado? Está aquí, mira, why do you pellet the seeds? Oh. Lo que queremos hacer con eso, bueno, el que trabaja con quinoa sabe que la quinoa siempre suelta un polvillo, sobre todo si no se usa el lavado abundante que nosotros no usamos en ninguna parte del proceso, ni para consumo ni para semillas. Ya. ¿Siempre suelta un qué? Polvo, powder. Oh, okay. So as you know, the people who work with quinoa all know that quinoa is covered with a powdery substance. ¿Y qué? Y entonces eso afecta y puede tapar los orificios. ¿Viste que expliqué que usamos máquinas sembradoras neumáticas que tienen esos orificios pequeñitos? So the powder can impact the covering. Y una manera de que vaya bien, flujo adecuado. Disculpa. Está bien. Something that works well is usar el peletizado. Is to use the pellet technique, I guess. Y en este proceso también podemos añadir determinadas sustancias que mejoran las semillas. So we can add some substances that improve no escuché la última palabra. La germinación de la semilla. Oh, the germination. Vale, gracias. Vamos 2 preguntas más y luego continuamos con Ingrid. Carlos pregunta, ¿cuál es el contenido de humedad del grano para la cosecha con la combinada? Hemos cosechado desde un 7% de humedad hasta por encima de un 20% de humedad. We have harvested from 7% to 100% humidity, did you say? 20. 20. Oh, 20, okay. Ya, muchas gracias. Y la siguiente dice, ¿cuál es el marco de plantación para obtener el más alto rendimiento productivo? Como he dicho, bueno, y ya se ha dicho muchas veces, hay mucho trabajo de esto. No creo yo que influya mucho este marco de plantación. Pueden influir a lo mejor en el tamaño de la semilla, en eso hemos visto que sí hay influencia, ciclos que lo mencionan.
There's been a lot of work on this. I don't think it influences very much except for the seed size. Pero uno de los arreglos que nos gusta más es la siembra a 75 centímetros entre hileras. One arrangement we've made is to put 25 centimeters in between rows. Y también nos ha funcionado muy bien 50 centímetros entre hileras. It's also we've had good results with 50 centimeters between rows. Pero siempre hay que tener en cuenta que va a depender también del porte de la planta. A lo mejor es una planta muy alta que no conviene sembrar muy cerrada, o es más pequeña y conviene cerrar más para suprimir hierbas. Influyen muchas cosas. Hay que tener muchas cosas en cuenta, no solo el rendimiento. En rendimiento la quinoa es resiliente. Llega, no importa el arreglo. She said that the quinoa is very resilient. It harvests. There can be many factors that affect the yield, but it always gives some yield. It depends on, you have to take into account the height and various factors. Ya, muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una más. Dice, ¿cuál es la tasa de extracción de semilla de la materia prima cosechada a nivel de campo? La tasa de extracción. No sé si se está refiriendo a rendimiento tal vez, pero eso ya lo contestamos. Más bien acá hay otras sobre problemas con plagas insectiles. Si tienes algunas identificadas y cuantificadas. Asking about whether there's insect plagues that have been identified. A ver, sobre insectos, he estado viendo algunas presentaciones que mencionaban y es muy cierto que las siembras tempranas, sobre todo nosotros que sembramos mucho en invierno, ayudan mucho a evitar muchas de las plagas. Eso es una realidad. As she's seen in other presentations, it's certain that especially early sown crops, like crops that are sown in winter, can have problems with insects. De las que más he visto, y sobre todo en campos que tenemos cerca de zonas arroceras, son chinches, es lo que más hemos visto. ¿Qué son chinches? Cristina, ¿sabes? No sé. A ver, te digo el nombre. ¿Quién sabe en la audiencia qué son chinches en inglés? There is a type of insect that she's observed, especially in certain fields. We're looking up the word. I wonder if it's stem borer. En realidad no tengo en inglés, lo tengo en los nombres científicos que tampoco van a ayudar mucho, posiblemente. Christina, is bug. Bug? Yeah. Oh, bugs. Okay. Ok. Bueno, yo voy a hacer una pregunta rapidita para Susana. ¿Por qué has cultivado la quinoa con los olivos y cuál ha sido el beneficio de hacer eso? Cristina, ¿lo puedes decir en inglés? ¿Ah? Can you say it in English? Yes, so I'm going to ask one question before I move on to Ingrid. So I'm asking why is quinoa cultivated with the olive trees all together, and how is that beneficial? Estamos en una zona en Andalucía donde hay mucho olivar y todavía hay olivar con este marco de plantación que se usaba años atrás para hacerse más intensivo, súper intensivo. Hay otros esquemas para el olivar, pero hay muchas que permiten hacer ese cultivo intercalado y en esta plantación era muy interesante hacerlo porque era un cultivo ecológico. So there's a zone in Andalusia where there's a very intensive planting of olives, and interplanting them has been ecológico, dijiste? Orgánico, an organic mulch. They've been doing organic planting of them together. Sí, y entonces pues quisimos comenzar, bueno, y te menciono olivo, pero hay muchísimas plantaciones que pudiesen funcionar bien
que tienen estos marcos que permiten que entren cosechadoras y permite hacer el cultivo. Ayuda mucho a eliminar las hierbas en estos cultivos. There's many different types of crops that leave enough space to be able to harvest the quinoa, and also the combination can help keep weeds down. De hecho, tenemos ahora en mente no solo hacerlo para el grano, sino también hacerlo para hojas. Ya se está viendo interés en el uso de inflorescencia y de hojas de quinoa, y puede ser interesante también hacer este tipo de cultivo intercalado en un periodo en que le va a venir muy bien a estas plantaciones para evitar malezas y para hacer protección contra erosión y otras cosas adversas. In summary of what she just said, there's also a lot of interest in use of the green leaves. So they've been looking at utilizing the whole plant, including the leaves in the fields, in the harvest. Vale, muchas gracias. Vamos a la siguiente presentadora, que es Ingrid. Y les recuerdo que las preguntas que no pudimos responder aquí las vamos a mover al canal de Slack, donde Susana va a responderlas. And so here we go with the presentation from Ingrid, and remember that you can enter your questions in the question and answer box, and any questions that weren't answered from Susana will be in the Slack channel. Ok, hola, seguimos con la sesión de reportes desde el campo número 1. Mi nombre es Cristina Ocaña. En esta ocasión tenemos la presencia de Ingrid Bombé. Ingrid nació en Temuco, en la región de la Araucanía, en Chile. Desde pequeña estuvo ligada a la agricultura y a la vida de campo. Estudió en Temuco y luego agronomía en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Se especializó en producción vegetal para hacer finalmente su tesis con quinoa, en densidad de siembra de 2 ecotipos de la región de la Araucanía. Desde la época del colegio, ok, hola, seguimos con la... Hold on 1 minute here while I get the right link pulled up. Un momento que estamos buscando los subtítulos en inglés. Ok, hola, seguimos con la sesión de reportes desde el campo número 1. Mi nombre es Cristina Ocaña. En esta ocasión tenemos la presencia de Ingrid Bombé. Ingrid nació en Temuco, en la región de la Araucanía, en Chile. Desde pequeña estuvo ligada a la agricultura y a la vida de campo. Estudió en Temuco y luego agronomía en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Se especializó en producción vegetal para hacer finalmente su tesis con quinoa, en densidad de siembra de 2 ecotipos de la región de la Araucanía. Desde la época del colegio, se interesó en el mejoramiento de cultivos y ayudó a su padre, quien también era mejorador, pero de trigo y de lupino. En esa época, él había realizado junto a otros profesionales una colecta de quinoa en el sur de Chile, las cuales mantenía en el campo. Le llamó mucho la atención el colorido de las plantas y por ello comenzó a trabajar en esta bella especie. Al terminar su carrera tuvo la posibilidad de hacer 2 prácticas en Alemania, en la Universidad de Freiburg con marcadores moleculares y en el Instituto de Mejoramiento de Bayern, en mejoramiento de cebada. Volviendo a Chile, trabajó durante 15 años en la empresa Semillas Bayer, a cargo del laboratorio, ensayos de campo, mejoramiento, y retomó el mejoramiento de la quinoa. En el año 1991 participó en la obtención de regalona B, en hibridación de la línea Latinreco 0034 y el ecotipo Bayer 2, ecotipo colectado por Semillas Bayer en Lautaro. Luego se independizó y ha estado trabajando hasta la fecha como agricultora, productora de cultivos anuales, incluyendo trigo, raps, avena, lupino y especialmente en el mejoramiento de la quinoa. Con el material trabajado en Semillas Bayer, siguió realizando cruzas y selección de quinoa, de donde ha obtenido líneas muy interesantes de grano más grande y adaptadas al sur de Chile. Ingrid, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias por la introducción. Espero que todos se encuentren muy bien
y doy las gracias a la Universidad de Washington de darme la oportunidad de presentar nuestro trabajo realizado acá en el sur de Chile. Y bueno, el trabajo es algo, y esta planta y este cultivo nos une a todos, por lo que me alegra mucho poder compartir los resultados de los ensayos que hemos realizado en el último tiempo. Gracias, Ingrid. Tienes 25 minutos para tu presentación. Puedes empezar. Buenas tardes o buenos días. Tenemos que Chile es un país muy largo, con varios lugares, desde el desierto más árido del mundo hasta la Antártica, con varias zonas de cultivo, varias zonas agroecológicas. Y con respecto a la quinoa, son 4 los lugares más importantes: en el altiplano, que vemos la foto arriba, después en la séptima región, llamada O'Higgins ahora, donde también tenemos quinoas al nivel del mar, realmente sembradas al lado del mar. Luego aquí en la Araucanía, y en el último tiempo se ha recuperado con un proyecto muy bonito de la Universidad Católica, las quinoas en Chiloé, que es esta zona acá, que es insular. En la Araucanía, desde hace mucho tiempo, los mapuches indígenas acá cultivaban y consumían la quinoa como uno de los alimentos primordiales. Pero con la llegada de las los españoles y varias otras empresas, este cultivo se fue relegando a las jardines y a las huertas. Y ya las personas no las consumían, no sabían cómo comerla, cómo producirla, por lo cual las mujeres las mantuvieron en sus huertas. Y gracias a ellas, estas curadoras de semilla, tenemos la posibilidad ahora de tener quinoas de cultivo a nivel del mar. Y es ahí donde nosotros empezamos en el año 1968 a cultivar o a recolectar las quinoas con una quinoa que es la BO01 en Lautaro. Este trabajo generó una pregunta. Nuestras quinoas acá en el sur de Chile son altas, de un muy bajo índice de cosecha, granos muy pequeños de diferentes colores, y lo más importante se adaptaban a esta zona y se dan muy bien, pero el mercado estaba buscando quinoas de color blanco, especialmente de la zona Perú y Bolivia, pero esas quinoas traídas hacia acá por problemas de fotoperiodo, como sabemos, no se daban bien. Entonces teníamos acá, se ven estas panojas acá cosechadas, teníamos plantas que no maduraban, daban poco de grano, pero tenían muy malos rendimientos, y por ello decidimos empezar con las hibridaciones para introducir este material dentro del material del sur de Chile y adaptar y hacer nuevas hibridaciones, con lo cual se usó las quinoas del Perú, de Arica, de Iquique, como madres, y como padres las quinoas de aquí del sur de Chile. Este trabajo tiene varios hitos. En 1968 se empiezan con las colectas, después se hizo toda una selección y caracterización del material, y en 1991 se realizaron las primeras hibridaciones. Con estas primeras hibridaciones se generó la variedad regalona.
la cual ha sido un testigo en todo el mundo, y en este momento acá tenemos estas siembras en forma comercial. Después se realizaron hibridaciones desde esa fecha, se han realizado hibridaciones todos los años, y el 2002 se realizó una selección, una hibridación que ya ha generado línea, que es la hibridación número BQ 2002, que genera la ahora variedad violeta, y en el 2007 la hibridación de la BQ 2007-18, que genera la variedad ahora ya en ensayos Carmela. Desde el 2010 se realizaron los ensayos oficiales frente al SAC, y ahora con eso tenemos ahora aproximadamente 10 años en ensayos y vuelta en selección de las líneas. Para ello, los ensayos que se han realizado, tenemos el 2009 al 2012, ensayos donde tenemos a Regalona como testigo en todos los años, buscando tener granos más grandes, y vemos que hemos logrado con violeta pesos de 1000 gramos de 3,9, 3,4, y en rendimiento hemos superado con el cruza, en la 2012 hemos superado los rendimientos de Regalona. No todos los años, pero sí son mejores en rendimiento, pero no así en el peso 1000 gramos. Aquí este año es interesante observar que tenemos incorporado un ecotipo para ver la diferencia con respecto a nuestras líneas en mejoramiento y Regalona. Vemos que está muy bien adaptada a esta zona, es decir, tiene un rendimiento de 31,6, pero el peso 1000 gramos es mucho menor. Por consiguiente, estamos viendo en estas primeras 3 temporadas que hemos logrado un aumento en el rendimiento, pero una baja, el peso del 1000 gramos es todavía muy bajo. Aquí abajo vemos los diferentes granos. Así tenemos granos que son desde el blanco al negro, al gris, y eso también estamos seleccionando respecto a color, no solamente a rendimiento y grano, también índice de cosecha y color de grano. En los próximos años hicimos ensayos desde el 2016 al 2020, esta fue la última temporada, ingresando nuevas líneas que estaban dentro de nuestro mejoramiento, y vemos que los rendimientos en general están mejor y superior a Regalona, y acá nuevamente incorporamos la línea BO05, que es el ecotipo, y vemos que tenemos muy buenos rendimientos. Y esto nos indica que los ecotipos del sur de Chile son muy bien adaptados acá. El problema que tienen es que son muy altos, tienen poco índice cosecha y los granos son muy pequeños. Entonces es muy difícil trillarlos en forma mecanizada. Aquí tenemos el ensayo del año 2018-2019, una perspectiva general. Tenemos aquí a Regalona, aquí tenemos a Violeta, y aquí tenemos a Carmela. Estos ensayos todos han sido realizados en la Estación Experimental de Semillas PEA en la localidad de Cajón, en la Araucanía. Esta temporada, probando nuevamente las 2 líneas que estábamos analizando y que se hicieron las hibridaciones en el 2001 y 2007, tenemos que hicimos un ensayo exacto con Regalona, Violeta, Carmela,
una línea que las ha acompañado las dos de grano oscuro, la 2016-1, e incorporamos ahora nuevas líneas que están siendo probadas. Así tenemos, por ejemplo, que esta línea tiene muy buen rendimiento, la línea nueva que estamos incorporando a los ensayos exactos, pero un peso de 1000 gramos menor. En cambio, tenemos el rendimiento muy alto de regalona, de 35,78, y un peso de 1000 gramos de 2,74. Ahora bien, nos vamos a ver lo que es violeta, que sabemos que de años anteriores que tiene un peso de 1000 gramos harto más alto, pero este año se dio con rendimientos más bajos, teniendo un rendimiento de 28,75 quintales por hectárea. También es interesante ver lo que pasó con Carmela, donde Carmela es una línea muy parecida a regalona, pero de color oscuro, y tiene una particularidad que es dulce, y tiene un rendimiento bastante bueno, y un peso 1000 gramos, sí, muy parecido a regalona. Por consiguiente, estamos generando nuevas variedades que, por un lado, tienen peso 1000 gramos mayor, pero tienen rendimientos un poco menores, y quinoas con un rendimiento mayor que regalona, y peso 1000 gramos parecido a regalona, pero sí la diferencia es que es dulce. Aquí vemos un análisis de Kotsoi que les hacemos a todas las quinoas que queremos ver si son realmente dulces, y esto fue una foto que se sacó antes de hacer el batido, el agitar. Tenemos a regalona, violeta, tenemos a G 2016 y la Carmela. Acá al lado derecho tenemos regalona, violeta, AG 2016, que vemos que todas las tres generan espuma, por consiguiente tienen un alto contenido o mayor cantidad de saponina. En cambio Carmela no presenta esta formación de espuma. Ahora, para este año incorporamos la calidad, y vamos a ver, y es muy interesante lo que vimos, me llegaron ayer los ensayos, los resultados, y lo encontré muy interesante, de que la quinoa, la regalona violeta y las dos líneas tienen una cantidad de grasa bastante similar, no así Carmela, que tiene mucho menos grasa, o un 2% menos que las otras cuatro, perdón. Y en cuanto a la proteína, es interesante que regalona tiene un 16% de proteína, AG 2016 también tiene buena cantidad de proteína, pero violeta, que tiene peso 1000 gramos mayor, tiene un porcentaje de proteína menor. Esto me hace pensar de que a medida que nosotros estamos ingresando mayor cantidad de genes o de características de las quinoas del norte para tener granos más grandes, estamos generando una disminución en la cantidad de proteína que tiene. Ahora, los estudios a futuro me llevan a pensar de que tenemos que ver la calidad de esta proteína y ver si es tan necesario aumentar tanto el grano, el tamaño del grano, siendo que lo que estamos buscando con la quinoa es también tener una buena relación de proteína. Y es interesante que todas las líneas que son más adaptadas o son más de tipo del valle, del nivel del mar, como son regalona y las líneas AG 2016-1 y AG 2016-19-1, tienen mayor cantidad de proteína, pero son de grano más pequeño. Ahora, como resumen, tenemos que las diferentes líneas
y ahora ya variedades. Regalona, que tiene un ciclo vegetativo medio, es una planta verde, panoja amarilla. Su peso en el grano fluctúa dependiendo de la época o del año, entre 2,5 o 3,5 gramos, y el color del grano es crema. Este tiene que ser, se tiene que desaponificar porque es amarga. Ahora, violeta es de un ciclo vegetativo mucho más largo, es de planta morada y lo interesante de este cultivar es que tiene el peso en el grano mucho mayor. El color del grano es crema y también tiene que ser desaponificada. Ahora, Carmela, como vemos, es muy similar a Regalona, y lo que sí, después de floración, cambia su color y se pone roja. Entonces, el ciclo de vegetativo de la Regalona con Carmela es parecida, la planta es verde, la panoja cambia de amarillo o verde a rojo después a medida que va llegando a su ciclo, a su término, a su madurez, y tiene un peso en el grano de 2,5 a 3,5 gramos. El grano es crema, es dulce, por consiguiente la podemos trillar, seleccionar y cocinar. Les digo que mis hijos la han comido felices, hemos cosechado de estos ensayos, y estamos comiendo quinoa recién trilladas y solamente limpiada a mano. Después tenemos esta línea que también es interesante porque su grano es de cáscara gris y cuando se pela es tipo color ladrillo. Y es un poco más tardía en su ciclo y tiene la planta es morada y es un poco más alta. Esta es una cruza con una quinoa de la zona de Lonquimay y que tenía un grano muy muy pequeño y se usó como padre, y esa característica del epicarpio gris y por dentro rojo es muy muy interesante. Acá tenemos la quinoa, la línea nueva, que ha tenido buenos resultados en rendimiento, pero tenemos que seguir haciendo ensayos para ver si es que sigue siendo interesante, porque tiene un muy buen desarrollo y tuvo muy buen rendimiento. Ahora, desde acá, desde el sur de Chile, nosotros hemos trabajado para tener cultivos, así como decía Susana, cultivos en que podamos hacer una producción en forma mecanizada, siembra mecanizada y cosecha en forma mecanizada. Y para nosotros es sumamente importante tener cultivares que son homogéneos, que podemos trillar en forma mecanizada y en forma homogénea, de tal forma de tener una trilla al final de febrero sin entrar en las lluvias de marzo, que ya ahí ya se nos empieza a complicar nuestra cosecha. Con ello los dejo invitados a todos a venir a vernos acá a nuestro lindo Chile y a la Araucanía, a ver estas siembras que espero ya no sean de 2 o 3 hectáreas, sino que vayan aumentando en superficie. Muchas gracias y cualquier consulta, los esperamos, estamos acá en nuestros queridos campos. Bueno, muchas gracias a la presentación de Ingrid. Vamos a dar paso a algunas preguntas. Thank you for that presentation, Ingrid. Now we have space for some questions.
Ingrid, te recuerdo hablar así cortito para que podamos hacer la traducción, ¿ya? Ok, la primera pregunta de Daniel Bertero dice, ¿tienes datos de temperatura y radiación durante el llenado de granos para los diferentes años? ¿Podría ayudar a comprender la variación en peso de grano? Danielle Bertero asks, "Hi Ingrid, do you have data about temperature and sun or radiation during the time that the seeds are filling out in different years? And could you help me understand the variation in the weight of the seed or the grain?" No te escucho, Ingrid. Ah. ¿Puedes intentar sin esto tal vez? No, solo veo que mueves la boca. Ava, what should we do? Yeah, so Ingrid, maybe you can call in with a phone using the international numbers, and I can send that to you in an email right now. We're gonna, yeah. Just hang tight, everybody. We'll be right back. Hopefully Ingrid will be able to join with the audio. Pueden esperar solo unos minutos, por favor. Estamos ayudándole a Ingrid a conectarse. Ingrid, you're in Spain. Chile, I said Chile. In Chile, okay. Ava, may you check the message? The Q&A. So Ingrid, I just sent you an email with the number to call from Chile to dial in.
So please, Christina, may you tell me if you listen? Sí. Okay, Ingrid, ¿puedes hablar? Francisco, you have to mute the computer. No, I get it because Ingrid called Francisco, so now she's going to reply from Francisco's audio, I think. Francisco, you need to mute the computer. Ya. Daniel, las temperaturas y las temperaturas y la parte de radiación voy a tratar de encontrarlo en... Ingrid, we can't hear you from the computer, so I think our best bet if you can just speak loudly into the phone with Francisco. Okay, while we're getting this figured out, I just want to give a big shout out to all of our speakers and all of our facilitators, including Christina and everyone in the other room who's working so hard to make this possible. Okay. La respuesta hacia Daniel es que yo voy a tratar de encontrar los datos de todos esos años en la estación experimental de Carillanca y se los mando a ver si podemos hacer algún trabajo ahí. Ingrid said she's going to try and compile all the data and she'll send it along so that it can be shared. I think that's what she said. It's a little hard to hear. Okay. Sí, gracias Ingrid. Sí te escuchamos un poco, por lo menos. Vamos a otra pregunta, ¿ya? Carlos pregunta si es que mayor tamaño del grano significa menor contenido de proteína. Someone's asking whether if larger seed or grain size has a higher protein content. Por lo que yo he observado en otras especies, en trigo, en lupino, es que a medida que aumentan, por ejemplo, los rendimientos, disminuyen las calidades. Así, What she's observed in other species, like the content of gluten in wheat and lupin, that with a larger seed size, the protein, with more higher yield, there's less quantity of protein. Gracias. Andrew Curry nos está preguntando. ¿Ibas a decir algo más, Ingrid? Sí, que yo creo que en el caso de la quinoa hay que estudiarlo. Yo tengo que hacer los análisis todavía, pero tengo el sentimiento que podría ser escaso. A mayor tamaño, menor proteína, cantidad de proteína. So she says there needs to be more studies done, but she thinks that generally it's probably going to be true that bigger seeds have less protein. Interesante. Andrew Curry pregunta si hay algún herbicida registrado para usar en la quinoa. Andrew Curry asks whether there have been any herbicides registered for use on quinoa. Lo que tengo, según lo que he leído, no hay herbicida registrado. Lo que sí hay son unos estudios que hicieron aquí en línea Carillanca, donde hay un paper también que se presentó en el Congreso del año pasado en Iquique, donde encontraron 2 herbicidas que podrían ser más efectivos para quinoa.
She says she has not seen any, but there are some studies. And then I missed a little bit, but at a conference last year in Iquique, it seems like they're at least working on some, or there might be some that are usable. Gracias. Y vamos a otra pregunta. Dice de Javier Matías Prieto. ¿Has probado varias fechas de siembra para ver la influencia en calidad? ¿Y qué duración del ciclo tiene la variedad de Carmela? Javier Matias Prieto asks whether she's tried various dates, sowing dates, and what has been the influence on the quality, and what's the cycle duration. What cycle duration does Carmena have? Variety Carmena. La primera parte se hicieron ensayos de épocas de siembra desde julio hasta mediados de diciembre con ecotipos y regalona hace un tiempo atrás. Cristina, ¿estás pudiendo escuchar? Yo no escuché esta última. Más o menos. I can get it. So Ingrid said that they made some trials with regalona from mid-July till December. From July to December? Yes, sí, de julio a diciembre, ¿no? Sí, de julio a diciembre, y se dice que la mejor fecha de siembra para esta zona es septiembre. And that the best time to sow in her region is September. En el caso de Carmela, tendría la misma, el mismo desarrollo o el ciclo fenológico que regalona. In the case of Carmena, it has the same cycle as Remalona. Sí, muchas gracias. Sí, ok, tenemos tiempo para una pregunta más y de ahí ya nos vamos a un receso, ¿de acuerdo? And then we'll take a break. Ya, Paola Argüello pregunta, desde el punto de vista de manejo de plagas, ¿es mejor una quinoa dulce o amarga? So in terms of plagues, of handling plagues, is there a difference between the sweet or the bitter quinoa? Is one better than the other? And so the answer was, we've done studies in July. Oh, no, sorry. Perdón, that was fue la última. Lo que yo he visto que tienen mayor, las atacan un poco más los pulgones, como decía don Sven Jacobson, y la peronóspora, yo no he visto diferencias hasta el momento con respecto a las que son dulces y tienen mayor cantidad de saponina. Por consiguiente va a depender si uno quiere lavarlas o desaponificarlas o comerlas o sin tener que hacer todo el proceso. I think she said that she hasn't seen a lot of difference in terms of plague, but there is a difference in because with the bitter ones you do have to wash them. You do have to do the process of washing. Yeah, she said there is no not a difference between peronospora and mildew in terms of those pests between sweet and bitter varieties. Última pregunta. Por aquí había una interesante. Last question, okay. An interesting one. Ya, Carlos Monar pregunta, ¿cómo influye el color del grano y la saponina en el contenido de proteína? Carlos asks about whether the color of the seed influences the content of saponin or protein. Por lo que yo he visto tanto
no hay ninguna relación entre color de planta, con color de grano, con cantidad de proteína o de saponina. Yo tengo líneas que son de cantidad de saponina baja y son de color de planta roja. También lo vemos en las variedades Pasto y Riobamba, creo que se llama. Así que eso no hay relación, según lo que yo he observado. I've seen no relationship between the colors and the content of protein or saponin. I have low saponin varieties of red plants. I have not seen any relationship between the color and these contents. Bueno, esa ha sido nuestra sesión de reportes desde el campo 1. Okay, thank you. This has been the session from reports from the fields, number 1. Muchas gracias a Susana y a Ingrid por acompañarnos. Thank you so much, Susana y Ingrid, for being with us. Y en 10 minutos más empezamos reportes desde el campo número 2. In 10 minutes, we'll start with our session. Ahora sí te escucho, Ingrid. No sé qué pasó. Qué mal. Technology. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, 10 minutos de break y nos vemos en la siguiente sesión. 10 minutes of break and see you in the next session.
Cuando está variable y oscura la noche. Es como señal de duelo y sus olas son reproche. No vaya el hombre a la sombra, rumbeando sobre su bote. Que la mar está variable y que oscura está la noche. La mar estaba variable y la noche oscura. Cuando se perdió en los mares y me anegó la amargura, ya no hay hora que no duela, ni lágrima que no escurra. Que estaba la mar variable y estaba la noche oscura.
Si se fue con mal variable y pasó perdido. Se llevó sobre la barca el largo tiempo vivido. En el mar se borra el surco y no habrá placer ni olvido. Si se fue con mal variable por aquel camino vivo. De amplia miel era su corazón en agraz y su boca locuaz como un viento fluvial. La corriente total de su sangre en acción la arrastraba en turbión, convencido y caudal. No fue extraña alterar, por la usina pasó, a la greda volvió, regresó de la mar y a mi lado durmió. Germinó con aquel resplandor maternal que la hacía panal y la henchía de ser. Y aprendió a comprender y comprendió al pensar y pensó al militar y militó al crecer. No fue extraña alterar, por la usina pasó, a la greda volvió, regresó de la mar y a mi lado soñó. Ok, muchas gracias por seguir aquí. Bueno, muchas Vamos a continuar con reportes desde el campo número 2. We'll continue with reports from the field number 2. Antes de comenzar, voy a ver si Nicolás y Roberto, que son nuestros presentadores, nos pueden decir hola para ver que los micrófonos funcionen. Before starting, we're just going to see if Roberto and Nicolás can say hello, just so we can make sure their microphones are working. Nicolás, ¿cómo está? No le escucho. Roberto, ¿estás ahí? Sí, Cristina, buenas tardes. Ya. Estamos aquí en Oruro con unos vientos huracanados y la señal está muy inestable. Oh, wow. Roberto says yes, he's there, but because of hurricanes, the connection might be a little unstable. ¿Y usted, Nicolás, puede decir algo para ver si le escucho, por favor? Nicolás, no le estoy escuchando. ¿Usted me escucha? Sí, yo les escucho a usted. Ya le escuché. Gracias. Ah, ya. Buenas tardes. Okay. Buenas tardes. Ahora sí vamos a empezar. Primero tenemos la presentación de Roberto. Okay. Roberto. Now we're going to start first with the presentation of Roberto.
Sí, podemos empezar. Buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos en el día 2 del Simposio Internacional de la Quinoa. Hoy me acompaña Roberto Carlos Quispe Macedo. Él me acompaña desde Bolivia y les voy a leer un poco acerca de su biografía. Como les mencioné, Roberto nació en Bolivia, es ingeniero agrónomo de la Universidad Técnica de Oruro, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales. Tiene 2 posgrados, uno en agricultura orgánica, permacultura y cromatografía de suelos, y el otro en agroecología y sistemas participativos de garantía. En los últimos 10 años ha trabajado en temas relacionados a la agricultura sostenible como consultor en la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, también llamado AOPEV, en la Organización de las Naciones Unidas FAO, en el Programa Conjunto de Integración de Productores Andinos y Nuevas Cadenas de Valor Nacionales y Mundiales. Ha sido coordinador de proyectos de la región andina en la Fundación Agricole Andes Heifer ADG. Ha sido responsable de producción de quinoa y cañagua en la empresa Sindan Organic y ha sido consultor de proyectos de quinoa en Cabolqui. Actualmente se encuentra coordinando el Centro de Investigación de la Quinoa con trabajos de investigación en la región del Intersalar del Altiplano Sur de Bolivia. Roberto, hola, es un gusto tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias, Cristina. Te doy paso para tu presentación. Perfecto. Bueno, para mí es un gusto poder estar en este evento y poder compartir los trabajos de investigación que venimos desarrollando como Universidad Técnica de Oruro en el Altiplano Sur de Bolivia. Bueno, básicamente el trabajo que vamos a compartir en esta ocasión está intitulado Insumos orgánicos en la producción de quinoa real orgánica, Chenopodium quinoa, en el altiplano sur de Bolivia. Bueno, básicamente vamos a empezar haciendo una introducción con relación a lo que es el altiplano sur de Bolivia. Básicamente nos vamos a centrar en la región del Intersalar, ¿no? En este tiempo, esta región ha estado sufriendo una desertificación de manera acelerada. Desde la gestión 2000 para adelante, ha empezado a producirse de manera comercial y, se podría decir, agroindustrial, con fines exclusivamente de exportación. Entonces, actualmente, estudios realizados por Medrano y Torrico nos mencionan que existe un 48% de erosión que afectan a los suelos de los departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija. Tenemos que también mencionar de que la potencialidad que tiene la región del Altiplano Sur básicamente está centrado en 2 pilares, uno lo que es la quinoa y otro lo que es el ganado camélido, ¿no? Entonces, se podría decir de que desde la década del 90 para adelante, los productores han empezado a especializarse básicamente en la producción de estos 2, en este caso cultivo y ganadería. También han existido otros cambios, ¿no? Por ejemplo, anterior al 1980, la producción de quinoa estaba netamente producida en lo que son los cerros, en las laderas y en las serranías de lo que es el altiplano sur. Y la forma de trabajo era básicamente manual, con la ayuda de herramientas como la liucana, las taquizas, las chaquitallas y otras que las habían adecuado los productores de la región. Y el destino de esta producción era netamente para el consumo familiar y el trueque con algunos otros productos de zonas de valle, ¿no? Después de 1984, de 1985, se empiezan a bajar la producción de quinoa hacia las planicies que anteriormente eran exclusivas para el pastoreo de ganado camélido. En 1990 se inventa la sembradora de quinoa
Y a partir de ahí es de que se empieza a bajar, existe una migración, se podría decir, masiva de lo que es la serranía hacia la parte baja, hacia las planicies, donde actualmente se está desarrollando el 95% de la producción de quinoa. Existe un 5% que aún es producida en los cerros, en aquellas comunidades que no tienen, diríamos, planicies dentro de su área de cobertura. Se han hecho bastantes estudios con relación a la expansión, a la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Vallejos, el 2011, ha hecho un estudio con relación a cómo ha ido evolucionando la ampliación de la frontera agrícola. Podemos ver una imagen de 1992, donde se ve algunas pequeñas manchas verdes en la base de lo que son las serranías o los cerros en la región del intersalar. Pero ya el 2010 vemos de que las manchas verdes se han incrementado considerablemente y están ubicadas principalmente en las planicies, ¿no? Y en las bases de los cerros. Esto a la fecha, con seguridad que se ha ampliado mucho más, ¿no? Pero no se tiene un estudio real como lo ha desarrollado Vallejos el 2011. Por otro lado, podemos ver de que se ha hecho una clasificación de suelos en la región del intersalar, donde podemos ver de que las partes rojas nos muestran que son suelos que están totalmente desprotegidos, o sea, que no existe ningún tipo de cobertura vegetal. Y las manchas con color verde fluorescente nos indican son los pequeños espacios de vegetación abundante compuesta por especies de porte alto y porte bajo, ¿no? Y la zona, la parte marcada con un color rosado, nos muestra de que son lugares que tienen una vegetación muy pobre, una vegetación muy baja y que está destinada principalmente a lo que es el pastoreo. Esto según la clasificación de suelos que se ha hecho en 1992. Esto a la fecha no ha cambiado nada, más bien lo que se ha hecho es incrementar las áreas que están desprovistas de vegetación. Bueno, las características climáticas de la región del intersalar son básicamente de que tenemos vientos normales con una velocidad entre 14.4 a 43 kilómetros por hora. Eso dependiendo la época, siendo la época con más vientos entre octubre a noviembre, ¿no? Y es donde podemos tropezar con algunos problemas de enterrado de los surcos de la siembra de quinoa, ¿no? Tenemos una precipitación promedio de los últimos 20 años de 150 milímetros. Esto puede variar de acuerdo a los ciclos agrícolas. Por ejemplo, en la gestión 2018-2019 hemos tenido precipitaciones por encima de los 250 milímetros. Con diferencia a lo que es el altiplano norte. El altiplano norte es una región un poco más húmeda y que tiene como promedio 300 milímetros año, ¿no? En el altiplano sur, en la región del intersalar, tenemos como promedio 200 días de helada, o sea, 200 días que las plantas están más propensas a ser afectadas por las bajas temperaturas que existen en la región. Los rayos ultravioleta, lo mismo, tenemos un promedio entre 416 a 619, ¿no? Lo cual nos indica que existe en el día una alta irradiación, ¿no? Ultravioleta. Tenemos dos ciclos de precipitación en la región del altiplano sur. Una comprendida entre los meses de enero a marzo, que son básicamente precipitaciones pluviales, y otra época comprendida entre el mes de junio al mes de julio,
¿no? Básicamente este tipo de precipitación son nevadas, que no ocurre normalmente anualmente, pero sí se ha dado años donde estas nevadas han sido bastante, diremos, fuertes, y esto ha sido beneficioso para el tema del cultivo de quinoa, considerando que se ha logrado captar mucha mayor humedad en los suelos. Bueno, entonces se podría decir que el altiplano sur tiene unas condiciones climáticas muy adversas para desarrollar una agricultura para otros cultivos que no sea la quinoa. Bueno, aquí tenemos una gráfica con respecto a lo que es la precipitación pluvial y el potencial de evaporación, ¿no? Normalmente tenemos una precipitación empezando en el mes de diciembre y concluyendo en el mes de marzo, ¿no? Pero si nos fijamos la curva de evaporación potencial, pues está elevada, casi se podría decir, durante todo el año, ¿no? Y no así el tema de la precipitación pluvial. Entonces esto nos indica de que tenemos un déficit hídrico en el altiplano sur. Bueno, también podemos ver que el comportamiento de los vientos en la región del intersalar tiene una dirección predominante, de oeste a este, ¿no? Esa es la dirección de los vientos, los cuales son los que ocasionan mayores problemas con relación al tema de la erosión eólica, el tema del enterrado de los surcos del cultivo de quinoa, principalmente en los meses de octubre y noviembre, ¿no? También se ha hecho una fitosociología y composición botánica por Barrientos en 2018, donde nos indica que a partir de la ampliación de la frontera agrícola y la reducción de campos naturales de pastoreo o zonas de amortiguamiento, se ha empezado a disminuir el número de familias de otras especies. Y de esta manera ha empezado a ocupar una mayor importancia en las planicies o en los suelos las familias Poaceae, Asteraceae y Fabaceae, ¿no? Entonces, esto nos indica que se va reduciendo también la biodiversidad con respecto a las familias presentes en lo que es el altiplano sur, principalmente en la región del intersalar. Bueno, para el presente estudio nos hemos trazado algunos objetivos. Como objetivo general tenemos la evaluación del comportamiento fenológico y fenotípico del cultivo de quinoa bajo la aplicación de diferentes niveles de bioinsumos foliares, principalmente biol y biosulfocal. Los objetivos específicos son determinar dosis de aplicación del biol y biosulfocal en el cultivo de quinoa según etapas fenológicas. El segundo objetivo específico es la evaluación de respuestas fenotípicas del cultivo de quinoa bajo diferentes niveles de aplicación de biol y biosulfocal. Y el último objetivo específico es la evaluación de rendimientos productivos de cultivo de quinoa bajo diferentes niveles de aplicación de bioinsumos, biol y biosulfocal. Bueno, básicamente la metodología ha sido desarrollada en dos lugares. Salinas de García y Mendoza, que pertenece al departamento de Oruro, y la nación indígena originaria campesina Coroma, que corresponde al departamento de Potosí, ¿no? Y justamente estos dos lugares están en el intersalar y corresponden a la zona tradicional de producción de quinoa real, ¿no? La metodología. Bueno, básicamente lo primero que se ha hecho es la preparación de suelos bajo un sistema mecanizado. Se ha realizado la selección de semillas para la siembra en ambos lugares. La siembra de parcelas experimentales de igual manera ha sido mecanizada y se ha planteado una estrategia de manejo ecológico de plagas en función del bioinsumo y del caldo mineral. Como segundo paso se ha hecho la producción de bioinsumos, ¿no? Lo que se ha hecho es actualizar los catálogos de elaboración de bioinsumos
El desarrollo de abonos orgánicos líquidos ha sido desarrollado por una organización que se llama APEPA y corresponde a lo que es AOPEP. AOPEP ha sido nuestro aliado estratégico en el desarrollo de este trabajo de investigación y representa a los productores ecológicos a nivel de Bolivia. El biosulfocal ha sido elaborado por ANAPKI. Igual ANAPKI está afiliada a lo que es la AOPEP y nos han proveído el sulfocal para el estudio de este trabajo de investigación. Posteriormente han sido las evaluaciones. Las evaluaciones han sido realizadas bajo dos enfoques. Uno, en cada etapa fenológica del cultivo, y dos, han sido realizadas antes de la aplicación de los bioinsumos y del caldo mineral, y después de las aplicaciones de estos dos bioinsumos. Bueno, los tratamientos de estudio que hemos tenido, bueno, básicamente han sido con relación al biol, 1.500 centímetros por 20 litros de agua, 2.000 centímetros cúbicos por 20 litros de agua y 2.500 centímetros cúbicos por 20 litros de agua en el caso del biol. En el caso del biosulfocal, lo que se ha hecho es aplicar 1.000 centímetros cúbicos por 20 litros de agua, 2.000 centímetros cúbicos por 20 litros de agua y 3.000 centímetros cúbicos por 20 litros de agua. De esta manera, hemos tenido 16 combinaciones de estudio considerando cada una de los tratamientos anteriormente mencionados, ¿no? Y en función de estas combinaciones es de que hemos logrado determinar de que 3 de estos tratamientos son los que nos han arrojado o nos han dado mejores rendimientos. Bueno, básicamente lo que se ha hecho es primero roturar las parcelas con la ayuda del tractor. Luego se ha procedido a hacer los análisis de suelo y las mediciones correspondientes de cada unidad experimental, y posteriormente lo que se ha hecho es la siembra de las parcelas de quinoa, igual de manera mecanizada, ¿no? Lo que podemos ver en estas imágenes es de que ya se está empezando a hacer las evaluaciones en cada etapa fenológica en ambos lugares de estudio, Coroma y Salinas. Las evaluaciones, como habíamos mencionado, se las han ido desarrollando en cada etapa fenológica, ¿no? Antes y después de la aplicación de los insumos, ¿no? Tanto en lo que es Salinas de García Mendoza y lo que es Coroma, ¿no? Podemos ver básicamente aquí de que el egresado Germán Blas está haciendo la aplicación correspondiente de los insumos y tomando las mediciones correspondientes, ¿no? Tanto en Coroma como en Salinas. Lo que se ha podido ver de que en Salinas de García Mendoza ha existido en esta campaña agrícola donde se ha hecho el estudio una mayor incidencia de plagas, principalmente en la etapa de formación de pan en hoja desarrollado por la polilla de la quinoa, la Eurisaca quinoae. Y no así en Coroma. En Coroma se ha tenido una menor incidencia de plagas, principalmente por la polilla de quinoa, y bueno, por ende esto ha repercutido en unos mejores rendimientos que vamos a ver a continuación. Podemos ver aquí los tratamientos más sobresalientes en Coroma con relación a la altura de planta, ¿no? Se han hecho evaluaciones en diferentes etapas fenológicas, a 2 hojas verdaderas, a inicio de floración, en floración, en grano lechoso, en ramificación, en grano pastoso, maduración fisiológica, inicio de panojamiento y panojamiento, ¿no? Entonces, estas han sido las etapas fenológicas donde se han hecho las evaluaciones. Y podemos ver, por ejemplo, que para la altura de planta, el tratamiento 2 nos ha arrojado mejores resultados, principalmente en la maduración fisiológica, en el grano pastoso y en la ramificación, ¿no? Seguido del tratamiento 16, que
igual ha tenido interesantes alcances en las mismas etapas fenológicas, en grano pastoso, en maduración fisiológica y en el inicio de panojamiento. Podemos ver que también el tratamiento 13 y el tratamiento 15 han tenido, diremos, un repunte en las dos últimas etapas fisiológicas, ¿no? Lo cual también ha arrojado interesantes resultados al momento del rendimiento. En cambio, en salinas de García Mendoza, el comportamiento ha sido distinto. Esto considerando de que el tipo de suelo no es igual. En Coroma tenía una estructura un poco más arcillosa y en cambio en Salinas tenía una estructura de suelo más arenosa, ¿no? Entonces, pero podemos ver de que el tratamiento 2, el tratamiento 16, el tratamiento 14 y 12, de igual manera han presentado mejores respuestas a la aplicación del caldo sulfocálcico y del biol, ¿no? A esto se ha sumado el tratamiento 5, que igual ha tenido un comportamiento distinto que en el de Coroma. Ya cuando nos metemos a observar más detalladamente el tema de la altura de panoja, en lo que es Coroma, podemos ver de que las panojas están por encima de los 30 centímetros, principalmente en el tratamiento 14, el tratamiento 15, el tratamiento 13, el tratamiento 3 y el tratamiento 5, ¿no? Son estos tratamientos que han logrado superar los 30 centímetros de altura de panoja. Esto se repercute en el mayor rendimiento al momento de la cosecha, ¿no? Esto se va a correlacionar con el diámetro de panoja que también vamos a ver más adelante. En Salinas podemos ver de que el diámetro la altura de panoja ha sido mucho menor con relación al tema de Coroma. Podemos ver de que dos tratamientos, el tratamiento 12 y el tratamiento 10, han superado los 25 centímetros de altura de panoja, ¿no? Y no han logrado llegar a los 30 centímetros de altura de panoja, ¿no? Cuando ya nos vamos a ver el tema del diámetro de panoja, en este caso en Coroma, igual tenemos 3 tratamientos que han mostrado un desarrollo en diámetro bastante considerable. El tratamiento 14, el tratamiento 8 y el tratamiento 10, ¿no? Han mostrado un diámetro superior a los 4 centímetros, ¿no? Entonces, lo cual nos muestra que han tenido una buena formación. En el caso de Salinas, ha ocurrido se podría decir, algo que no esperábamos normalmente. El tratamiento 10 ha superado los 4.5 centímetros de diámetro, ¿no? Y tenemos el tratamiento 14 que también ha superado los 4 centímetros, lo cual da una conformación bastante buena de las panojas bajo la aplicación del caldo sulfocálcico y del biol. Bueno, podemos ver aquí ya las parcelas en la etapa de maduración final, ¿no? Podemos ver, son parcelas de Coroma, las cuales ya están siendo preparadas para la cosecha, ¿no? Donde se están haciendo las últimas evaluaciones antes del corte o segado, ¿no? Posterior a esto, se ha logrado la cosecha de manera separada en cada tratamiento, ¿no? Siguiendo los protocolos que exigen, diríamos, la producción orgánica y haciendo un venteado por separado y de manera manual. Esto para evitar una merma o una pérdida que normalmente ocurre cuando el venteado se lo realiza con la ayuda de maquinarias que ya existen en la zona, ¿no? Haciendo estas consideraciones, podemos mencionar de que el efecto del caldo sulfocálcico y del biol
han tenido buenos resultados en lo que es la producción de quinoa en la variedad Pandela, en lo que es el altiplano sur, en la región del intersalar. En base a los tratamientos en 14, 12 y 2, pues estamos empezando a armar una nueva estrategia para empezar a ajustar las dosis de aplicación y de esta manera poder seguir afinando y mejorando los tratamientos y de esta manera mejorar los rendimientos de aplicación en el cultivo de quinoa. Bueno, básicamente ya en la etapa de la cosecha lo que se ha hecho es proceder a cosechar de manera separada y de manera manual. Esto para tener los resultados de manera más exacta, considerando de que cuando la cosecha es mecanizada existe mucha mezcla y pérdida por el tema de merma, ¿no? Entonces, en base a esto, hemos obtenido los siguientes resultados en cuanto a rendimientos, ¿no? Podemos ver básicamente que hay tres grupos que se han sobresalido sobre el resto de los tratamientos, los cuales nos muestran interesantes rendimientos que están muy por encima de lo que es la media de rendimiento en la región del intersalar. Podemos ver que el tratamiento 16, ¿no?, nos muestra que se ha tenido un rendimiento de 1.371 kilogramos por hectárea, ¿no? El tratamiento 15 nos muestra un rendimiento de 1.290 y el tratamiento 12 con 1.220 kilogramos por hectárea. Podemos ver que estos rendimientos están muy por encima de lo que es el testigo, que nos ha arrojado 504 kilogramos por hectárea, que es casi el promedio de toda la región del intersalar, ¿no? Entonces, viendo estos resultados, podemos decir de que la aplicación de los bioinsumos orgánicos, en este caso el biol y el biosulfocal, pues han tenido interesantes rendimientos, considerando el mito que existe en la región de que los productos orgánicos no son efectivos para la producción de quinoa, ¿no? Entonces, con esta tabla podemos ir viendo de que a medida de que se ha ido incrementando la aplicación de los bioinsumos, se ha ido consiguiendo interesantes resultados. Ahora, el otro factor que indican los productores es de que la producción orgánica implica un mayor costo de producción, implica una mayor inversión. Evidentemente, eso es cierto, pero también podemos ver de que esto va correlacionado con los incrementos al momento de obtener los rendimientos. Y esto se correlaciona con los precios al momento de la comercialización. Entonces, podemos ver la tabla del análisis económico que hemos realizado, donde podemos ver que igual, que el tratamiento 15 y el tratamiento 16 son los que nos dan una mayor tasa de retorno en base al monto económico invertido inicialmente. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? De que evidentemente se incrementan los costos de producción al momento de realizar una producción orgánica en base a insumos orgánicos, pero también la tasa de retorno marginal pues se eleva considerablemente. En este caso, va triplicando al testigo, donde básicamente no se hace ninguna aplicación de insumos orgánicos. Entonces, en base a estos resultados podemos llegar a las siguientes conclusiones. La aplicación foliar de biol para los parámetros agronómicos de altura de planta, altura de panoja, diámetro de panoja, nos muestran que los tratamientos 16, 12 y 15 son los que mejores resultados fenotípicos nos han mostrado, ¿no? Esto a la postre se ha repercutido en mejores rendimientos. La aplicación del sulfocal, en este caso en base a azufre y lo que es cal, nos ha mostrado el siguiente resultado. En el tratamiento 16 se ha obtenido un 65.92% de eficacia. En el tratamiento 14, un 64.18 y en el tratamiento 15, un 62.08 de eficiencia. Entonces, esto nos muestra de que el biosulfocal se constituye en una alternativa real
orgánica para el control de insectos en su etapa de larva, principalmente la polilla, la ourisaca y lo que son las copitárceas, ¿no? Entonces, se hace interesante, se podría ir afinando más adelante estas dosis de aplicación y se podría llegar tal vez a un mayor porcentaje de eficiencia. Para el tema del rendimiento de grano, el tratamiento 16 con 1371 y el tratamiento 15 con 1290, pues son muy superiores a los 504 kilogramos por hectárea que ha mostrado el testigo. Entonces, realizando un análisis económico, se concluye que los tratamientos 15 y 16 presentan una tasa de ingreso marginal de 22 y 21.8% respectivamente. Esto nos indica que por cada boliviano invertido se devuelve ese boliviano y se genera una ganancia por demás superior a lo que normalmente obtienen los productores, ¿no? Entonces, con esto podemos indicar de que los insumos orgánicos son una propuesta real con los cuales podemos llegar a obtener altos rendimientos y por ende mayores márgenes de ganancia para los productores, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el trabajo que queríamos compartir con todos durante esta sesión. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Roberto por tu presentación. Y ya veo que tenemos algunas preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Thank you for your presentation, Roberto, and I can see that we now have some questions in the question and answer box. Entonces te voy a leer la primera pregunta, Roberto. Recuerda encender tu micrófono y hablar en partes pequeñas para poder traducir. Ok, la primera pregunta dice, ¿la aplicación del caldo mineral en qué época fenológica ha sido de mayor importancia y por qué? So in which phenological stage is the application of this mineral broth or this liquid fertilizer the most effective? Bueno, básicamente la aplicación igualitaria en cada una de las fases fenológicas, ¿no? Considerando los 16 tratamientos sin hacer un mayor énfasis en alguna de las fases fenológicas. Entonces, una vez habiendo determinado Un momento. la eficacia de Un momento, estos Roberto. Lo siento. Roberto, espera para que pueda traducir Megan. Perdón, Roberto, al principio de tu respuesta se cortó, o sea, no escuché la primera parte. Perfecto, va. Sí, la conexión en Bolivia y en Oruro está muy inestable, van a disculpar. Lo que quería decir, se ha hecho una aplicación de dosis igualitaria. No se ha aplicado en ninguna fase fenológica mayor cantidad de dosis del biosulfocal y del biol. So he's saying that they've applied equal doses of this biol throughout the stages. Entonces, el siguiente paso es que en base a estos 3 tratamientos que hemos obtenido, vamos a seguir haciendo algunas combinaciones y variaciones para su aplicación en las etapas fenológicas. So the next step would be instead of doing 3 steps, they're going to do some combinations for different treatments, I think, in different stages. Ya, muchas gracias, Roberto. Rigoberto Laura Sukasaka nos vuelve a preguntar ¿por qué ocurrió la mayor y menor presencia de plagas? So what happened to cause the highest and lowest presence of pests? Bueno, eso se debe a que las dos zonas están considerablemente alejadas. Coroma está más al este y Salinas está más hacia el oeste. Entonces hay
una brecha considerable. So the two zones are quite far apart. Quinoa is far to the west and Salina is to the east. So there's quite a gap between them. Entonces, el comportamiento climático en estas dos zonas no son muy similares y esto incide en el ciclo biológico de las plagas. So the weather being so different in the two parts is the reason for such a difference in pests. Ya, gracias. Catherine Seitz nos pregunta, ¿cuál era el fin de aplicar el caldo sulfocálcico? So what was the purpose of applying this sulfocálcico? Activa, pero Ya, el objetivo era aplicar un repelente que vaya ahuyentando o que vaya repeliendo a los insectos en su etapa adulta, básicamente para no tener mucho ataque de insectos. The purpose of it is to repel insects. Gracias. Vamos a dar la siguiente. Ya no tenemos, no sé si tenemos tiempo todavía. Dice, por favor, ampliar un poco sobre la preparación de biol. Please explain a little bit more about the preparation of these liquid fertilizers called biol. Bueno, explicar un poquito el tema del biol sería muy largo, es una metodología muy fácil, pero larga. Podemos tal vez compartir algunos documentos por este medio. He says it would take a long time. It's not a complex process, but it's a long one. And so perhaps he can prepare something written, some sort of written documentation to share on this through this symposium later. Gerardo, te recomiendo que pongas tu pregunta en Slack para que tal vez Carlos, Roberto pueda enviarte el documento por ahí. Ok, otra pregunta de Gerardo también dice, las densidades de siembra, ¿cómo afectarían el cultivo? Bueno, en la región del Altiplano Sur, la densidad de siembra es muy pobre, o sea, se podría decir que tenemos mucha separación entre plantas y entre surcos. So the question was, how does the sowing density affect growth? And the answer is that in the highlands, the rows are quite separated. Esto principalmente por el tema del agua, o sea, existe un déficit hídrico en las plantas en ciertas épocas. Pero si es que se aplican riego, básicamente se podría triplicar los rendimientos. So the primary reason for that low density is because of the lack of water. But if they can water, then they can multiply the density. Ya, vamos un par más de preguntas. Silvana Aguilar pregunta, ¿existe diferencia en la composición nutricional de la quinoa orgánica y en la quinoa convencional? Silvina Aguilar asks whether there's a difference in the nutritional composition between organic quinoa and conventional quinoa. Bueno, básicamente no existen diferencias en la composición nutricional, pero sí es de que la quinoa convencional presenta residuos de productos químicos que son dañinos para la salud. He says that basically there is not a difference, but what is present is that the conventional does have residue of the chemicals applied, which can be bad for the health. Gracias, Roberto. Vamos a otra pregunta, dice Víctor Ormeño, ¿tienes algún dato o referencia con incorporación de alguna fuente de sílice o silicatos al biol? If you have any data in reference to the source of silicon, ¿qué es sílice? Perdón, no. Lo mismo. Oh, sílice. If you can say something about the source of the sílice or silicatos.
Sí, básicamente hemos escuchado algunas y hemos leído algunas referencias sobre la aplicación de sales minerales y harina de rocas al biol. Es algo que vamos a incorporar en el estudio de este ciclo agrícola. We've heard and read references of application of mineral salts that we'll be trying ourselves in further investigation. Ya, la última pregunta de Carlos Monar Benavides. La aplicación de los insumos orgánicos, ¿qué porcentaje corresponde al costo total de producción de una hectárea de quinoa? So when applying organic fertilizers, what's the percentage of the total cost of production per hectare of quinoa? Bueno, haciendo los análisis de costo y los costos de producción de quinoa, hemos determinado de que este porcentaje no supera los 15%. Okay. Doing our cost analysis, we've determined that this percentage does not go above 15%. It's not more than 15%. Ya, gracias Roberto. Bueno, las preguntas que no han sido respondidas vamos a trasladarlas al canal de Slack y si es que tenemos tiempo al final de esta presentación, tal vez podemos contestar unas más. Any questions that haven't been answered will be moved over to the Slack channel, and maybe at the end of this session, if we have time, we can answer a few more live. Y muchas gracias por todas sus preguntas, muy interesantes. Para la siguiente presentación también pueden seguir poniendo sus preguntas aquí en la cajita del Q&A. Thank you for all the interesting questions. You can continue putting them in the question and answer box. Vamos a continuar con Nicolás Pichasaca, él nos acompaña desde Ecuador y damos paso a su presentación. Here we go with the presentation of Nicolás Pichacasa from Ecuador. Continuamos con la sesión de reportes desde el campo número 2. En esta ocasión me acompaña Nicolás Pichasaca. Nicolás. Continuamos con la sesión de reportes desde el campo número 2. En esta ocasión me acompaña Nicolás Pichasaca. Nicolás es nativo de la comunidad de Quilloac del pueblo Quichua Cañari en la región sur del Ecuador y se dedica a la chacra o agricultura familiar. Nicolás estudió en una escuela rural y culminó la secundaria en el Instituto Superior en la ciudad. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Estatal de Bolívar e inició su vida laboral en el Centro de Investigación INIAP desde 1979 hasta el año 1999. Durante 20 años fue amigo de investigadores de alto nivel y tuvo la oportunidad de viajar a Italia, Bolivia, Panamá, Alemania, España, México y Estados Unidos. Estas salidas le permitieron ser líder y fundador de la asociación y cooperativa Mushu Kyuyay. Aquí iniciaron con la producción de semillas e impulsaron una cultura de ahorro y crédito, lo que le motivó a investigar y trabajar en la cadena de valor de los granos, especialmente los granos andinos y andinizados, porque culturalmente se considera granero. Nicolás, te damos paso. Aripunja Machicuna, Imanaya, Punta ka Sungumanta Yupaichani, Kai Sumaimana, Tandanakuita, Yuyariskamanta, Ruashkamanta y Rikuchigrinchi. Decía, buenos días, amigos, amigas. Luego agradecer de corazón a nombre del pueblo Quichua Cañari, a nombre de nuestra asociación Mushu Yuyay, a los organizadores de este evento, de este simposio que es muy importante frente a nuestro grano de oro, a nuestra curimuro en Quichua. Este grano es muy importante en estos últimos tiempos, gracias a los investigadores, gracias a la universidad, gracias a Kevin y gracias también a la señora Pauletti, quien hizo un contacto con Kevin y Kevin se puso en contacto con el pueblo Quichua Cañari, especialmente con nuestra asociación de productores de semillas Mushu Yuyay.
Nosotros siempre, cuando estamos en estos tipos de eventos, al iniciar decimos quiénes somos y hacia dónde caminamos. Muchos dicen el proyecto de vida, ¿no? Pues como ustedes pueden observar, nosotros tenemos el mapa de nuestra República del Ecuador, y a la derecha tenemos nuestro sitio arqueológico Ingapirca. En este sitio arqueológico está nuestra filosofía, está nuestra arquitectura, está nuestra ciencia, nuestra tecnología, ¿por qué no decir nuestra medicina? Y gracias a los investigadores de Perú, de Bolivia, de nuestro país, siempre hemos hecho una pregunta: el por qué ese gran florecimiento científico, tecnológico, el por qué. Y la respuesta está en la alimentación. Entonces, por eso, nuestro grano de oro, Curimuro, tiene una gran importancia en estos últimos tiempos y especialmente en esta crisis sanitaria que estamos enfrentando. Nosotros, asimismo, cuando empezamos a compartir nuestra experiencia, iniciamos haciendo historia, haciendo el pasado, porque en el pasado está el futuro. Esto es un poco como pueden observar la chacra en la época de la hacienda, 1950, 1960, ¿no? Todo un monocultivo en la época de la hacienda, todo un monocultivo. En la siguiente imagen pueden ver nuestros líderes en una primera etapa de formación, en una primera etapa de intercambio de experiencia. Y así, nuestros taitas, nuestras mamas cañaris, en la época de hacienda decían: tenemos que salir de esta explotación. ¿Pero cómo? Luchando por la madre tierra. Entonces, en el año 1970, 1980, más o menos la lucha por la tierra, y de esta forma, a través de la reforma agraria, recuperamos nuestra madre tierra y empezamos a diversificar la producción en una forma alternativa y una forma rotativa. Después de luchar por la tierra, nuestros padres, nuestros taitas cañares decían: hay que luchar por la educación. Y el resultado de la educación, los cañares en un centro de investigación, en el año 79. 2 cañaris fuimos a trabajar, a colaborar en la investigación y en la producción con cebada, con trigo, con maíz, con el frijol. En ese centro de investigación nosotros nos dimos cuenta de que la ciencia, de que los científicos casi no hacían participar a nuestros taitas, a nuestros mamas. Cuando yo estaba en el centro de investigación decía: ¿dónde está nuestra sabiduría ancestral? ¿Dónde está nuestra ciencia andina? ¿Por qué los investigadores no toman en cuenta a nuestra ciencia andina? Como pueden observar en la imagen, donde la planificación se hace solamente los investigadores, y ¿dónde están nuestros productores? ¿Dónde están nuestras mamás que saben de la gastronomía? También en este proceso nosotros reflexionamos, gracias a algunos investigadores del INEAP, reflexionamos, analizamos el centro de origen de las plantas, ¿no? El centro de origen de las plantas. Nuestra zona andina, donde está Perú, Ecuador y Bolivia, el centro de origen de las plantas, de tubérculos, raíces, granos, plantas medicinales y frutales andinos. Asimismo, analizando los países asiáticos, África, Europa, en donde están los centros de origen de cebada, de trigo, de arroz y de hortalizas. De esta manera nosotros, para hacer la investigación, para hacer la producción, para hacer la transferencia de tecnología, siempre hemos dicho que la investigación tiene que tener un enfoque ecosistémico. Ahí están los pisos ecológicos. Cada piso ecológico tiene su propia agrobiodiversidad, cada piso ecológico tiene su propia seguridad alimentaria. Entonces, por eso, la investigación tiene que tener un enfoque ecosistémico. Siguiente. Ahí podemos observar
en cada piso ecológico nuestra propia agrobiodiversidad. Con Kevin hemos dicho, Kevin, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos pisos ecológicos. La investigación tiene que ser evaluada, las especies o las líneas o los ecotipos de quinoa tienen que ser evaluados en diferentes pisos ecológicos. La siembra de quinoa, aún todavía nosotros estamos practicando nuestra tecnología local. ¿Qué digo? ¿Qué quiero decir con eso? O sea, estamos utilizando el arado de yunta, la tracción animal, la siembra de quinoa y el desarrollo agronómico de la quinoa, como pueden observar. La trilla. En este proceso para recuperar nuestro grano de oro no fue fácil. Esto estamos hablando en el 2009, 2010, 2011, ¿no? Entonces no teníamos tecnología, pero gracias con el INEAP, con el programa de granos andinos, entonces logramos conseguir una trilladora y con esa trilladora motivamos a nuestras mujeres, a nuestras familias, a nuestros pequeños productores, o sea, la trilla de la quinoa. Otro obstáculo que enfrentamos fue la lavada de la quinoa. Muchas de nuestras familias decían, la quinoa es alimento, pero la lavada toma mucho tiempo. Una mujer lava 1 quintal al día. En cambio, con una maquinita que está a la derecha, la escarificadora, 3, 4 quintales hora. Entonces, con eso motivamos para que la gente vuelva a sembrar la quinoa y para que la gente vuelva a consumir la quinoa. De esta manera, nosotros logramos en el proceso a tener nuestra propia marca, allí mi cuna, y también con notificación sanitaria. A la izquierda, como pueden observar, iniciamos en una forma artesanal y a la derecha ya con normas de calidad. De esta manera, desde 2009 hasta la actualidad, nosotros hemos logrado posicionar en más de 60 nichos de mercado local y regional. Por eso nosotros decimos, estamos en una etapa de transición y escalamiento. Ahora, esta experiencia con la Universidad de Washington. A la izquierda pueden ver a mi persona con una señora, ella se llama Pauletti, ¿no? Esposa de Alan Adams, es de americano, en 1967 estaba en la etapa de la reforma agraria, en la etapa de lucha por la tierra. Entonces esta señora Pauletti hizo contacto con Kevin, Kevin está a la izquierda, con un líder cañari, y yo con un emigrante que regresó de Estados Unidos y está sembrando quinoa en Ecuador. Estos son los ecotipos, colores de quinoa que hemos sembrado con la universidad. Una diversidad de colores de quinoa, color de grano, también el sabor de saponina. Aquí hemos seleccionado cuatro ecotipos de quinoa, ¿no? Titicaca, Cucú Misa Misa, Puno Pasancaya y Cucú 74 Misa Misa. Estas todavía falta seguir evaluando en diferentes nichos ecológicos. Bueno, aquí Kevin, gracias, él ha dicho hay que también trabajar con la cebada. En verdad, con la cebada, en nuestro centro de procesamiento, el producto estrella es la cebada. En el segundo lugar está la quinoa. Pero también estamos enfocando un poco con la cebada, o sea, trabajar con enfoque para hacer cerveza. Ya han iniciado hacer la cerveza nuestros cañaris, pero el problema es de que la materia prima viene desde Argentina o desde Alemania. ¿Por qué no tener nuestra propia materia prima en nuestra propia madre tierra? También nosotros hemos dicho que la investigación no tiene que ser solamente investigar, producir y mercado, sino hay que alimentar a nuestra niñez, hay que alimentar a nuestra juventud. Esto es un trabajo que hace una líder cañari, es un trabajo excelente que estamos haciendo en las unidades educativas. De esta forma, poco a poco, o sea, bajar el consumo de alimentos industrializados de baja calidad que desequilibran nuestra salud.
Entonces, en este proceso, desde 2009 hasta 2020, como pueden observar, nuestro centro de acopio anterior y el nuevo centro de acopio y transformación. Ese es un nuevo reto para la Mushugay y para los Cañaris, ¿por qué no decir a los investigadores nacionales e internacionales? De esta forma, el nuevo centro de transformación a la izquierda era antes y a la derecha está el presente. Ya tenemos, o sea, bien equipado, pero aún sigue faltando nuevas maquinarias de post cosecha y nuevas maquinarias para embalaje. Como conclusión de esta investigación en coordinación con el INEAP, en coordinación con la Universidad de Washington, o sea, nosotros llegamos a la conclusión de que para tener un éxito en la investigación, o sea, lo fundamental es la organización. Luego, conocer el territorio, el liderazgo, la investigación con producción, como decíamos, con enfoque ecosistémico, cadena de valor. También en ese proceso tomar en cuenta los saberes ancestrales. También en ese proceso incluir o vincular la educación financiera, la alianza institucional. La formación tiene que ser continua. También en estos tipos de trabajo de investigación, de cadena de valor, tiene que haber apoyo con proyectos. En este proceso hemos visto que es importante vincular a la niñez y a la juventud, la difusión a través de medio local, a través de redes sociales, a través de nuestra sabiduría popular y la asociatividad. Una producción asociativa garantiza, sostiene la cadena de valor de granos. Como recomendación para la Universidad de Washington, para los investigadores, para otros actores, continuar evaluando y observando el tiempo y el espacio. En este momento de evaluación, tomar muy en cuenta las bondades agronómicas de los diversos ecotipos de quinoa, ¿no? Asimismo, el responsable que está haciendo la investigación en cañar debe tomar más tiempo en la investigación y en el seguimiento. La universidad debe continuar apoyando técnicamente, científicamente y también económicamente. Las líneas de quinoa de diversidad de colores, nosotros recomendamos, deberíamos sembrar en sitios arqueológicos, en sitios donde llega bastante turismo comunitario, turismo local, regional. De esa forma, volver a recuperar, volver a motivar a nuestras familias, a nuestros consumidores, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional, la importancia de la quinoa. Eso es lo que nosotros como cañaris estamos haciendo esfuerzo, gracias con el apoyo de la universidad y de otros actores locales. Muchas gracias una vez más a los organizadores del simposio, en nombre del pueblo quichua cañari. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias a ti, Nicolás. Ahora sí tenemos tiempo para preguntas. Now we have some time for questions. Ok. La primera pregunta para Nicolás es, ¿cuál consideras que es el conocimiento ancestral de mayor nivel o importancia en el Ecuador? Puntaka Shungumanta Yupaichani, Kevin Mashita, Sinayata Tukui, Chay Universidad Ocupe Taripa Roa Kunata, Kai Cañari Runama, Caipacha Rimacho, Caipacha Rixichicho, Cuscamanta. Decía agradecer a Kevin, a su equipo de investigación, por haber brindado esta oportunidad para compartir nuestros modestos conocimientos, para compartir las experiencias que venimos haciendo en nuestro territorio del pueblo quichua cañari. Nicolás, espera un ratito. Vamos a hablar así poquito a poquito para poder hacer la traducción, ¿ya? Muy bien. So En cuanto a the question was about the highest ancestral knowledge that Ecuador is. What does Ecuador consider to be high ancestral knowledge? And he first said
a big thank you to Kevin and everyone for helping them share the experiences that they have there in their area. It's just expressing gratitude. Bueno, ¿hablo? Sí, por favor, perdón. Ya. Bueno, frente a la pregunta, yo diría de que nuestros taitas, cañaris o nuestros pueblos originarios, ellos fueron grandes observadores, grandes caminantes, grandes investigadores. Y la respuesta está clara, aún perdura nuestros granos, nuestros tubérculos, nuestras raíces, nuestros frutales y animales andinos. Ya. Entonces, Nicolás, recuerde pausar para que Megan pueda traducir, ¿ya? So I'd say that our mothers and the original people were great, great observers. They were walkers, they were investigators. They learned from the fruits, from the animals. Y puede seguir. ¿Habló? Sí, siga, Nicolás. Entonces, al ser así, yo diría de que, como les dije, aún perdura nuestra agrobiodiversidad. Entonces, es fundamental partir tomando como base, como cimiento, en el proceso de la investigación, nuestra propia agrobiodiversidad local. Porque esta diversidad de especies, especialmente la quinoa, en diferentes pisos ecológicos, demuestra tolerancia a la sequía, demuestra tolerancia al cambio climático, demuestra tolerancia, o sea, a la adversidad de adversidad climática, podríamos decir. Entonces, por eso, o sea, es fundamental para... Ya. So sí, Nicolás tiene que hablar un poquito y pausar. Hablar y pausar. Igual como va hablando lentamente, está bien, también lo puedo escribir. Okay. But I'd say it's fundamental to take into account the great species diversity that we have. That the diversity in species in the area that they are in Ecuador has a lot of tolerance to many different kinds of environmental adversity. Entonces, Nicolás, para resumir, la respuesta sería que el conocimiento ancestral más importante para usted considera que son los pisos agroecológicos, tal vez. Sí, o sea, como decía, en cada piso ecológico o en cada ecosistema está nuestro calendario agrícola, nuestra agrobiodiversidad, nuestra seguridad alimentaria. En eso aún todavía desconocemos, aún todavía falta profundizar la investigación. So the answer is in the different ecosystems themselves, the different ecological levels that he was referring to in the talk. Each one is its own sort of agro calendar and food security system, and we still lack a lot of depth that could be observed from these ecosystems. Ya, perfecto. Catherine Seitz preguntó si han tenido apoyo del gobierno para instalar su centro de procesamiento. So has there been governmental support in setting up a processing center? Una pregunta importantísima. Hay que decir la verdad. Nuestras políticas públicas del Estado es muy poco, o sea, no valoran las iniciativas locales, muy poco, ¿no? Por ejemplo, hablemos de nuestro territorio cañari. Antes era considerado granero del austro, ahora es ganadero del austro. So he says this is a very important question, and the truth is there's been very little support. For example, in their area, they Canari, they used to be
farmers, and now it's mostly like earners. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, las políticas públicas no atienden a nuestra diversidad, a nuestra realidad. O sea, en vez de fortalecer una agricultura diversificada, asociativa, rotativa, más bien apoyan a lo que es ganadería de leche. Okay. Okay. He says the politicians do not take into account their realities or help with their associations. And what's most important to them is the manufacturing of milk. Entonces, al ser así, en vez de fortalecer la agricultura familiar, están fortaleciendo la producción de leche. Pero ¿qué pasa? Nuestras familias venden la leche, cada vez más Coca-Cola, cada vez más fideo, tallarín, atún y carne. Entonces, yo aprovecho esta oportunidad para los que están participando en el simposio, tomar muy en cuenta esta realidad. Especialmente yo hablo de Ecuador, yo hablo de mi región, de mi territorio. So instead of eating locally, things that can be locally produced, traditionally the families are eating more and more milk and noodles. And it's very important to take this all into account, what's happening in the community. Ya, muchas gracias, Nicolás. Sí, siga. Quería decir de que en este proceso más bien hay que agradecer a Manos Unidas de España, hay que agradecer a Friends de Ecuador, hay que agradecer a la Comunidad Andina de Naciones, hay que agradecer a los investigadores del INEAV, a Kevin. O sea, estos pequeños proyectos nos han fortalecido todo lo que es la parte de post cosecha, transformación y la comercialización. Pero sin embargo, como nosotros estamos en una etapa de transición y escalamiento, en esa etapa nosotros necesitamos más apoyo local, regional, nacional e internacional. So he's giving many thanks to a lot of foundations and researchers in and out of his country, including Kevin, who have supported them in the development of the production of quinoa during this process of transition. And they need much more local support. Sí, concuerdo, Nicolás, tiene mucha razón. Vamos a otra pregunta, ¿ya? Víctor Ormeño nos está preguntando, bueno, primero le felicita por su trabajo y dice, ¿cuál fue la dificultad o el principal problema en organizar a los productores de quinoa para vender la quinoa organizadamente? Bueno, yo creo que ustedes conocen en el año 2000, en el año 2000 se dolarizó nuestra moneda, ¿no? Cuando se dolariza nuestra moneda, la producción de semilla que veníamos haciendo desde 1994 hasta 2000 se desequilibró. Pero la cajita de ahorro y crédito que creamos en 1996 con el resultado de la producción de papa, cebada, trigo y arveja, en ese tiempo todavía no trabajábamos con quinoa, ¿no? I think you know that in 2000 our economy completely fell apart with the linking with the dollar. Back in 1996 we weren't cultivating quinoa, we were doing potatoes, barley, peas. ¿Puedes seguir? Entonces, nosotros enfrentamos el problema, en primer lugar, era la organización. Hasta ahora vengo diciendo de que aún no estamos organizados en la producción. Y en ese proceso de la producción, o sea, enfrentamos, caso del problema de la quinoa, era el manejo de post cosecha, ¿no? Manejo de cosecha y post cosecha. Manejo de cosecha, maquinaria. Manejo de post cosecha, la lavada de la quinoa. Posteriormente, el mercado.
en ese proceso de ya del mercado, o sea, también los trámites burocráticos que a veces tenemos que enfrentar, por ejemplo, para sacar una notificación sanitaria, ¿no? Entonces, eso... Nicolás, esperemos la traducción. Ya. Okay. So we've confronted problems of organization. We're still not organized, and we've confronted problems with harvesting by machine, the post-harvest, the desaponification. ¿Qué puede seguir? Bueno, casi como conclusión podríamos decir de que hay poco incentivo por parte del Estado. Poco incentivo porque nuestra agricultura familiar cada vez se vuelve de alto riesgo. Alto riesgo, si no es el mercado, son las condiciones climáticas. Si no son las condiciones climáticas, la escasa mano de obra. Entonces, frente a eso, nosotros siempre venimos diciendo al Estado, al taita gobierno, que tiene que haber incentivo a los pequeños productores, especialmente a los pequeños emprendimientos que estamos en camino. So there's very little incentive from the state, but the risks are always rising. There's climate change, there's a lack of workers. What we need is incentives for the small startups, especially the small quinoa production. Ya, muchas gracias. Continuamos con otra pregunta. Carlos Monar pregunta, ¿qué variedades comerciales de quinoa se encuentran cultivando? Bueno, nosotros con el INEAB evaluamos algunas líneas. Hemos liberado conjuntamente con ellos anteriormente INEAB Cochasquí, INEAB Imbaya, posteriormente hasta la actualidad mantenemos la INEAB Tuncahuán y pata de venado, la pata de venado para zonas altas, la Tuncahuán para la zona central y intermedia. Y últimamente con ellos mismos estamos evaluando y tenemos ya una línea que está por lanzarse como nueva variedad. Esta nueva variedad, el color de grano es blanco, es precoz, más precoz que la Tuncahuán, color de grano mediano. We have various lines of various names, which I didn't catch them all in all the different zones. But right now we're evaluating a new line of a fast maturing white seeded medium grain variety. Ya. Entonces esta última línea que hemos seleccionado tiene un promedio de rendimiento de 2.500 a 3.000 kilos por hectárea. Ahora con los ecotipos que estamos evaluando con Kevin, son tallos o líneas de colores, podríamos decir, ¿no? Entonces también hemos seleccionado algún caso de Titicaca, caso de Misa, entonces tienen un buen grano. Pero nosotros hemos dicho a Kevin que todavía tenemos que seguir evaluando en diferentes pisos ecológicos. No queremos, o sea, apresurarnos porque sembramos seleccionando un año y al siguiente año encontramos mezclas. Todavía eso aún no entendemos. Pero estos tipos de quinoa de la Universidad de Washington, yo estoy pensando que debe dar un buen impacto en los sitios arqueológicos, especialmente con enfoque de turismo comunitario. So this new line we've selected has a high yield from 1,500 to 3,000 kilos per hectare. And with Kevin, we've been evaluating other colored seeds, and we need to keep evaluating in different ecosystems. And it happens that sometimes from one year to another, they mix in ways that we don't understand. And I continue to recommend that we include we keep having quinoa production in areas where ecotourism is happening in order to promote the people knowing of us doing this research and more people knowing about quinoa.
Ya, vamos unas 2 preguntas más para ya ir terminando, ¿de acuerdo? Estas preguntas son muy importantes de acuerdo a, con respecto a cómo podemos incluir más a la niñez y a la juventud. So how can we influence children and young people more in relation to... Más específicamente, ¿cómo atraer a la juventud al campo? Nos pregunta Alex Mauricio Leguizam. Oh, sorry, I Bueno, didn't see it. yo creo que es una pregunta importantísima. Nosotros en nuestras comunidades venimos diciendo que no estamos haciendo casi nada por la niñez y por la juventud. Y por eso estamos perdiendo nuestra identidad, especialmente en el campo alimentario. Yo recuerdo cuando tenía 4 y medio, 5 añitos y ya trabajaba con mi padre. So this is very important. The question was about how we attract more youth and children into the fields. And he says this is very important. We often say to ourselves that we're not doing anything for our youth, which is why we're losing our identity and our food safety. And I remember being 4 and 5 years old and working with my father in the field. Entonces, con esto yo quiero decir de que o sea, este cambio o la recuperación de volver a lo antes, para mí está en la educación. La educación debe enfocar a dar una educación frente a nuestra economía local. ¿Qué quiero decir con la economía local? A la chacra, es decir, a la agricultura familiar. Nuestro territorio es netamente agrícola, pecuario, artesanal, ¿no? Entonces, para mí depende mucho de la educación, desde la escuela hasta la universidad. Eso yo recomendaría de que si hacemos una educación integral, si hacemos una educación tomando en cuenta a nuestros ancestros, a nuestra ciencia andina, seguro que vamos a fortalecer nuestra economía local. So what I'd like to say with this is that the recuperation of our communities and our way of life will come through education. We need education that focuses on family agriculture and artisan craft trades. And this depends on education from a very young age through university. This education should focus and include ancestral knowledge, Andean wisdom. Otra cosa importante. Gerardo Borges nos pregunta. Perdón, siga Nicolás. Otra cosa importante que quería decir, de acuerdo a nuestra experiencia, es los emprendimientos con mujeres. Nosotros ya hemos iniciado, pero el futuro para fortalecer el desarrollo cognitivo de nuestra niñez y juventud está en los emprendimientos, ¿no? Eso recomendaría. Pero esos emprendimientos deberían también ser fortalecidos a través de proyectos. Another important thing is that we need more small businesses run by women. This will strengthen our whole educational system, and we need projects and small businesses. Ya. Aquí Gerardo Borges nos pregunta, ¿los avances productivos y asociativos los llevan por tradición oral y por registros? ¿O cómo los lleva? A ver, ¿puede repetir? Sí, que si los avances productivos y asociativos los llevan por tradición oral o cómo los llevan. Bueno, nosotros... Is it by oral tradition that this information is? Nicolás, espera un ratito, vamos a traducir la pregunta, ¿ya? The question was about how this information is shared, whether it's through oral tradition or how is this being carried through? Ahora sí. Bueno, yo creo que estamos invadidos de la tecnología. Ahora nuestros mayores casi generalmente tienen celulares, ¿no? Pero nosotros hemos analizado que con el celular no es la solución.
Nosotros venimos difundiendo, nosotros venimos compartiendo a través de nuestra sabiduría local o sabiduría popular o la comunicación popular. Entonces nosotros participamos en las asambleas, en las directivas de nuestras organizaciones campesinas. ¿Cómo participamos? No solamente hablando, sino hacemos una chicha de quinoa, hacemos una sopa de quinoa, ¿no? Entonces promocionando, no solamente la quinoa. So we have been invaded by technology. Everyone pretty much has a cell phone, but we don't see cell phones as the solution. We've been sharing through participation and community sharing, not just talking, but for instance, the making of chicha. Like it's not all focused on quinoa, but through community projects. Entonces, de esa forma, nosotros pensamos de que la comunicación popular es fundamental y especialmente en nuestro propio idioma quichua. So this sharing within the community is fundamental, especially not only in Spanish, but in their native language of Quechua. Ya, muchas gracias, Nicolás. Muy buenas respuestas. Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo. Quiero aprovechar al máximo el tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, la siguiente pregunta es, en su organización, ¿cuál es el consumo promedio de quinoa per cápita? Porque en promedio en Ecuador consumimos menos de 200 gramos por persona al año. Bueno, hay que ser transparentes, sinceros. No hemos hecho ese estudio. Pero yo recuerdo cuando Eduardo Peralta hizo una evaluación después de 6 años de proyecto, 2009, 2015, 2016. Eduardo Peralta, el científico del INEAB y su equipo con la Fundación Magnay hicieron una evaluación del proyecto. Llegamos a la conclusión. Yo dije, Eduardo Peralta nos va a jalar de las orejas. Tal vez alguna debilidad de parte de nosotros. Más bien, Eduardo Peralta llegó a la oficina. I have to be sincere that we have not done this study, but there is another researcher named Eduardo Peralta who did an evaluation in 2016. And one day he arrived at our office and Cristina, no entendí la de las orejas. Alar las orejas es cuando regañas a alguien, cuando ha hecho algo mal. Okay, he was sort of scolding them. Eduardo Peralta arrived to their office and was scolding them. Ya, siga, Nicolás. Bueno, llegó Eduardo después de 2 días de hacer la evaluación en las comunidades. ¿Y cuál fue la conclusión? Esto es importante, ¿no? Llegó a la oficina, dijo Nicolás y el equipo, dijo felicitaciones. Entre mí decía, ¿por qué? Decía, gente que siembra quinoa, consume quinoa. Gente que no siembra quinoa, también consume. Yo creo que ahí está el resultado. No tenemos, o sea, nosotros resultados del consumo per cápita, pero sin embargo, o sea, aún seguimos consumiendo fideos, tallarín, arroz, pero ya incorporado la quinoa, incorporado el amaranto, ¿no? Entonces, ese es el cambio que estamos logrando en nuestro territorio. Okay, great. So this man, Eduardo Peralta, arrived scolding them, but then after 2 days of evaluation, he said, congratulations, Nicolás and team, because the people who sow quinoa are eating quinoa, and also the people who are not sowing and cultivating quinoa are eating quinoa. We are still eating noodles and other things like that, but we are integrating quinoa and amaranth.
Qué bueno, Nicolás. Eso está muy bueno. Vamos a la última pregunta antes de terminar la sesión, ¿ya? Laura Vega nos pregunta si actualmente Mushu Gyuya cuenta con certificación orgánica de quinoa y qué porcentaje de la producción está destinada al mercado internacional. So the question Bueno. is about the whether there's a current certification of organic certification. Oh, it went away. And what's the amount being eaten right now in the area? Bueno, muy importante la pregunta. Voy a poner un ejemplo de nuestros hermanos puruás de Chimborazo. Chimborazo es la provincia productora de quinoa, pero muy pocas familias consumen. Todo es, digamos, el mayor porcentaje es al mercado internacional. Nosotros también soñamos al mercado internacional, pero a mediano plazo será de aquí 4 o 5 años, cuando estemos organizados, cuando ya estemos ya con quinoa de mejor calidad, ¿no? Ahora, la producción nosotros consideramos es agroecológico. Aún no podríamos decir quinoa orgánica. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros ventajosamente aún diversificamos y rotamos los cultivos. Pongo un ejemplo. Sembramos papa, después de papa, quinoa. Después de quinoa, maíz frijol. Después de papa, arveja. Después de maíz frijol, volvemos otra vez a la quinoa. Entonces, de esa forma, o sea, nosotros consideramos una producción agroecológica. Orgánica, aún no tenemos certificación orgánica, pero en nuestro medio, comparando con la parte central del país y norte del país, somos los que menos agroquímicos utilizamos. Eso podría garantizar. No quiero decir que tenemos quinoa orgánica, pero soñamos. Esto no es fácil. No es fácil, pero sí es posible. Si realmente hay vinculación del Estado, vinculación de las universidades, vinculación. Nicolás, demos paso a la traducción primero, ¿ya? Ya. So one example I can give is from Chimborazo. Is the quinoa is the principal product there, and most of the production is for international export, which is in our case as well. But in 4 or 5 years, we hope to have better production. We don't quite have an organic system going, but we do have a good, smart, sustainable practice of revolving crop cultivation that revolves between peas and legumes and potatoes. We're not certified organic, but compared to the central and north of the country, we use the least amount of chemicals, and we do have that dream, but it's not easy. Entonces, con esto quiero también aclarar de que nuestra quinoa ya está en Estados Unidos, en Nueva York, en Nueva Jersey, en algunas ciudades de Estados Unidos. Nosotros no estamos exportando, pero nuestras familias compran en nuestro centro de acopio y procesamiento y están enviando a través caramba, se me va el nombre, pero o sea, están consumiendo ya en el mercado internacional nuestras familias. Pero nosotros sí soñamos, como vuelvo a repetir, o sea, al mercado internacional. Pero primero hemos dicho nuestro mercado local. Hemos logrado posicionar nuestra quinoa en más de 60 nichos de mercado local y regional. Entonces estamos paso a paso avanzando. No es fácil. Hay competencia, ¿no? Eso podría comentar sobre la pregunta. So I'd like to clarify, our quinoa is not in New York, it's not in the United States, but we are in 60 different niches
local niches, and step by step we're getting to have our families are eating it, and we are getting to the point where we're feeding ourselves with this quinoa. Ya, de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, ahí damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Quiero agradecer la presencia de Roberto y de Nicolás, y también quiero invitar al público a tener muy presentes estos conocimientos ancestrales y todo lo que Nicolás y Roberto nos compartieron hoy. So very big thanks to Roberto and Nicolás for all of that they have shared. We're going to end the session now with an invitation to the public to keep in mind this ancestral knowledge and wisdom that has been shared. También una invitación para que después de la pandemia nos visiten acá en Sudamérica, en los países andinos, y para que vean los hermosos campos de quinoa. And after this pandemic, please, we hope that you come visit us in these beautiful Andean countries where we're producing quinoa. Tenemos un receso de 10 minutos y luego tenemos una sesión de networking, de hacer conexiones. Espero que podamos interactuar con varios de ustedes y que les haya gustado esta sesión. Hasta luego. Gracias. In 10 minutes, we're going to have a 10-minute break, and then we're getting back together for the networking session where people can make connections and speak to each other. Viendoeslacosa.com.
cómoeslacosa.com. cómoeslacosa.com. Ça fait pas longtemps qu'on a enregistré, c'est une chanson tout nouveau qu'on a déjà joué évidemment en Bolivie, en Argentine, au Chili et en France. Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir.
mejor. Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir. Porque mi vida ya no es vida si tú no estás junto a mí. No voy a quererte si eres todo para mí. Si te vas, mi sueño se va. Porque me paso pensando día y noche mi vida. Si no estás, se acabará. Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Yo comprendo tu partida, siento que todo se mueve para mí. ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amargura? Todo lo que me decías, que no se olvidó. Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir. Porque mi vida ya no es vida si tú no estás junto a mí. No voy a Welcome back, everyone. Bienvenidos de vuelta. We are now going to enter into our networking discussion, Growing Quinoa. Ahora vamos a entrar en nuestra discusión de networking, cultivando la quinoa. Which will be led by Dr. Cédric Habiremier. Dirigidos por Dr. Cédric Habiremier. And Francisco Fuentes of Quinoa Lab. Y Francisco Fuentes de Quinoa Lab. Welcome, Cédric and Francisco. Thank you, Abba. Francisco, you there? Thank you. Hello, Francisco. Hello, Cedric. Okay, good. So, okay. Let's get started. Ok, vamos a empezar. Hello, everyone. It seems like we have around eight people, participants. Hola a todos, parece que tenemos 88. Did you say 88? Yes. 88 participantes. And we are going to do this networking session about growing quinoa. Vamos a hacer esto con el tema de la cultivación de la quinoa. Francisco, you wanna tell them how we're going to proceed? Sí. El propósito de esta sesión The purpose of this session es que intercambiemos algunas ideas relacionadas con el cultivo de la quinoa y sus principales problemas. is to trade information about cultivation of quinoa and what are any main problems. Y de esa manera poder intercambiar ideas y vamos a partir con una actividad que ahora Cédric va a explicar. Francisco, perdón, estaba leyendo el WhatsApp. ¿Cómo vamos a empezar? Cédric lo va a explicar cómo vamos a comenzar. Okay, Cedric's going to explain how we're going to begin with the beginning activity. Okay.
So before we proceed, let's get to know each other. So before we, antes de empezar, nos conocemos. Por favor. Ava, do you have the poll for the questions, the first few questions? Yes, are we ready to launch the poll? Yes, for the first ones about getting to know people, you know, who they are. You have to show the whole screen. I think I made it so that it will show the whole poll. Are you ready for people to take the entire poll, or do you want me to remake them one by one? Tenemos una encuesta. So the poll has 7 questions, but I can remake them one by one if you want. We just need the first. I think there's no way that I can just do one the way that I made it. So I can just remake one if you want to hold on for a minute. Okay. Okay. Vamos a esperar un momento para la primera pregunta. Hay una encuesta que vamos a ir llenando. Ava, is possible to have that you don't share the screen and to have all the participants Yes. talking? Yeah. How about that? Is it working? Yep. Okay, great. Give me 2 minutes. Bueno, y aprovechamos la oportunidad también para continuar la conversación en nuestro canal de Slack después de la actividad, de manera de tener conclusiones para el día de mañana. And we can take advantage of our Slack channel also to continue the conversation and have ideas that we can continue working with tomorrow. All right, are you ready for the first question? Okay, la primera pregunta. Perhaps you want to do gallery view. It won't ever get stuck on me if you do gallery view. See. Apologies, it's not showing up. Are you all okay if I just show the entire poll, or is it important that we go question by question? I think it's okay if it's going to take some time. I just it's not showing up, so all I have are is the whole poll at this point. But if you can wait maybe 5 minutes, then I can see if it uploads and we can start then. Yeah, no problem. For a minute, Francisco, do you have a story to tell the participants and entertain them? Solamente quisiera, sorry, Ava, I would like that the people participate like yesterday, but only the team is here. So I would like that everybody is on the screen with the square. I think that we can work on making everybody a panelist. Yeah, exactly. Would they be able to vote for the poll? Yes. Okay, good. Yeah, that would be good. So we can see all of them. Entonces, si pueden esperar un minuto, vamos a cambiar los roles para que todos estén, digamos, juntos. Y la gente pueda votar y verse en la pantalla. Here we go. I found the first question. So hopefully it allows everybody here to vote. I'm going to launch it. Can the panelists vote on this question? Rachel, can you give me a thumbs up if you can vote on that? Thumbs down. Okay, everybody stop promoting other people to panelists. We'll keep them as participants so that we can finish the poll together. Okay?
But it is allowing me vote. I don't know why. Maybe I just can't vote. I don't know. Can other panelists vote? Can somebody try? I can. I have the possibility to vote. I don't know if you want me to, but it is there for me. Yeah, go for it, Megan. You can vote. And can you vote? Nope. Okay, so yeah, I think it's just panelists or participants. Oh, but it might just be hosts that can't vote. Gotcha. So maybe I should continue adding people as attendees if that's the case. Do you mean panelist, Rachel? Yes, that's what I meant. Sure. Roll of the dice, see what happens. Sure. Megan, en las preguntas ya tenemos algunas que vamos a pasar a revisar para que la gente pueda opinar mientras arreglan lo de los participantes. Ok, entonces quiero que, o quieres que traduzca las preguntas acá. No, lo que dije para que la gente sepa que vamos a comentar algunas preguntas. So we're gonna address some of the questions that are here already. Francisco, me decías que pueden seguir posteando preguntas o que vamos a ir contestando preguntas. No, solo que hay dos personas que han dejado sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Ajá. Y la idea es que en torno a las preguntas que ahora tenemos, que está arreglando Ava, la gente va a opinar. Entonces, por eso queremos que ellos tengan la posibilidad de que puedan conversar como el día de ayer. Ah, ok. Estamos fijando en... So we're trying to figure out how to do it like we did yesterday. And here, people can vote on the questions in the question and answer box. And we're making it so that people can communicate it among ourselves. I see a lot of smiles on the faces, so it seems like it was a beautiful day today. Veo muchas sonrisas por las caras, así que parece que fue un día hermoso. Con mucha información. Yeah, a lot of information. Okay, we're ready with the second poll. If you guys want to close this first one. Ya estamos listos con la segunda pregunta. Did everybody vote? Seems like we have almost 60 people participating. So that's almost 75% who, 73%. Okay. We're going to close the poll in the next 30 seconds if you all have not answered already. Por si hay alguien que no ha contestado todavía, vamos a cerrar esta pregunta de la encuesta en 15 segundos. Okay, it looks like the polling has stopped, so I'm going to end the poll. Okay.
Ya terminamos con esta. Vamos con la próxima. Can you all see the results? See the results. Todos pueden ver el resultado. Sí, podemos ver que la mayoría de los que están presentes el día de hoy son principalmente personas vinculadas a la investigación. So we can see that the grand majority of people are researchers, people involved El, in cin- el 58% with 58%. y el 22% agricultores. 22% are farmers or agriculture, working in agriculture. Y menos de un 10% procesadores, consultores y gente que no está en ninguna categoría. Fewer than 10% are processors, consultants, or in none of the above categories. Cedric? So out of curiosity, before I move to the next question, can we have like maybe 2 people or 3 who responded to no one of the above telling us what their professions or what they do? Just volunteers. Anybody? Y por curiosidad, algún voluntario o 2 o 3 que no sean agricultores o investigadores, ¿qué es tu vocación? ¿Algún voluntario? Pueden abrir su micrófono y hablar. You can just open your microphone and talk. Also, if people feel comfortable, this would be a great time to share your video as well. If you're, even if you're not speaking, you can still share video and say hi. También, por lo que quieren, es un muy buen momento para también prender las cámaras, si quieren, simplemente para saludar, ¿sí? Incluso si no quieren hablar. Y esto resulta si es que ustedes se atreven e interactúan con nosotros respondiendo u opinando lo que deseen. So that's so that anybody who dares can share your opinion or just join our conversation. Olivia, it seems like Olivia is want to say something. Cedric, I'm very happy to share with all of you. It was a very interesting day. Thank you so much for all the information. I wrote I am agriculture, but we are from genetics to the fork, so there was not that option, so I just wrote that option. But it was interesting. Hi, Francisco. Excellent from Chile. Very good. Hola, Olivia. Hola. Thank you, Olivia. Very And nice. just so everyone knows, if you can Very speak good. in short sentences, then our translator can help us out. So thank you so much for sharing. Megan, do you want to translate? Olivia dice, muy feliz de haber compartido con ustedes y muchas gracias. Y ella puso agricultura, aunque no es su vocación en sí. Ella es, perdón, Olivia, no escuché qué es tu vocación. No, yo soy ingeniera agrónoma, pero estamos probando todas estas 350 y pico líneas que vienen de KAUST, que de todo el mundo, y las hemos ensayado y estamos adaptando las líneas a distintas latitudes en Argentina y en Uruguay, y de allí viendo qué es lo que el mercado precisa para entregar al consumidor final las distintas consumos adaptadas a distintos ambientes agronómicos. She's working with different genetic lines in Argentina and Uruguay, and looking for different consumer markets, looking at what's the best product, and doing a lot of work in those lines. So not quite a farmer, but working with cultivation. Ava, do we have ready the second question? Okay. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Second question.
Perdón, ¿se puede hacer una consulta? Claro. Hola Francisco, y hola a todos los participantes. Mi nombre es Amanda Fuchsman de Argentina, coordinadora de la Mesa Nacional de Cultivos Andinos con prioridad en quinoa y agregado valor, que es una mesa que hemos hablado muchas veces con Francisco y en el último congreso en Chile. Estamos avanzando. Perdón, no Amanda, solamente... tengo que traducir un poco. Perfecto. Sí, gracias, perdón. Dice que soy Amanda Fuchsman de Argentina. Oh, sorry. She says I'm Amanda Fuchsman from Argentina, a coordinator at the International Table. ¿Cómo era la mesa internacional? Mesa Nacional de Argentina de agregado de valor de cultivos andinos para todo el país. The National Table of Additional Value of Andean Products. Y queríamos poner en conocimiento de todos que Argentina había trabajado a partir del 2013, empezó a trabajar fundamentalmente en una zona del noroeste de Argentina, y hoy tenemos un gran avance en todas las zonas del país, en particular la zona de San Juan, en donde se presentó hoy un póster que lo presentó Olivia y la gente del INTA San Juan. Tenemos grandes adelantos gracias a los ensayos que están llevando adelante en San Juan, y la quinoa ha comenzado a ser un sector de producción en Argentina. Paro aquí para que tú traduzcas. They've been working since 2013, especially in Northwest Argentina, and have made big advances all over the country, but especially in San Juan. Great advances in this sector of Argentina. Solamente decirles a Francisco que seguimos interesados en un convenio con Chile y asimismo con todos los países, dado que Argentina está en una tarea importante de lograr una producción de quinoa, dado que nuestro país es un país andino y tenemos buenas posibilidades en el área andina y también en zonas de áreas cercanos al mar. And I'd like to say to Francisco, also we continue to be interested in collaborating with Chile and other countries who, in our quinoa production, we are also an Andean country and have good production both in the Andean part of the country as well as near the ocean. Excelente. Ava, we have the result. Yes, we are ready. If anybody has any, if anyone has not participated, we have still a few polls open. So let's take the next 5 seconds to answer the question on your screen. Por favor, que contesten ahora en los próximos 5 segundos. Okay, you should be able to see the results now on your screen. Deberían poder ver los resultados ahora en la pantalla. So we have people who found, the majority of people who are here, they don't grow quinoa. La mayoría de gente aquí no cultivan la quinoa. With the number of like 53%. Es 53%. And those who grow quinoa, 25% they grow under 1 hectare.
Los que sí cultivan la quinoa cultivan menos de un hectárea. And the 12% they grow between 1 hectare to 5 hectare. El 12% cultivan entre 1 y 5 hectáreas. And 10% they grow more than 10 hectare. Y hay 10% que cultivan más de 10 hectáreas. Por lo tanto, habemos principalmente gente que no cultiva, investiga y lo que hace, lo hace en pequeños lugares. So what we mainly have are researchers, and the people that are cultivating quinoa are doing it in smaller fields. ¿Podríamos comentar al respecto? Bienvenido, Ernesto. Claro que sí. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Yo creo que los resultados habríamos que interpretarlas bien. Probablemente de los participantes, más o menos lo que considero el 25% sembramos en menos de 1 hectárea. Eso es verdad. Por el mismo hecho de la tenencia de tierras. Sobre todo... Pausa para la traducción, Ernesto. Okay. Ernesto wanted to comment about this. He's saying we should interpret this correctly. Those 25% that sow less than 1 hectare, it's because, okay, ¿por qué era? En el altiplano entre Perú, Bolivia, Argentina y Chile también, norte de Chile, todo lo demás, la tenencia de tierra es parcelado. Okay, because in the highlands of these Andean countries, the land is in plots, so it has to do with the size of the plot. No hay mayor extensiones de terrenos. Eso limita a que tengamos que cultivar en menos de 1 hectárea. Pero la diferencia está en que vamos rotando el cultivo en menor área. Okay, so there are not huge extensive growing areas, but what we do is we are revolving the crops that we do grow in the smaller sections that we're able to grow in. Sin embargo, en Europa como en África hay grandes extensiones de terrenos que sí pueden entrar a trabajar en mayores extensiones. However, in Europe and Africa, where there maybe is more land mass to grow on, they are growing in larger areas. Y lo más importante de esta reunión, considero que 53% son los que no cultivan, pero ellos de una u otra manera conocen el cultivo de quinoa y eso es muy bueno para todos. The most important thing about this meeting is that even though 53% are not cultivating, they are familiar with or make up some part of the cultivation of quinoa, and this is very good. Y entonces aquí podríamos concluir el planteamiento de Francisco de unificarnos todos entre los 53% que tenemos, probablemente tienen mucho interés de investigar, de cultivar, de consumir, y todos nos unimos para poder llevar adelante este cultivo. We could conclude that we could unite those amongst us who have a lot of interest in not just cultivation, but the consumption and furthering the development of this work, of the development of quinoa. Entonces nosotros estamos abiertos para coordinar, para organizarnos todos. Desde Perú estamos muy llanos para colaborar con todos. Gracias. We're very open to coordinating and organizing with all of you that are present. So thank you. Excelente. Gracias por la intervención y bueno, invitamos a que se unan con más ideas. Okay, thank you for that, and we invite you to
come along with more ideas. El micrófono, Olivia, está cerrado. Pregunto, Francisco. If this same Perdón. ¿Está Olivia primero y después Gerardo? Sí, por correcto, favor. Francisco, gracias. Gracias. Francisco, if this same question we would have done today early in the morning before Sven's presentation or after Sven's presentation, probably the answers would have been totally different because the people attending would have been from different parts of the world and different origins. So in Argentina, we don't have one hectare, we have lots of big places to produce with thousands and thousands of hectares. ¿Podemos hacer una pausa para la traducción, por favor? Dice que si la misma pregunta hubiese estado puesto antes de la presentación de Sven, la respuesta estuviese sido diferente, porque en Argentina tenemos mucha tierra, así hay tierras grandes que estamos cultivando. So I think the answer depends on the audium and not on this representative from all of us, but lots of others that could have answered differently, perhaps. That's my only humble point of view. Que sí, esto es su opinión humilde, que en diferentes poblaciones la respuesta hubiese sido diferente. So, Gerardo, por favor. Sí, Francisco. Recojo palabras de Ernesto Chura. Problema suramericano, pequeñas extensiones o parcelas. Podemos hacer un modelo para Suramérica de pequeñas áreas más asociatividad. So, en las palabras de quién, perdón. Well, okay, so there was someone that said that the problem in South America of small plots, we can address this and make models in South America of the smaller plots or smaller farms associating. Creo que perdí un poco. Pero... Hola. Hola. Hola, Dora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Yo comparto la idea de Olivia. ¿Ya? Generalmente aquí en Bolivia, en el altiplano sur, lo que corresponde... Dora, I think we've lost you here. Hola, Dora. Yeah, we lost you. Sí. Maybe you can move to the next poll and when... Las personas sopa. I stopped her video to see if that helps the connection. Yeah, we can go next. Should we launch the next poll? Yes, please. Quizás mientras la gente va respondiendo, podemos seguir avanzando con las opiniones. Podemos escuchar a Freddy, pero pedimos a todos, por favor, que muy breve la intervención para dar paso a la traducción. Bien, buenas So maybe tardes while a people are todos. answering, we can Colegas, some more. Freddy, ¿nos And espera un minuto? just asking everyone to please. bien, yo creo que el primer trabajo
que podríamos hacer es tener un repositorio del Congreso de todo el trabajo que hacemos cada uno de nosotros para que pueda ser compartido por todos los colegas que hacemos Quinoa. So I think the first job we could do is get a repository from each of us to share amongst us about what each of us has done with the quinoa. El segundo puede ser planificar qué es lo que se va a hacer de acá en adelante, de acá 1 año, 2 años, 3 años, en temas que se han venido tratando en el Congreso. And the second job would be to plan what we're going to do in the coming 2 or 3 years. ¿Y qué con el Congreso? Perdón, ¿ya van a tener otro Congreso? Sí, ¿qué actividades se vienen para el futuro y cómo estas actividades pueden ayudar al productor, al que realiza la transformación o el procesamiento y a las industrias, ¿no? A nivel internacional. So what are the upcoming activities that could be helping with the production and the national industry? What will be happening in the upcoming 2 to 3 years? Los esfuerzos hechos por ejemplo, por Jacobson en Europa con su proyecto sobre proteínas vegetales, me parece interesante, ¿no? For example, the efforts that have been made in Europe by a man whose name I didn't hear about vegetable proteins. Los otros trabajos que están haciendo en Estados Unidos también súper interesantes sobre hibridación y la parte genómica. And other work being done in the US that's very interesting about hybridization and genomics. Y sobre todo el trabajo que hacen en la industria, ¿no? Andean Valles, ¿no? Above all, the work that's being done on an industrial level. There's a lot of things being done. Gracias, Freddy. Ava, we have the result. Great. So I think everybody can see the results. So far, the question was about the tools we use to grow quinoa. Creo que todos pueden ver los resultados sobre qué herramientas usan para cultivar la quinoa. And 44%, which is the majority, they use the simple tools. So, la mayoría usan las herramientas simples con 44%. And the 33%, they use machinery. 33% usan la maquinaria. And 23%, they use mostly hand. They farm by hand. El 23% usan principalmente las manos. Me estoy preguntando dónde están los que producen los millones de toneladas de quinoa. Asking who are the people that are producing millions of tons of quinoa. Invitamos a alguna opinión, si alguien se anima. Anyone would like to share an opinion slowly? Hello. I think they are having a rest and they are having a snap. I think that if you look in North America and Canada, United States, most of our equipment is large scale and designed for very large acreages. Y creo que si vemos en los Estados Unidos, en Canadá, la mayoría de los campos estamos equipados para
la cultivación en mayor cantidad, o sea, grandes campos. I think it should be noted too Deberíamos notar, that there are also producers in North America hay productores en Estados Unidos, en América del Norte, that farm smaller acreages que tienen granjas de menos acres, that don't have access to appropriately sized equipment que no tienen acceso a equipaje apropiado, de tamaño apropiado, because the North American equipment market porque el mercado de Norteamérica is geared towards large-scale production. tiene un enfoque en la producción de gran escala. And there has been interest in importing equipment Ha sido interesante intentar importar equipaje from Asia or Europe that is modern but smaller. de Asia o Europa que es moderno pero más pequeño. Can I make a comment coming here from Manitoba in Canada? Yes, person. Comment from Manitoba, Canada. The issue that we have about cultivating quinoa in volume is that we have one processing plant in Canada, and it's about 800 kilometers away from me, and they have their own proprietary variety of quinoa. So if you're going to grow quinoa in volume in our part of the world, you'll have to have your own processing plant. So if you're going to, you can't grow 10 hectares and take it to the neighborhood processing plant. The processing plant is not interested in it. They have their quinoa. They sell you the seed. You must sell them all back their crop. Wow. So if you want, sorry. So el problema que tienen o que tenemos es que hay una sola planta con su propia variedad. O sea, entonces si tenés que tener tu propia planta. Si quieres producir en cantidad baja, tenés que tener tu propia planta de procesamiento. Si no, quieren venderte su variedad y procesarlo ellos mismos. And if I can, I'll make quickly one more point. We have proven in our part of Canada that you can grow conventional quinoa with conventional grain growing equipment that's, seeding 3 meters wide. Y que han probado ahí en Canadá que se puede hacer el sembramiento con la maquinaria tradicional de tamaño tradicional de otros granos, creo que dije de 3 metros. Que se And puede. you can, and we can harvest it with a combine that does grain or canola or anything else. So we can mechanize the harvest. So, pueden cosechar también con maquinaria tradicional, como por ejemplo de la canola. Entonces pueden hacer la cosecha. Okay, go ahead. Our yields are somewhere between 1,000 to 2,200 kilograms per hectare. Con un rendimiento entre 1,000 y 2,400 kilos por hectare. But we have to have processing capacity in our area that's economic. Pero lo que están necesitando es la capacidad de producir más económica. Eso es lo que falta. That's a good transition into the next poll question. Are we ready? Muy buena transición a la próxima pregunta de la encuesta.
Just a comment to Percy. In Colorado, we're developing community processing plants, community owned. A comment to Percy. I'm sorry, can you please repeat it so I can say it in Spanish? Just a comment to Percy that in Colorado, we are developing community owned processing. En Colorado, comentario para Percy, acá en Colorado estamos organizando. Dwayne, I forgot what you said because I'm in Colorado too and I got distracted. Hi, I'm over on the western slope. Okay, I was telling Percy. You're organizing. We are organizing community-owned processing. Ellos están organizando procesamiento que está dentro de las manos de las comunidades. Okay, we ready for the results? Everyone voted? Los Yep. resultados. Wow. We have a tie between organic and conventional, 31% in both categories. 31% en las dos categorías de orgánica y convencional. And there is another category of 38% that combine both together. Y la mayoría hacen una combinación de ambas. Interesante como los resultados demuestran que en la quinoa pueden convivir todas las opciones posibles. So it's interesting to see how the quinoa can be done in all the options possible. It can be grown all the different ways. ¿Alguien quiere opinar? Do we have some people in the audience have comments of like any difficulties? Maybe who tried one and shifted to the other one? Maybe who tried organic and shifted to convention because of some difficulties or vice versa? So, ¿algún comentario sobre si alguien ha tenido alguna dificultad entre uno a la otra o tenía que, o sea, que empezó con una y tenía que cambiar al otro por alguna razón? Yo intenté hacer orgánico, pero con la cantidad o la presión de malezas que tenemos acá, me ha sido muy difícil porque al final me sale muy caro y no puedo competir como agricultora ahora con los precios que logran tener Bolivia y Perú. Y creo que viéndolo en forma mundial, quizás es bueno que la parte orgánica se mantenga en Perú y Bolivia porque ahí pueden hacerlo en forma mucho más barata. Sorry. So I tried to do organic cultivation here, but with so many weeds, it was very difficult because it was also very expensive and I could not compete with the prices that Bolivia and Peru were able to achieve. And so I'm thinking that on a worldwide level, perhaps Bolivia and Peru should continue with the organic market because they're able to achieve those prices. Y bueno. Ingrid, do you want to tell them, the audience, maybe which part you are talking, where you are based, so they can relate? Cedric, what was the question? So can she, I was saying, can Ingrid tell the audience when she referred to the Latin America, Bolivia, or Peru, which part she's based in or where she tried to have farming? Oh, Olivia, ¿y de dónde eres? Estás en Chile, ¿no?
No, I'm from Argentina. No, perdón, Olivia está, Ingrid. Ingrid es... Yo soy de Chile. Yeah, okay, so she's in Chile. Si me permiten, por favor. Y creo que... Termina Ingrid, se traduce y le damos el pase a Roberto. Ya. Creo que viendo las capacidades, creo que hay un mercado para todos, en especial para lo que es orgánico. Creo que es más fácil hacerlo o prepararlo con menor cantidad de hectáreas. Y en la parte más industrial, lo que se va a harina o flakes, eso entregar, es decir, hacerlo con mayor mecanización en mayor hectáreas, eso. And so she's thinking that, thinking about capacity, there's a market for everyone, especially to do organic production where it is easier to do, perhaps with less smaller land. And then there's other markets that are going to be more industrial and more produced, turning it into flakes and things like that, more produced foods. Abba, can you bring the next question? And in the meantime, we'll be here what Roberto Carlos, I think, had a comment. We'll hear Roberto's comment while we answer the next question. That's English. Oh. Mientras contestamos la próxima pregunta, vamos a escuchar el comentario de Roberto. Sí, gracias. Quisiera hacer un comentario con relación al tema de la producción paralela, se podría decir. En Bolivia, en el altiplano sur, solo tenemos una cosecha por año por las condiciones climáticas. Y evidentemente... ¿Podemos parar? En relación a la producción paralela. Oh my God, I did it again, sorry. Relating to parallel production, in the Bolivian highlands, we can only harvest once a year. Okay, sigue Roberto. Sí, entonces los productores apuestan por una producción orgánica, pero hay años, debido a las condiciones climáticas, hay una mayor incidencia de plagas. Entonces los productos orgánicos no tienen efecto ante la gran población y los productores están obligados a usar productos químicos, porque caso contrario perderían su producción de todo el año. ¿Podemos pasar a la traducción? Okay, so the producers in the highlands would like to bet on the organic production, but in some years, of course, there's more pests or there's some sort of environmental condition that doesn't allow the organic production, and in that case, they would lose their only chance to harvest per year, and they can't lose that. They can't lose it, so they need to use some sort of chemical additive. Entonces, los productores, ese producto ya no lo comercializan como orgánico, sino lo comercializan como producto convencional. Ahora en Bolivia, se podría decir un 60% de las empresas que exportan quinoa, exportan ambos productos, quinoa convencional y quinoa orgánica, a diferentes mercados. Entonces, they don't sell it as organic, they sell it as conventional, and I'd say that about 60% of the Bolivian exporters sell both types, organic and conventional. bueno, solamente quería hacer ese comentario. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Do we have the results? Okay.
So the question was about the main disease and pest. Do you experience in your production? Megan? La pregunta era acerca de las principales enfermedades y plagas que tiene la producción. And it seems like downy mildew is the highest because 43% responded that downy mildew is one of the biggest disease they have. Parece que el mildew ganó con 43%. And there are some aphids and stem borer. Hay algos áfidos o pulgones y también el barrenador de tallo. And there's some other unlisted, like that count for 26%. Entre otras plagas, los 26% son otras plagas. And I'm curious to know if somebody can just volunteer to tell us a few of those other pests and diseases they have experienced extensively. Y me da curiosidad saber qué son un par de esas otras plagas que han experimentado. Cedric, en Chile, al menos en nuestra experiencia, son las polillas que generan gusanos muy agresivos. In Chile, they're bolillas. Francisco? Moths. Oh, that's you. Moths that create large worms, basically, that really get into the plant. So Francisco, do you think they can bring another question because they have like 5 minutes left, so we can try to wrap it up? Yeah, please go ahead. Abba, please. This one is about post-harvest and handling. Una pregunta sobre el post cosecha y el manejo. Si alguien quisiera comentar algo, bienvenido. Anybody wants to say anything? Buenas tardes. Buenas tardes. Good afternoon. Sí, Jorge Panta Cosmópolis de Perú. Bueno, yo soy agricultor acá, sembrando el tema de quinoa. Quería comentar un poco en relación a los últimos comentarios en relación a la siembra convencional con la orgánica. Jorge, perdón. Perdí la primera parte, algo se cortó al principio de tu oración. Sí, quería hacer un comentario en relación a los comentarios que han hecho los participantes en relación a la siembra orgánica convencional. You wanted to say something about what we were commenting about before, about organic versus conventional sowing. Ok, mire, voy a entrar en un contexto. Primero, mayormente la producción de quinoa acá en Perú es en los Andes. Entonces, se habló porque era menos de 1 hectárea. Es que mayormente allá es una agricultura familiar y allá en los Andes la propiedad está así bien atomizada, ¿no? So most of the production here in Peru is in the Andes, and we on small plots because most of the farms are family farms. Ok, entonces todas las campañas no son iguales y esto se ha acentuado por el tema del efecto del cambio climático. Entonces, a ver. Each company is different, and they can have very different climates. Entonces, como estaban comentando los compañeros también de Bolivia, eso sucede, creo que es un problema a nivel mundial, en el cual también nosotros no somos ajenos y también hemos tenido ese mismo tipo de problemas.
As some of the people commented from Bolivia, it's a worldwide problem. Perdón, la parte final, un problema mundial de... Compartimos los mismos problemas, no somos ajenos. Yeah, okay, so we're sharing the same problems. We're not that far apart. Claro. Entonces, en realidad sucede, por ejemplo, ahora mismo con el tema del COVID-19, por decir esto, también hay problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la atención que podemos darle al cultivo, porque a veces no podemos movilizarnos y, a ver, está ahí. So especially now with the problem of COVID-19, there's problems with movement. We can't even really move around a lot. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Puede ser que necesitamos fertilizarlo, o necesitamos hacerle un control, y a veces no estamos en el tiempo oportuno. Pueden suceder ya que por la misma presión de las plagas, incluso en la misma parte andina, pueda suceder también el tema, por ejemplo, en cosecha de controlar los pájaros. Me imagino que eso tendría que ver con el tema de la encuesta que han hecho. Porque si uno no está en campo cuidando los granos, ya listo para cosechar, los pájaros se podría considerar también como una plaga, ¿no? Eso también creo que le pasa a todos. Me imagino que por ahí va el punto que mencionaron otros en el cuestionario, ¿no? So they also need to do many different things. Like suppose they need to go fertilize or do some sort of other control. Especially, it can happen that at the time that they're ready to harvest, if they're not there at the right time, the birds are going to eat the seeds, and so the birds become a plague in and of themselves. Eso que era un poco quería comentar. Gracias. Gracias. We can show the results and Cedric to finish the analysis. I was just sharing those results. Do you want me to do the last poll? I don't think we need another poll. We kind of run. It's already time. Okay. Yeah, unless we have add a few minutes back. Do you want to do the last question and then be done? Yeah, maybe. All right, last question. Disculpe, quisiera comentar aquí. Last question is about saponin removal. How you remove your saponin. La última pregunta es cómo se quita la saponina. And I think the result may be there already because it's only few. Quisiera comentar respecto a la pregunta anterior, si podría. Sí, adelante. En el uso de la maquinaria. Aquí en Perú identificamos, soy, como les comenté ayer, proveedor tecnológico de maquinaria para secado. Perdón. Okay. Oh, sorry. I'd like to talk about the last question that has to do with the machinery here in Peru. Okay, hay en Perú que también tenemos el problema de secado. We also have a problem with the drying here in Peru. La presentación de Susana Villarino de Algosur hoy día. The presentation of ¿de quién? Susana Villarino. Susana Villarino. De España. In the presentation of Susana Villarino de España, from Spain. Comentó que ella tuvo cosechas de 7% de secado hasta 20% de secado, una diferencia de humedad en el grano. She said that they had a harvest of between 7 and 21% de secado. Francisco, no sé qué es. Dryer. I can hear like a helicopter. I think the results are out for the other one, but
the majority seems like they wash the quinoa with water to remove the saponin, 62% of the respondents. Parece que un 62% lavan la saponina con agua. And the other 32% they do pulling with the machine, and 6% they do other options. I can't see it, but 32% con, how's the other way that the 32% do it? Pouring, like pouring. The máquina pelador. Okay. They are polishing it. Yeah, polishing. Yeah. ¿Podríamos comentar al respecto, please? Dante Ernesto. Muy bien. Something in El 62% de los participantes señalan lavado con agua. Porque la agricultura familiar que se practica en la parte de la Sierra, Perú, la mayor parte es autoconsumo. Como tal, la desaponización es lavado con agua. ¿Podemos esperar una pausa, Ernesto, para la traducción? The reason that, or one reason that 62% of the people are washing with water is because many of these families, especially on the sierras of Peru, are family farms, and so they're removing saponin with the water. They're not having these machines. Ok. Y entonces, no existe aún todavía quizás maquinaria o la desaponificadora. Eso es para grandes escalas. So yeah, there are not any machines to do this process for them. Those machines are available to people working in large scale production. Y entonces el productor vende su quinoa a la empresa o a las fábricas con todo, saponina y todo. Ahí no hay problema. Ellos ya desaponifican y es el trabajo de ellos, ¿no? So many producers sell their quinoa to bigger factories or plants, and it's the factories that do the desaponification. La máquina peladora quizás no tiene mucha importancia por ahora aquí en el altiplano porque la producción son menores volúmenes como es agricultura familiar. O sea, gracias. So these polishing machines are not so important here in the highlands because people are smaller producers. Okay, I think it's time to finish here. Creo que ya es tiempo de terminar. Gracias a todos por un hermoso día. Espero ver a todos de nuevo mañana. Muchas gracias a todos. Gracias por la participación. A beautiful day. Hope to see you tomorrow. Gracias. Saludos a todos. Ok. Gracias. Saludos. Adiós. Saludos. We'll see you tomorrow at 8 a.m. in the same Zoom room. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en la misma sala. We want to thank once again our sponsors for allowing us to offer this programming for free. Muchas gracias otra vez a los patrocinadores para así pudimos ofrecer el programa a manera gratuita. And just one more reminder to join the conversation in Slack, and there's the link right there to join if you want to. Y una vez más, les invitamos a unir al canal de Slack y ahí está el URL. Thank you so much. We'll see you tomorrow. Gracias, Buenas noches. patrocinadores. Gracias. Y facilitadores. Gracias. De nada.
getting my degree has tout a changé de côté, oh. Maribana, elle a changé de côté, oh. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Dieu merci pour moi, je savais chanter un peu, oh. J'ai fait ma cassette, oh. On me voit à la télé, oh. Matin, midi, soir, c'est moi, je chante à la radio. Quand tout a vu ça, elle dit le cas où a percé, oh. Attends, je vais partir le couper, oh. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. Dimanche matin et coco, on frappe à ma porte, oh. À ma grande surprise, oh, c'est la go en tout, je vois, oh. À semblant, j'ai dit, oh, y'a longtemps, on s'est plus revu, oh. Elle veut me mentir, oh, elle dit, chérie, j'avais voyagé, oh. Je suis de retour, oh. Je t'appartiens, oh. Prends-moi cadeau, oh. Fais ce que tu veux, oh. Mais on dit, premier gaou n'est pas gaou, oh. Deuxième gaou qui est nyata, oh. J'ai dit chérie Coco, qu'est-ce que tu veux manger, oh. Sans même hésiter, oh. Elle me dit poulet braisé, oh. Quand on te dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. J'ai dit chérie Coco, c'est poulet tu veux manger, oh. Poulet est trop petit, oh. Ça peut pas te rassasier, oh. C'est caïman braisé, oh. Je vais te donner, oh. Les genoux d'éléphant, oh. Tu vas manger, oh. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Elle est fâchée, elle dit elle s'en va à la maison, oh. Si elle va à la maison, population va me tuer, oh. Je lui ai demandé pardon, et elle a accepté, oh. À un moment donné, elle a tout gâté, oh. Elle est quittée dans poulet, elle s'en va dans le loco. Ici c'est à loco, c'est pas compliqué, oh. C'est plantation de bananes, oh. Tu vas crier, oh. Au lieu de fourchette, oh. Ça peut pas bien piquer, oh. C'est avec plateau, oh. Tu vas manger, oh. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. Marque gaou, oh. Blé gaou, oh. Sorokyo gaou, oh. Sabindo so gaou, oh. Angelo gaou, oh. Totorino gaou, oh. Eda nyata, oh. Tiefi nyata, oh. Kade nyata, oh. Kade kuma nyata, oh. Eda nyata, oh. Gracie Michel gaou, oh. Emile gaou, oh. Oko Kema gaou, oh. Honoré gaou, oh. J'ai dit qui danse, oh. Regarde ta science, oh. J'ai dit qui danse, oh. Nangere, nangere, wa. Oh, qui danse, oh. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh.
a changé de côté, oh. Maribana, elle a changé de copain, oh. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Dieu merci pour moi, je savais chanter un peu, oh. J'ai fait ma cassette, oh. On me voit à la télé, oh. Matin, midi, soir, c'est moi, je chante à la radio. Quand tu as vu ça, tu le caou à percer, oh. Attends, je vais partir le couper, oh. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. Dimanche matin et coco, on frappe à ma porte, oh. À ma grande surprise, oh, c'est la go en tout, je vois, oh. À semblant, j'ai dit, oh, y'a longtemps, c'est plus revu, oh. Elle veut me mentir, oh. Elle dit, chérie, j'avais voyagé, oh. Je suis de retour, oh. Je t'appartiens, oh. Prends-moi cadeau, oh. Fais ce que tu veux, oh. Mais on dit, premier gaou n'est pas gaou, oh. Deuxième gaou qui est nyata, oh. J'ai dit chérie Coco, qu'est-ce que tu veux manger, oh. Sans même hésiter, oh. Elle me dit poulet braisé, oh. Putain, on te dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. J'ai dit chérie Coco, c'est poulet tu veux manger, oh. Poulet est trop petit, oh. Ça peut pas te rassasier, oh. C'est caïma braisé, oh. Je vais te donner, oh. Les genoux d'éléphant, oh. Tu vas manger, oh. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Elle est fâchée, elle dit elle s'en va à la maison, oh. Si elle va à la maison, population va me tuer, oh. Je lui ai demandé pardon, et elle a accepté, oh. À un moment donné, elle a tout gâté, oh. Elle est quittée dans le poulet, elle s'en va dans le logo. Ici c'est à logo, c'est pas compliqué, oh. C'est plantation de bananes, oh. Tu vas crier, oh. Au lieu de fourchette, oh. Ça peut pas bien piquer, oh. C'est avec gâteau, oh. Tu vas manger, oh. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. Marque gaou, oh. Blé gaou, oh. Sorokyo gaou, oh. Sabindo so gaou, oh. Angelo gaou, oh. Kotorino gaou, oh. Eda nyata, oh. Tiefi nyata, oh. Kade nyata, oh. Kade kuma nyata, oh. Eda nyata, oh. Grazie Michel gaou, oh. Emile gaou, oh. Koko Kema gaou, oh. Honoré gaou, oh. J'ai dit qui danse, oh. Regarde ta science, oh. J'ai dit qui danse, oh. Nangere, nangere, wa. Oh, qui danse, oh. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh.